histórico. La frase. No lo engaña una miserable. No lo engaña nadie. La prensa ha tirado agua. Si es que es agua, puede ser hasta otra cosa. Pero ahí viste. Fernando Olivera. De frente. Bueno, está con la bandera del APRA. Podemos congelar para ver. La JAP, vamos ¿sabe lo que es la JAP? No, cuéntanos. Es la juventud aprista peruana. No Los solamente bufalitos. le han lanzado agua, sino también escupetajos, y eso no puede ser posible. Y hemos visto claramente a la persona. Es el APRA, pues. que Siempre ha sido así. Búfalos, matones, apretones, delincuentes. En la Villarreal, cada vez que había elección para Centro Federado, desde el Alfonso Ugarte mandaban a sus matones que entraban con armamento, con armas, con fierro. Como es como, bueno, yo creo que ahí van a poner la imagen, pero sí, le han tirado agua. Pero por ahí de lejos dice, vienes a fregar, nomás le estaban diciendo simpatizantes del partido, bueno, del APRA, ¿no? Eso es lo que ha sucedido hace unos breves minutos, cuando ya se va a dar por inicio la cuarta edición del debate presidencial. Efectivamente. Así que por favor, bueno, hermanos, ahí está. Así empezamos. Así empezamos este día. Bueno, no, Jorge, en realidad este día, y como tú dices, ya es... escucho un ruido de fondo. Sí, ahí está. Ya. Bueno, te decía que hoy, que es ya el segundo debate presidencial y último también, o sea, acá ya acaba. Se ha dividido en 3 días, lógicamente. Pues obviamente con estos candidatos. Son 35 pues postulantes, ¿no? En realidad eran 36 debido a que Napoleón Becerra falleció, hay uno menos, y bueno, como también Cerrón no puede participar, son 34 entonces que están participando. Son 3 días de debate, el último debate, el tema creo que es educación y el otro es desarrollo económico. Va a ser hoy lunes 30, mañana martes 31, y va a terminar el miércoles 1 de abril. Se va a acabar ahí el debate. Hasta el 8 de abril tienen plazo para hacer propaganda, para hacer mítines y demás. Y ya luego tiene que esperar simplemente el 12 de abril, ¿no? Pero ¿sabes qué, Jorge? Te decía otro dato, un dato nada más para todos los que están viendo. De hecho, hoy no hemos tanto iniciado con esto, sino con un tema en el Brain. Como siempre, tú sabes, hay un psicosocial muy recurrente, muy común. Tú sabes que el mismo sociólogo Antesana nos mencionaba, ¿no? Cada vez que se acercan las elecciones, algo pasa en el Brain, y no es solamente un detenciones, hay incluso asesinatos, ¿no? Con eso se ha amanecido hoy, como metiendo miedo, metiendo terror, como diciendo, mira, ¿no? Mira lo que podría pasar si es que no gana la chica, la única que va a poner orden al país. Así que, bueno, hermano, sí. con eso se ha amanecido el día de hoy. Sí, hoy todas las portadas han esperado seguramente para el día del debate. Sí. ¿No? Ayacucho, abaten a 2 mandos terroristas en operativo del BRAE. Si ustedes revisan Exitosa, revisan El Comercio, La República, Perú 21, entre otros medios de comunicación, lo que están ellos comunicando es que la policía, junto con las Fuerzas Armadas, han intervenido, detenido, se han enfrentado y han desvivido a 2 senderistas, así tal cual como te lo estoy mencionando, no a 2 narcotraficantes, no a 2 operadores de allá del Brain, sino a 2 senderistas, ¿no? Y diciendo, fíjense, se acaba de aniquilar a un grupo de subversivos, de terroristas, de senderistas, y bueno, aplauso, ¿no? Por las Fuerzas Armadas y Policiales, básicamente es eso, ¿no? Te lo reviven.
Mira, Jorge, Abimael Guzmán fue detenido en septiembre de 1992. 1992, incluso ya falleció. Estamos 2026, 30 de marzo. Falta exactamente 14 días para el 12 de abril. Y que salgan con esto no es casualidad, pues, ¿no? Ya es evidentemente una búsqueda de manipulación psicosocial con el fin de a la ciudadanía mostrarles, ¿no? Pero hay un tema interesante acá, Jorge. Sucede que en esta vez han sido solamente bajas senderistas y tiene que ver mucho con el lema de Keiko. Nosotros vamos a traer el orden. Si quieres orden, si quieres que se aniquile a terroristas, vota por nosotros, ¿no? Porque tú te das cuenta que en casos anteriores, como era un atentado de Sendero, supuestamente, que es falso completamente, pero un atentado de Sendero a una sociedad civil o a las Fuerzas Armadas o policiales. No sé si más o menos lo has captado. Este no, este es diferente. Es aquí donde la policía y las Fuerzas Armadas ganan. Así que ya vemos, más o menos vamos por dónde van los hilos comunicativos y la historia que se está vendiendo. Y ojo con eso, ¿no? Porque teníamos justamente al investigador Antesana en el programa, donde ya estaba advirtiendo, ¿no? Que podría en los próximos días, o tal vez ese mismo día de las votaciones, podría haber un atentado. Incluso mencionó una quema de ánforas. Así que hay que tener cuidado. Sí. Bueno, Pavel, ¿qué hay para...? Sí, pero sí. Tengo un artículo muy breve de Antesana, lo puedo leer si deseas. Dale. Bien breve, sintético sobre el tema. A ver, Jaime Antesana me compartió este artículo, así que acá lo leo. Dice lo siguiente: el operativo militar en Brain, la difusión del enfrentamiento y los abatidos justo para el debate presidencial. Todo ha sido fríamente calculado y manejado. El supuesto enfrentamiento ocurrió en la mañana del 29 de marzo y recién lo han difundido este 30 de marzo. O sea, 2 días después, casi 48 horas después. Eso es absolutamente inusual. Desde el 2008, cuando las Fuerzas Armadas se volvieron a hacer cargo del Brain para desarticular a los mal llamados remanentes senderistas o terroristas, no ocurre eso. Y para que no quede duda que esa acción de las Fuerzas Armadas ha sido fríamente manejada y calculada, la difusión del supuesto enfrentamiento y las 2 bajas del clan Quispe Palomino ocurrido en una zona cercana a Vizcatán justo coincide con la segunda ronda del debate presidencial a las 8 p.m. Y de otro lado, coincide con el supuesto crecimiento en las encuestas dadas a conocer el domingo 30. Así, la señora K tiene la mesa servida para despacharse con sus propuestas en el debate. Así como las Fuerzas Armadas están derrotando al terrorismo en el Brain, ella sacará a estas para poner orden y dar seguridad contra la ola imparable de homicidios del sicariato vinculado a las bandas extorsivas. En suma, hay que militarizar, salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecer jueces sin rostro y la pena de muerte. A ese terreno quiere llevar el fujimorismo el debate y obviamente ganar los votos, principalmente los jóvenes, que hoy les son esquivos y negados, y darle contenido a su frase: no me temblará la mano para tomar la decisión política, o así como mi padre derrotó al terrorismo, yo derrotaré la violencia, el terrorismo urbano. Sin temor a equívocos, el jefe del grupo armado del clan Quispe Palomino, Víctor Quispe Palomino, alias José, sacrificó a un joven, alias David, y un menor de edad, alias Ramírez, de acuerdo con las necesidades del narcofujimorismo, la representación política de la narcoburguesía nacional. El pequeño clan de la droga de José se alinea a sus patrones. Es casi lo que ese día nos contó acá cuando estuvo en la revuelta, ¿no? Sí, hermano, sí. Él la tiene clara, ¿no? O sea, él menciona bastante que en el tema de elecciones, bueno, los Quispe Palomino parece que se prestan con el fujimorismo, bueno, algo así nos estuvo contando. ¿Y eso sabes quién lo confirmó? No, porque claro, entendemos que Jaime Antesana es un investigador, pero es civil. Él ha preguntado a militares, exmilitares, a veces anónimos, incluso a gente vinculada pues, a todos estos espacios, ¿no? Pero ¿sabes quién ha confirmado esto? El ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, o sea, de la DINI. Estamos hablando del general Wilson Barrantes. Claro. Que también nos ha, básicamente, ha dicho sí, tal cual, ¿no? Lo que menciona Jaime Antesana. Usó una frase, ay. ¿no? Senderista fujimorista, bueno, algo así, no recuerdo muy bien. Ese día, el senderismo naranja. Ahí está, senderismo naranja. Es
lo que había mencionado ese día Wilson Barrantes. Bien, Jorgito. Bueno, Pavel. Ahora, ¿quiénes están? La gente quiere saber sí. quiénes son los que van a presentarse, pero, momento. Este programa va a ir de largo. Ustedes tranquilo, acomódense. Alguien ha llegado también, ¿ah? Prepárense. Alguien ha llegado a la revuelta. Ah, eso sí. Todavía no lo vamos a revelar. No lo vamos a revelar. Ahora, mientras tanto, como les digo, acomódense. Si van a de repente cocinarse algo, un pasito con huevo, lo que fuera. Ahí su canchita. Su maracuyá, su chichita, con todo, ¿ah? Porque tenemos para largo. Claro. Vamos a estar leyendo los mensajes. Si llegamos a 2000 likes, vamos a abrir llamada telefónica para que ustedes también... Pero con el invitado que está acá, ¿eh? Claro, con el invitado que está acá en la... ¿Cómo dijiste? La Revuelta Casa. La Revuelta House. En la Revuelta House. Y bueno, saludos igual a todos los revoltosos que están en los comentarios. Gracias por estar presentes. No se olviden que hay una cuenta ahí en Yape o Plin con el número 922-710894 para Plin o Yape. Si desean y pueden, también sería importante que cada vez que vayan a yapear le escriban ahí algún mensajito. Acá nosotros lo vamos a leer gustosos. Jorge, sería bueno también leer algunos comentarios para avanzar, y dejen su like, su pulgar arriba, su rojo corazón, compártanlo, difúndanlo, viralícenlo. Jorge, adelante. Algunos comentarios tal vez. Su like revoltoso dijiste, ¿no? Claro, dejen su like. ¿No dije revoltoso? Sí dije revoltoso. No, rojo dijiste. Ah, su rojo corazón, pues claro. O su bueno. O su rojo. Bueno, amigos, ya en breve inicia su revoltoso corazón. Sí, inicia esta cuarta edición del debate presidencial. Bueno, acá tenemos algunos comentarios. Paola nos dice buenas noches, hermano Pavel, y para mí. Hermana Paola. Y saludo para mí. Compañera de lucha, siempre en las calles, siempre movilizada. Ahí alzando la bandera de los oprimidos. Bien, sigamos. Bueno, acá dice saludos de Rachi. Bien, San Blas. Bien, Cusco, Jorge. Bueno, Pablo, Jorge, respeto. Muchas gracias, muy bien, hermano. muchas gracias. Bueno, Felipe. Chica, Felipe nunca Rodríguez. más, dice por acá. Escúchame, ¿hay algo? ¿Están lo de la revuelta también presentes? A ver, acá Estefan dice, hola, Pavel y Jorge, buenas noches, querida comunidad de la revuelta. Bien, Tefi, un gran saludo. Un abrazo. Acá también está el Salca, dice, el único motivo que los impulsa a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es reprimir al pueblo consciente. Dice, bien. Buenas noches, hermanos de la revuelta. Revoltosos, nos dice acá, Jovito Salvador. A ver, acá nos dice, ¿y Stephanie? Stephanie está en los comentarios apoyando con toda la fuerza. Vamos a regresar a la presencialidad el día jueves con Ricardo Belmont. Que no se corra Roberto Sánchez, dice por acá. Vamos a hacer historia de la prensa alternativa, este debate. Sí, pues justo hay que hablar del debate. Creo que ya saludamos, ¿no? a los compañeros. Si hay alguien más de algún revoltoso del equipo, por favor, ahí deja sus comentarios. Está Rubén Peruano también como tu moderador. Ay. Saludos, hermano. ¿Cómo estás? Una consulta, Jorge. Tus moderadores aparecen con un escudito al costado, ¿no? ¿Esos son tus moderadores? Sí, creo. Sí, creo que sí. ¿Y por qué con un escudito? Bueno, eso pregúntale a YouTube. Qué raro, ¿eh? No sé. Es que es moderador premium. Ya. Bueno. Mira, acá está también Cristian. Cristian, Cristian Sandoval. Ponlo ahí. A ver. Uno de los últimos es. Uno de los 5 últimos. No aparece, lo he bloqueado, creo. Le enseñé a mi marido el Tai Chi Walking. Ahora es él quien se encarga de que no nos perdamos ningún día. Él está perdiendo peso. Yo estoy ganando fuerza. Me encanta. ¿Qué pasa si mi papá empieza a hacer Tai Chi Walking mañana? ¿Cuántos años tiene tu padre? Tiene 56 años. Oh, perfecto. A finales de enero ni siquiera lo reconocerás. ¿Y si no ha hecho ejercicio en años? Aún mejor. Tai Chi Walking fue diseñado para hombres mayores de 50 años. ¿No es mejor el gimnasio? Pasados los 50, el gimnasio es exigente. Tai Chi Walking mejora el equilibrio y la energía constante. ¿Necesita algún equipo? Nada en absoluto, solo 7 minutos al día y notará que las cosas cambian para mejor. ¿Cuál es el paso 1? Haz clic en el enlace ahora, descarga la app y comienza mañana. Y hoy en directo vamos a transmitir todo el debate de principio a fin, no se preocupen. Y en la primera, ronda va a estar Fernando Olivera, Walter Chirinos del PRIN y Enrique Valderrama, que es, vamos a decir, el heredero de pero ha estado de Alan García. Yo he visto que ha estado Sí. hablando entre, no sé, acertijos, algo medio raro, ¿no? Contra Poppy en diferentes medios de comunicación.
le ha dicho que él como que, no sé si decirlo, ¿ah? No sé si decirlo. No te estoy entendiendo, porque yo escuchaba a Fernando Olivera esos días hablando contra Acuña. No. O sea, A ver, dale. Valderrama. Ya. ¿No? Igual la gente de Acuña. No sé si lo puedo decir acá, pero lo han estado tratando de decir que él, pues, se metía algo. Ya. ¿Ya? Sí, Entonces, sí. ayer también he escuchado que Valderrama ha dicho lo mismo. O sea, que más o menos el APRA está preparando ese terreno, ¿no? Fernando Olivera es un fumón, un Claro, cocainómano, ¿no? ahí está, así. Sí, Igual también sí. la gente de Acuña lo ha estado, estado mencionando eso, ¿no? Sí, bueno, hubo un enfrentamiento, de hecho, la semana pasada, donde César Sandoval, ex ministro de Dina Boluarte, pero militante de Acuña, lo encaró en Trujillo, a Popio Olivera, casi a las manos, sino que la gente se tuvo que meter, ¿no? Y claro, los insultos que le decía miserable, tú has trabajado con Toledo, eres un coquero, ¿no? Entre otras cosas más. Y bueno, no, pero retrocede, Jorge, si recién estamos analizando la primera mesa. No, ahí está. Ah, ok. No, la anterior. Ahí Esa está, es la primera. Claro. Dos temas va a haber hoy, dos temas. Bueno, no solamente hoy, va a haber dos temas hoy, mañana y pasado. En cada uno de los grupos son los mismos temas. El tema es educación, como primera mesa, digamos, primera ronda, y lo segundo es desarrollo económico. Básicamente de eso van a tener que hablar. A ver, entonces en la primera mesa de hoy va a estar Fernando Olivera, que acaba de entrar con la sangre en el ojo, luego que lo han insultado, le han escupido, le han tirado creo que hasta orines, tierra y no sé qué otra cosa más. Eso es hace unos minutos, ¿ah? Sí. No te hablo de la semana pasada, te hablo hace unos minutos. Bueno, yo quiero escuchar lo que va a decir ahorita en el debate, ¿ah? Y ojo que van a estar en la primera, o sea, van a iniciar esto, ¿ya? Y Walter Chirino del PRIN con Enrique Valderrama, que es ahí, ¿no? El joven, como te digo, heredero de Ratalan. En la terna número 2 tenemos a Johnny Lescano, al cual hemos entrevistado el día viernes. Viernes, Sí, claro. Sí. Ahí se arremetió contra López Chagua. Con todo. Entre otros, ¿no? Sí. Carlos Spa, que ya, bueno, el señor, pues, como ya tú le murió, dices, está con su velita ahí, en su entierro. Hace honor a los apelativos que le han puesto muerto fresco, no muerto andante. Y bueno, y Carlos Álvarez, que yo no sé cómo, bueno, sabemos cómo, ¿no? Pero digamos... Oye, pasó a tercera vuelta. No, perdón, a tercera en los tres primeros, ¿no? Tercer puesto candidato presidencial. El día de ayer lo ha sacado Cuarto Poder. Sí, bueno, todos los fines de semana lo para sacando, ¿no? Sí, Datum. Pero no sé, la verdad que hasta ahorita no lo entiendo. No he encontrado a nadie en la calle, amigos, familiares, que me digan voy a votar por Carlos Álvarez. No ha hecho mítines, no está en las calles, no va a plazas, no se mete en lo profundo del país, no recorre comunidades, centros poblados, no va a caseríos, no va a los pueblos originarios, no hay una reunión, un encuentro en ningún espacio público. Así que lo de Carlos Álvarez es evidentemente lo han inflado, ¿no? Pero, ¿por qué crees que están haciendo eso? Puede ser que lo hayan visto como alguien que podría ser un buen payaso, buen distractor, y un defensor total del régimen económico. Es como decir una Keiko, pero que te puede hacer reír, que te puede caer bien, que te puede agradar. Es como Vizcarra. No sé si tú recuerdas que Vizcarra, neoliberal como es él, defensor de este sistema, igual salía de lunes a viernes a la hora del almuerzo a hablarte tranquilo, con calma, ¿no? Si yo te quiero, me alejo. Y la gente lo veía y se mataba de risa. Y luego cuando Vizcarra comienzan a atacarlo, él le da la vuelta porque se ríe, saca su muñequito, un lagarto también y demás, ¿no? Entonces, entiendo, así como Zelensky, este cómico de Ucrania, que al final ha sido presidente, Carlos Álvarez sería una Keiko, pero más suave, más tranquila, y mientras te hace matar de risa por un lado, atrás siguen saqueando, ¿no? O sea, el tema presidencial ya en estas elecciones no sé si tendría mayor relevancia en realidad, ¿no? Porque si no va a aprobar nada, si el Senado va a aprobar casi todo. Sí, pero de todas maneras hay un poder ejecutivo, pues, o sea, igual hay billete para ejecutar obras. O sea, a ver, en otras palabras, el presidente va a actuar con sus ministros con base a lo que la Constitución le permita hacer. Pero si él quiere proponer algo, el Congreso, el Senado, le puede decir que no. Por eso sería importante para los hermanos que están en campaña, que no solamente le hagan campaña al su candidato presidencial, sino también
a los senadores en sí, más incluso que a los propios diputados. ¿Verdad, no? Sí, sí, sí. ¿Hay claro. alguien que lo ha hecho eso? No, yo hasta ahorita no veo que ni un partido hace eso. Más se van por el tema Del presidente. del presidente, ¿no? Sí, porque mira, si hay un presidente que entre, quien sea de los 35 que hay ahorita, ¿no? Entre, vamos a decir que entra Ronald Atencio, Joe Forsyth o incluso Roberto Sánchez o quien sea que entre a la presidencia, si no tiene un Senado mayoritario, ya fue. Lo pueden vacar en cualquier momento. Solo el Senado puede vacar al presidente, más nunca el Senado puede ser disuelto ni cerrado, legalmente hablando. Me parece que la última declaración que tuvo la hermana de Loquito Trujillo, la que decían, bueno, muchas en las redes sociales han dicho que era una IA, una vaina así. Sí. Bueno, ella ha dicho... Charito Fernández. Claro, ella ha dicho, yo voy a llegar para que me vaquen. ¿Así? Así ha dicho. Para que entre, me parece que está como sucesor su hermano, algo así. Anda, de verdad. No, sí, no, he dicho, voy a entrar para que me vaquen. No sabía esa jugada. Sí, búscalo. No creo que sea muy buena jugada realmente tampoco. Pero no sé, lo ha dicho en vivo eso, lo ha dicho en vivo. Bueno. Lo ha dicho en vivo. En fin. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay sí, de todo. pero el Senado es el que el Senado va a elegir al Tribunal Constitucional, a la Junta Nacional de Justicia, todo. a los miembros de la Defensoría del Pueblo. El Senado se va a encargar de incluso elegir al Contralor. Si el presidente sale del país, solamente el Senado le va a dar el permiso. Va a aprobar presupuestos, en fin. Bueno, hermano, ya no. Oye, pero los diputados están ahí por las puras, entonces. Me parece que eso también fue un debate. No tiene sentido ya, ¿no? O sea, ¿los diputados qué van a hacer? Van a presentar los proyectos de ley, pero lo va a aprobar el Senado. O lo va a aprobar. Pero el Senado, en realidad el Senado debería hacer eso. El Senado se encarga de recoger los proyectos de ley, los analiza y vota si va o no va. O sea, reducen el trámite, ¿no? Aparentemente, aunque igual es todo un trámite. Ya, pero eso lo hacía el presidente. No, eso lo hacía igual. El que aprobaba ese presidente, pues. No, lo hacía el Pleno del Congreso. No, pero tenía que pasar al presidente para su firma. A ver, mira, te explico así rapidito nada más. Un congresista presenta un proyecto de ley sobre el tema educativo. Ajá. Ese proyecto de ley se va a la Comisión de Educación. En esa Comisión de Educación votan. Si se aprueba, pasa al Pleno. Ya en el Pleno los 130 votan. Si lo aprueban, le dan al presidente. El presidente tiene dos opciones, o firmarlo, tiene tres opciones, o lo firma, o lo corrige y se lo devuelve, lo observa, se llama eso. Claro, o si no, no hace nada. O no hace nada. Claro. Ya. En el primer caso ya lo rechazó. ¿No? Perdón, el primer caso ya lo aceptó. Si lo acepta, se aprueba y ya está. En el segundo caso, si lo observa, eso regresa a la Comisión de Educación, lo modifican, otra vez va al Pleno, y así es el proceso. Y en el tercer caso, que no haga nada, el Congreso espera el tiempo, y si no hace nada, por insistencia igual se aprueba. Claro, pero nuevamente, entonces... Al Senado va a tener el poder ahora de No, eso. pero el presidente es prácticamente el que da ese punto de vista como que, bueno, ya, sí, ahí está, ¿no? Sí, porque si el presidente se achora y no quiere, por insistencia el Congreso lo puede aprobar igual, por insistencia. Pero claro, eso es como que le pone un freno hasta cierto sentido. Claro, ahora lo que ha hecho el Congreso es, bueno, no me interesa tu... Sí, no le interesa nada. Sí, bueno. Sí. Bueno, ya tenemos 1000 personas conectadas. Bien, por favor. Dejen su like y también a los que puedan nos ayudan compartiendo esta transmisión. Ya en breves minutos inicia el debate presidencial. Bueno, en la terna 3 tenemos a tu caballo ganador, que ha venido acá justamente Álvaro Paz. No. Ganador. Ay. Claro. Yo lo he visto, hay bastantes memes diciendo cuando viene una chica, yo me pongo así, ¿no? ¿Ha visto esos memes o no? De Álvaro Paz. No sigo esas páginas que sí. Es por todos lados aparece. Bueno, también tenemos a Carlos Jaico de Perú Moderno, de Perú Moderno y Ronald Atencio, ¿no? Que es Alianza Electoral Venceremos. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Porque hemos visto que Álvaro Paz ha estado bastante cuestionado en la boca de todos, ¿no? En su participación que ha tenido, incluso hasta Philly Butter parece que se ha burlado de él, ha ido a su canal, lo ha querido golpear. Bueno, hay un montón de cosas ahí. A ver, una pausa ahí. Popio Olivera sabe su chamba, sabe a qué va. Eso no es un tema nuevo para Popio Olivera. Johnny Lescano ha aprovechado más o menos el último debate, y Carlos Álvarez se ha dado cuenta que solo hacer un chiste de 3 segundos, un chiste sobre Acuña, ha generado que su nombre esté con relevancia mediáticamente. ¿Crees que por eso esté en la tercera lista? No está en ninguna tercera lista, nadie va a votar por él. O sea, lo han inflado por... Bueno. Netamente, pero a lo que voy con esto, Jorge,
Carlos Álvarez ya entendió. Ahora, Ronald Atencio ha hecho una que otra jugada interesante la semana Con su pasada. poncho, con su poncho. Si es que ahora ha entendido bien, porque hemos hablado con él, he estado acá el día jueves de la semana pasada, puede utilizar esto para arremeter contra los principales causantes de esta situación en la que estamos. Vamos a ver qué hace, ¿no? Ronald Atencio tiene toda ahí la posibilidad. Y por último, Jorgito, en la Bien, última mesa. tenemos a George Forsyth, Ya. de Partido Democrático, Somos Perú, y Alex González, ¿no? Que Su ha sido caballo ganador de Chimabukuro. Chimabukuro, Y ¿no? de José Luis Manrique. Sí, del Partido de... This is a song about a breakup. No, it shouldn't sound like heartbreak. More like taking control. Vamos Al segundo tema. al segundo tema, que es empleo, desarrollo y emprendimiento. Ajá. Bueno, ahí Pavel tenemos a Alex González nuevamente, Enrique Oye, Jorge, Valderrama. Pero no sé si te das cuenta, mira, cómo el Jurado Nacional de Elecciones pone estos temas. La semana pasada, ¿cuál fue, hermano? Fue inseguridad, corrupción. Corrupción, claro. Hoy es educación y empleo. ¿Y por qué no pone, por ejemplo, contratos ley? ¿Qué harían con los contratos ley? ¿Por qué no pone qué harían con el BCR? En la mesa me parece que ellos bueno, la gente, los que están conduciendo preguntan. Hay algunas preguntas que quedan al aire. Sí, pero me refiero a los temas. Son 4 temas para este debate. Temas que le interesa a quién. O sea, son temas que están dentro del propio sistema, que en realidad a muchos, por ejemplo, ¿por qué un tema no ha sido las masacres o cuál va a ser el papel del partido que ingrese a gobernar sobre la herida que se ha abierto con el caso de Dina Boluarte? ¿O qué va a hacer con los expresidentes, ¿no? Dina, Gerí. Creo que el único que ha tocado eso es Roberto No, Sánchez. lo han me parece, tocado ¿no? ellos. Pero a Claro. lo que voy es a que el Jurado Nacional de Elecciones no tiene ningún interés que se toque el tema del capítulo económico, por ejemplo. Ustedes van a mantener el modelo neoliberal de frente, habría sido un capítulo. Oye, ¿verdad, no? Claro, eso sí es interesantísimo. Ahí sí, yo creo que mucho hubiera dicho, por este sí, por este no. Este lo va a mantener, este incluso lo va a agravar, porque va a privatizar hasta la educación y el agua. Este incluso va a ir en contra. Eso sería interesante, pero ¿qué les interesa a esta gente, no? A los Oye, que tienes están razón, jurados. tienes razón, no me había puesto a pensar en eso, ¿verdad? Sí. Sí, sería bien. Bueno, yo creo que ahí se caería la careta a todos, ¿no? Claro. Tanta vaina. Bueno, a ver, en la terna número 2 tenemos a Forsyth, Lescano y Ronald Atencio. Bueno, me imagino que todos irán con Forsyth, pues, ¿no? Porque no sé si Atencio con Lescano se vayan a decir algo. Bueno, en la terna número 3 tenemos ¿En la primera dices tú? No, en la segunda. Pero en la primera, ¿cómo lo ves? Pues, ¿qué podría pasar? Ahí es en manos de quién? De Alex González, la última oportunidad, ¿no? Carlos Spa, tal vez, porque he visto que Alex González no habla mucho. Bueno, creo que había estado leyendo, me parece, su hoja. Bien. Bueno, en la terna número 3 tenemos nuevamente Álvaro Paz, Carlos Álvarez y Walter Chirino. Yo me imagino que ahí tendrá que contar un chiste. A ver, ¿qué hace? Carlos Álvarez para que por lo menos ahí sea Porque notable. termina esa participación y nunca más, ¿ah? Sí, ya no hay sí. debate, ya murió él ya. Bueno, tenemos en la terna número 4 Bueno, ahí Papi tiene que hacer la linda, a ¿no? Carlos Jaico, Fiorella Molinelli, Fernando Olivera. Bueno, yo creo que por ahí se van a agarrar Es que entre ¿sabes Fiorella y Fernando, ¿eh? ¿Sabes cuál es el tema, hermano, ahí? De que no necesariamente ellos están obligados a hablar del que está a su costado. O sea, igual es una tribuna. Si quiere Lescano o Ronald, porque es la última oportunidad, ya acabó, ya no va a haber más debate, pueden aprovecharlo para dirigirse de repente a algo mayor, ¿no? Al tema, por ejemplo, del imperio, o al tema de la CONFIEC, ¿no? A la oligarquía, a las familias que manejan el país. O sea, podrían hacerlo. No hay ninguna regla que no les permita hacerlo. Pero vamos a ver qué pasa, qué sucede, cómo se va desarrollando. Y por favor, a las más de 1.200 personas que nos están viendo en este momento por YouTube, en el canal Unancha TV, se les pide que dejen su like, que compartan, ahí dejen su revoltoso corazón, ayúdennos también. Recuerden que este canal se financia con el apoyo de ustedes, ¿ah? Acá nosotros no recibimos un céntimo de nadie. 922-710894, ese es el número para cualquier apoyo. Y si nos dejan ahí por Yape sus comentarios. Si hay algún
Por ahí ya, Jorge, igual lo lees, no te Sí, vas a sí, olvidar. está bien, está bien. Bueno, vamos a poner, porque recién se está conectando las personas aquí. La gentita revoltosa. La gentita revoltosa. Vamos a poner, ¿no?, lo que ha pasado, para los que no han visto, con justamente Poppy Olivera, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Bueno, esto ha pasado hace unos minutos afuera del debate. Bueno, pues tenemos que bajar un poco el volumen. Bueno, ahí, oye, lo han escupido, ¿viste? ¿No? Menos mal que había, bueno, que subió la ventana, pero el APRA, o la gente del APRA, acaba de agredir justamente a Poppy Olivera hace unos minutos, ¿no? Así que creo que eso es la atención, ¿no?, de ahorita de este debate. Vamos a ver cómo se va a desarrollar. La gente también está esperando el pronunciamiento de Poppy Olivera. Bueno, eso es lo que ha sucedido, básicamente. Sí, lo que ha sucedido hace unos minutos, como ya han visto ustedes, ha estado llegando Poppy Olivera en su automóvil, ¿no?, para ingresar al debate, y se ha encontrado, pues, con estos matones, con estos búfalos que hay ahí, que han estado afuera, ¿no?, esperándolos y demás, ¿no? Claro. A ver, voy a buscar a ver si hay un pronunciamiento de Poppy Olivera. Acá hay uno, a ver si, a ver, no me sorprende que estén desesperados. Te lo paso. A ver, pásame. Por Telegram. Sigan, por favor, también compartan. En la descripción del video tenemos un enlace, ¿no?, que es para WhatsApp y Telegram, para que entren a la comunidad de La Revuelta. Sí, han agredido cobardemente a Poppy Olivera hace unos minutos los matoncitos y búfalos apristas. Una vergüenza total. Bien. A ver, vamos a poner el pronunciamiento de Poppy Olivera, ¿verdad? A ver, ¿qué ha dicho Poppy tras esta agresión que ha tenido hace unos minutos afuera del debate? A ver, vamos a escuchar. A ver. Han bajado los que sí, pero tienes que ponerlo un poco más pequeño, Jorge. El personero legal A nacional, ver, dame y el general un Víctor segundo. Canales. A ver, ¿qué ha Y sucedido? puedes poner esa imagen que dice debate en costado, como cobardes como sobrepuesto y normal. No hay problema. Sí, no, por un tema del copyright, entenderán. Sí. Amigos, por favor, vamos a escuchar el pronunciamiento de Poppy Olivera. De Poppy Olivera, a ver qué ha O lo puedes mencionado. poner en video y delante eso que dice debate para que lo tape, no hay problema. Solamente un costadito, jálalo nada más. Dale, a ver. O sea, ponle ahí algo para que tape, pues no se vea toda la pantalla, ¿no? Ahí, vamos a ver. Sí. Sí. Compartan, hermanos, por favor. Se viene el gran debate y en próximos minutos ya estamos empezando con todo. A ver. No nos van a callar, nosotros vamos a seguir con el respaldo del pueblo y vamos a dar el 12 de abril un escobazo. Están desesperados porque estamos realmente recibiendo adhesiones plebiscitarias, multitudinarias en todo el Perú. Y ellos esperaba esa reacción del partido aprista, esperaba esa reacción del partido aprista. Bueno, en realidad no me sorprende que estén desesperados porque ya les han dicho que allí está un candidato que será el sepulturero del APRA. Y yo les digo además, si Haya de la Torre, a quien he conocido y respeto, el líder fundador del APRA, resucitara, se volvería a morir al ver en lo que se ha convertido el APRA, en una organización criminal violenta que además tiene antecedentes de hace décadas y del gobierno de García, cuando con el comando Rodrigo Franco asesinaban a los opositores y han recibido condena del Poder Judicial. También le toca a George Forsyth y Fiorella Molinelli. ¿Qué ha preparado para ello? Mire, lo que nosotros tenemos son nuestras propuestas de gobierno, porque estamos listos para gobernar. Tenemos equipo de gobierno que además se está ahora fortaleciendo porque cantidad de profesionales, no solamente jóvenes profesionales, sino
profesionales con experiencia se están sumando. ¿No ha preparado algo directamente con ellos? ¿No ha preparado algo directamente contra ellos? ¿Están siguiéndolo? ¿Se identifica como A toda la gente le pregunta si ha preparado. Eran apristas, claro que eran apristas, estaban llenos. Parece que han venido Y los tenemos, y los tenemos. Parece que todos piensan los tenemos firmados. ¿Le dirá usted Bueno, se le pregunta sobre el incidente ocurrido en los exteriores a la llegada y que íbamos todos Omar en vivo. Perú. Al Perú le hablaré y vengo para tiene que hablar de educación. Arremeter. Es la primera mesa. Hablar de propuestas para trabajo y para salidas frente a la crisis. Bien, bien. Bien, Pavel. Más de 1500... Bien, Jorgito. Bien, 1500 antes del debate, ¿ah? El debate ya viene el debate. ya en breve. Estamos a la expectativa de este debate, esta cuarta edición, ¿no? Sí. Justamente. Oye, Jorge, hoy día pasó algo bien interesante. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. En lo de Zaira y Philip Waters, no sé si lo tienes ahí. A ver. Si no te lo paso. Y Philly Quaker, a ver, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. No, ha sido muy interesante. Hoy ha sido invitada Zaira Arias, que debería estar en el Congreso en este momento. De hecho, Jorge, históricamente, fíjate, hay 129 congresistas, porque no le da la gana a Rospigliosi ni a la mesa directiva que entre el reemplazo de Guillermo Bermejo, que es Zaira Arias. Y nadie dice nada, ¿eh? Nadie reclama, nadie protesta. Supuestamente el movimiento que defiende los derechos de la mujer, las ONGs tampoco aparecen, lo dejan ahí pasar, probablemente porque la consideren a Zaira Arias castillista, pues, ¿no? Entonces mejor no le hacen caso. Oye, eso es un tema que siempre me he quedado pensando, ¿no? O sea, las ONGs que supuestamente apoyan los derechos humanos, si no estás con su línea política... Sí, Jorge, pero hay algo más censuran. específico. Sí, pero hermanos, que hay algo más específico. Hay ONGs que no defienden solo los derechos humanos. Hay ONGs que solo defienden los derechos de la mujer. Por eso son ONGs feministas. Y ni siquiera esas ONGs están yendo a respaldar a Zaira Arias. Pero bueno, eso ya es un tema, un tema ahí, ¿no? Bien, antes de eso, acaba de llegar Ronald Atencio. Vamos a ver qué ha dicho. A ver, dale, mejor. Dale. Vamos a ver. Yo pensaba que solamente habían senadores nacionales, pero también hay un senador de Lima, al que tengo que buscar mi candidato para elegirlo, porque uno puede ir a votar y solamente símbolos y puedo tener la opción también de voto preferencial, y tú lo explicas muy bien, es un tutorial imperdible, el que no... Jesús, mira. En los próximos días, nosotros de IA University, la mayor escuela de inteligencia artificial de Latinoamérica, haremos una inmersión en inteligencia artificial, donde te enseñaremos cómo usar la inteligencia artificial para eliminar el trabajo repetitivo, ganar más dinero y escalar tus ingresos, sin tener que contratar más personas y sin tener que ser muy técnico. Pero yo te cuento algo muy importante. El mercado no va a esperar, tampoco tus competidores. Ojo, serán 4 días de clases 100% gratis, prácticas, clases directas al grano. Así que ahora mismo haz clic en saber más y asegura tu cupo gratis. A todos los grandes mineros que se les acabó la mamadera, se les acabó las exoneraciones. Eso en el gobierno de las 3 hojas de coca ya no existirá, porque gobernaremos para los agricultores, para los campesinos, para los obreros y para toda la clase trabajadora. Pero aún todavía usted no figura en las encuestas. ¿Qué podría decir al respecto, teniendo en cuenta? Todavía no figura en las encuestas. Buena pregunta. ¿Te vas a escuchar? No, ¿Lo bajaron? Lo bajaron. Miserables. Ahí está. Entonces, Jesús, la llegada de un nuevo candidato dentro. No quiere. Bueno. No sé qué ha pasado, pero lo callaron, ¿eh? Lo callaron. Bueno, más de 1.600 personas conectadas, Jorge. Bien. Bueno, por ahí algunos apoyos, cualquier cosa. No, todavía. Yo te aviso. Bueno, ha llegado otra candidata, vamos a escuchar. A ver, tu candidata favorita. Vamos a escuchar. jne.gov.pe, y si por momentos quizás ustedes ven que se... Sí, Fiorella Molinelli. A ver, Astrid, adelante. El tema que también antes quisiera comentar es que lamento mucho que los candidatos a la presidencia no hayan elegido el sector salud
como un tema central de debate. Eso es una lástima porque sin salud, ya hemos visto en la pandemia, no hay nada, no hay educación, no hay trabajo, no hay seguridad. Pero el Jurado Nacional de Elecciones ha mencionado que son las propias organizaciones políticas las que... Por eso, los candidatos, nosotros votamos para que el tema de salud sea un tema materia del debate. Lamentablemente, la mayoría no nos acompañó. Y bueno, hoy vemos las consecuencias de ello. Nosotros sí nos vamos a tomar un minuto al final para hablar del tema de salud, que es muy importante. En materia de educación vamos a dar propuestas concretas para los estudiantes de las escuelas, para los universitarios. Tenemos que acabar con la SUNEDU, que hoy simplemente fue creada para debilitar el sistema educativo universitario, ser la lavandería de los partidos políticos que han visto a la educación como un negocio. Y con eso ahora extorsionan a los alumnos. Eso hay que cambiarlo en el Perú. El tema educativo, necesitamos profesores bien pagados, pero también con meritocracia y capacitación. Y tenemos que tener escuelas dignas. Hoy las escuelas están en crisis, 48% de las escuelas están en situación de riesgo. Solamente el 27% tienen internet. Y más o menos es un porcentaje de casi del 30% de escuelas que tienen 3 servicios básicos. Eso es condenar a nuestros estudiantes a estudiar en una situación indigna. Ahí está Pavel. Bueno, es lo que viene sucediendo a las afueras de este centro de convenciones de Lima, en relación a lo que va a ser el debate que ya en unos minutos, ya falta un cuarto de hora aproximadamente, se va a llevar a cabo. No coman ansias, hermanos, más de 1.800 conectados, vamos por los 2.000. Bien, y recuerden que si llegamos a los 2.000 likes, vamos a abrir llamada telefónica para abrimos llamada en vivo. Para que expresen lo que deseen, hermano, libremente, sin filtro. ¿Sí o no, Jorgito? Abrimos llamadas en vivo para que también reaccionen con nosotros. Claro. Necesitamos llegar a los 2.000 likes para poder hacer ello. Van 450 likes y hay casi 2.000 conectados. Bien. Hay una desproporción total ahí, ¿eh? Sí. No, mira, yo tengo un poco de miedo de poner la de PBO. No voy a hacer que me den copyright. Ya. No, es que tienes que ponerlo. Mira, lo que yo hago y nunca me sale copyright es que pongo toda la pantalla y lo pongo el video pequeño nada más. Pero, o sea, muestro todo mi Twitter, mejor dicho. Sí. Y lo del video lo pongo como en un cuadradito pequeño nada más. Y no pasa nada, pero no es que se ve todo gigante. Sí, está bien. Vamos a poner a ver qué ha sucedido ahí en... Sí, bueno, lo que ha sucedido en realidad es que hoy Zaira Arias, Zaira Arias ha sido invitada a participar, vamos a decir, en un show que Philly Water le gusta hacer, un poco más pequeño, Jorge, no lo hagas tan grande. Sí, está bien, tranquilo. Un poco más pequeño. Ya, ¿y qué pasa? En este debate Zaira llega y le dice, antes de cualquier cosa, antes de que debatamos, conversemos, dialoguemos, pídele perdón al pueblo por haberte ruqueado, por haber pedido que las Fuerzas Armadas metan bala al campesino, metan bala al agricultor, metan bala a los quechuas aymaras. Pide disculpas. Así de frente. Así le dijo a... Sí. Y Philly Water, ya te imaginas, ¿no? A ver, quiero ver qué ha dicho Philly Water. Sí. A ver, quiero ver. A ver. Pero, Philip, últimamente la gente de verdad está luchando, tú sabes, por justicia. Y particularmente quiero decirte que te has comportado como un cobarde terruqueador, Philip. Pues yo creo que... Oye, pero ponlo más pequeño. Sí. No, escúchame. Esto de acá es prácticamente como le hizo a Beto Ortiz. Sí, pero Jorge... Eres un miserable, dijo. Cuidado porque ¿no? De ese tamaño sí puede perjudicarnos. Ponlo más pequeño, te recomiendo. Ahí un poquito menos. Un poquito menos. Ahí es perfecto. Ahora vamos a ver. No hay ningún problema. Ahí sí no hay ningún problema. Yo pensé que iba a decir eso, eres un miserable. No, de un comienzo. La gente de verdad está luchando, tú sabes, por justicia. Y particularmente quiero decirte que te has comportado como un cobarde terruqueador, Philip. Entonces yo creo que en una democracia hay mínimos democráticos. Pero el mínimo democrático... Perdón, tienes que pedirle a las familias a las que has terruqueado, a los hombres y mujeres que han hecho ejercicio de sus plenos derechos y que han sido asesinados. Pero está bien, mira, vamos, no, perdón a las familias, Philip. Perdón a las familias. Uy, ¿qué pasó? Fuerte, ¿Qué pasó?
A ver. Tú has venido acá, perdón, claro. Escúchame, por favor. Perdón a las familias. A las familias. A mí no me pidas perdón, Philip. No. Pídele perdón a las familias que tienen que venir aquí a Lima a buscar justicia y que han pasado años. Zaida, Buenos días, Oye, el payaso ese mandó a matar gente. Sí, recuerdo, sí recuerdo. Es que cuando fue a Juliaca, justamente la gente ya sabe cómo reaccionó. Claro. Ah, mira, lo ha encarado Zaira Arias, que también es diputada, ¿no? Por JP. Hemos esperado. Claro que sí, pero yo te llamo a la reflexión hoy día. Justicia ¿Me puedes escuchar? Sí, a ver, pero también te hemos esperado una hora. Te estoy emplazando a que le pidas perdón a ese pueblo que hoy siente de que los periodistas hacen mal uso de la libertad de prensa para justificar masacres. ¿Zaida? Y el otro le dice Zaida, ¿no? Ya nervioso. Ya no Zaida, Zaida. No lo pongas todavía. ¿Sabes qué ha pasado ahí? Creo que Philip Butters ha recordado lo que pasó en Juliaca. Sí. Y mira cómo se ha puesto. ¿Eh? Pero mira ¿cómo se le llama? Su imagen corporal. ¿Qué mensaje te da? Mirando para abajo, mira cómo tiene los hombros, su mano poniéndolo ahí como me vas a atacar. Le cambia de nombre a Zaira y le dice Zaida con D. Sí. Entonces ahí claramente ya el tipo ha quedado, esa herida, ese trauma, nunca se lo va a quitar. ¿Eh? No, de lo que ha pasado en Juliaca. De lo que ha pasado en Juliaca, el señor, ya no lo veo ya tan gallito, pechador. Ya parece que un payaso. Eso quedó. A ver, vamos a seguir escuchando qué ha sucedido ahí en el programa de Philip Quaker. Correcto, ya te escuché. Justificar la violación a los derechos humanos. Bueno, pero en el caso de Roberto Sánchez, Puno también le ha reclamado su oportunismo y no ha pedido perdón a nadie. Te hemos esperado. No te vayas. Oye, no, pero acá, ¿sabe cuál es lo más gracioso? Que la otra señora se mete y nadie le hace caso. La prista. Eso es lo peor. Eso es lo peor, mira, eso es lo peor, ¿eh? Dale. Una hora. No ha pedido perdón a nadie. No te vayas por la tangente. Lo dejó en visto, ¿eh? Lo dejó en visto. No me estoy yendo por ninguna tangente. Yo te estoy diciendo algo concreto. Zaida, te llamo a la reflexión. Pidámosle Zaida, perdón. Pídele perdón al pueblo al que te roqueaste, al que le pediste bala, que le metan bala en la cabeza. Zaida, eso no se puede permitir. Zaida. Entonces, el diálogo viene después. ¿Te quieres comportar o no? Yo me estoy... Así como una niñita. Ya, mamita, lejos. ¿Te quieres comportar o no? A ver. Comportando no con te mucho estás respeto, comportando, Philip, no es respeto. pero te estoy emplazando a la reflexión. ¿Me permites? Perdón al pueblo. Perdón al pueblo. A ver, Zaida, perdón, no vas a pedirle perdón al pueblo. Pones la regla del juego. No, la regla del juego la pone la democracia y el pueblo. Zaida, entonces, tú tan solo, Philip, eres un conductor, eres un periodista. Compórtate y sé responsable por... Tú eres fuerte, un conductor, fuerte. No sé si es periodista, ¿eh? Tus hechos y tus dichos. Eso es todo lo que estoy haciendo. Tratando de darte una oportunidad frente al Perú entero para que le pidas te está dando la oportunidad de venir acá. Al pueblo que ha sido masacrado y que hasta el día de hoy no tiene justicia. ¿Me quieres escuchar o no? Huérfanos, madres de familia. Retírate, por favor, porque no. Ay. Se mariconeó. Oye, no pudo. Se asó. Retírate, por favor, le dijo. ¿No? Se molestó, chupó, ya no pudo aguantar más. Se le chupó. Mira, Philip, yo me retiro porque claramente aquí no hay ningún tipo de arrepentimiento. Perdón, te has demorado una hora para venir. De reflexión sobre lo que has vertido. Por favor, y lo único que te digo, mira, te sigues comportando como un cobarde. Gracias. Ay. ¿No lo habías visto? No lo había visto. No lo había visto. Bueno. Qué buena. ¿Sabes por qué no se ha viralizado esto, Jorge? ¿Por qué crees? Bueno, tú sabes que... Este tema ha debido ser para que todo el Perú lo comparta, pero ¿por qué crees que en especial las personas en Juliaca, en Puno, ¿no? Bueno, en el sur en realidad. Tema electoral, pues. Claro. Si no estaríamos en tema electoral y hubiera pasado algo así, se hubiera viralizado en todos los medios. Pero como estamos en tema electoral, algunos pues, lógicamente, para no hacerle propaganda a JP o a Zaira, no lo van a compartir, ¿no? Pero bueno, acá nosotros, tú sabes, estamos ahí. El jueves viene don Ricardo Belmont, ¿ah? El jueves viene Ricardo Belmont. Así es. Confirmado, 100%. Sí, y la gente pregunta, ¿y por qué? ¿Cuándo va a venir Roberto Sánchez? Dice, ha venido Lescano, ha venido Ronald Atencio 2 veces. ¿Qué pasa con la producción de La Revuelta? No, pues estamos ahí contactando, estamos ahí tratando de ubicar, pero ahí hay ciertas dificultades. Bueno, ya están los candidatos. ¿Se están alisando? Sí, ya está. Jorge, más de 2.100 personas. Bien. Vamos, caramba, bravo. Con todo. Sacamos la Muralla Latina. Compartan, hermanos. Compartan, ya por favor. En breves minutos inicia este gran debate. 2026, cuarta edición. Ya están todos los candidatos a la espera
cuarta. No, oye, pero aguanta. Jornada, ¿no? Poppy Olivera no lo he visto. Es que. ¿Dónde está Poppy Olivera? Lo insultaron, lo escupieron, le han tirado orines, creo. Oye, pero no está. Si quieres aprender Python para tener una carrera en ciencia de datos, TI o ingeniería, tienes que hacer el curso intensivo y completo de Python en Udemy. Estos cursos en video y ejercicios prácticos te ayudan a aprender los fundamentos y mucho más. Puedes crear un portafolio con las técnicas avanzadas que te enseña el instructor mejor calificado, José Portilla. Y gracias a que puedes aprender donde y cuando quieras, se adapta a tus horarios. Haz este curso y empieza a codificar. No sé qué cosa habrá pasado. Pero si tú fueras el candidato y te tiran agua, orine y todo sucio, ¿irías al debate? O sea, ¿te presentarías ahí en la mesa? Es que tengo que hacerlo porque sé que no va a haber otra oportunidad, ¿no? ¿Crees que él se ha ido entonces a otro lugar a cambiarse? Sí, yo creo que se ha ido a cambiarse y va a tener que tocar ese tema sí o sí, ¿no? Pero Claro. ¿sabes qué pasa cuando hay una barra que se porta mal? Suspenden hasta al propio equipo por su barra. Yo no sé qué va a pasar ahora con el señor, con el heredero de Ratalan, ¿ah? No sé qué va a pasar, pero no está Philip Butter. Yo me quedé con... No está Poppy Olivera. Fernando Olivera parece que, como ha sido agredido, sí, no está presente en... Ahora, ahí, ¿no? puede ser que se raye también por lo que ha pasado, no entre, ¿no? ¿Tú crees? No entre y va y denuncie. No, pero tendría una buena oportunidad en realidad si ingresa. Si tú lo ves, van a ser los dos, ¿no? Porque también va a dar conferencias por todos lados, lo van a entrevistar en todos lados. Sí, bueno, yo pienso que debería entrar porque va a perder la oportunidad. No se va a volver a repetir un debate por él, pues, ¿no? Claro. No creo que tampoco lo suspendan. Parece que... ¿Dónde está? Ahí No, está. no ingresa todavía. Bueno, estamos... no no ha sucedido eso, ¿no? Lo han agredido Poppy Olivera. Sí, pon el volumen, de repente ahí algo mencionó este par de... Vamos a escuchar, de paparulos. Cuidado. Ese insulto más antiguo. Claro. De merluzos. Justamente a la parte donde están los colegas periodistas, los colegas de los medios de comunicación, no ha venido quienes Johnny están en Lescano. este estrado superior. Lescano no ha venido. Efectivamente, ya Por lo eso faltaba identificaron. uno. Lo identificaste, Jesús, lo identificó Yair Leiva, quien hoy Falta está en la Poppy Olivera producción también. del programa, también Johnny Lescano, de Cooperación Popular, falta que llegue. Entonces vamos a estar expectantes, pues atentos a la llegada del candidato faltante, mientras vemos a los 11 primeros candidatos que ya están formados en esta foto y el saludo oficial. Algunos continúan saludando y ya pasan a tomar su asiento respectivo. Bueno. Entonces, Tampoco está Lescano. A ver, no está Lescano, no está Poppy Olivera. Qué raro. ¿Qué ha sucedido? ¿Tú ¿Qué ha sabías pasado? que a Poppy lo habían estado haciendo seguimiento los ternas? ¿Sabías eso? Por ahí que he visto un video. Te acabo de pasar el video. Sí. Si quieres lo pones. Sí. Ahí está Lescano. A ver. Ahora, Ya llegó, me parece, llegó Lescano. Sí, pero si Poppy no es esta hora, ya no creo que esté. No creo que se meta a la mitad del debate, ¿no? Los búfalos no han agarrado, dicen. ¿Qué será, pero hermano? ¿Cómo habrá sido la cosa, no? Porque Poppy ha estado dándole fuerte. Ahí está. Llegó Lescano. Ya está. Su candidato de Timoteo. Presente. Candidato de Puno, candidato de los familiares de las víctimas de las masacres 2022-2023, ¿no? Claro, ahí está Lescano. Bueno, acaba de llegar Carlos Lescano Cepá, recién. ahí está Ronald Atencio. Tu llevo a ganadora. Falta Fiorella Poppy Olivera. Molinelli. No le enfocan, pues, ¿no? Mira, No, por ahí no, a ver, está por ahí está. Carlos Álvarez. Ahí está Poppy. ¿Dónde está? Ahí está. Está que lo tapa uno. Ese es. Ese es. Sí, ese es. Ahí está, tu caballo ganador. Ahí está. El show asegurado. Hoy el peruano cierra filas con Poppy. Sí. ¿No? Y le diga de todo. Y es la primera mesa. Es la primera mesa. Sí, es decir, este debate va a empezar con Poppy Olivera. Claro. Este debate va a empezar con Poppy Olivera. Por si acaso, para los que nos están ahí viendo. ¿Contra quién? Contra Enrique Valderrama, contra el aprista. Contra Enrique. Y bueno, Walter Chirinos, que va a estar ahí aplaudiendo nomás cómo los papás se pegan. Bien. Bueno, esta de acá, ¿no? La primera terna. La primera terna, ¿no? Claro. Sí, y ahorita... No, o sea, ni bien inicia el debate, va a haber masacre. Sí. De todas maneras. Ni bien inicia, ¿eh? Sí. Porque
Obviamente, Poppy Olivera va a decir, mira, a ver, tú me has hecho esto, bueno, tu gente me ha hecho esto, me ha escupido. Yo la verdad quiero saber qué va a decir Poppy Olivera. Bien, ya va empezando. Ya 8 de la noche, amigos, ya iniciamos 2.500 en vivo, 2.500, bien. 2.500 conectados en este momento. Compartan la transmisión. Solo 600 likes, por favor, deja ahí tu like revoltoso, no te vayas a olvidar, comparte, ayúdanos. Ahí también tienes una cuenta en Yape, 922-710894. Cualquier apoyo siempre será bienvenido para financiar a que el programa, y Jorge ahí le va a dar lectura, ¿no? Claro, bien. Así que si por ahí ha llegado cualquier apoyo, Jorge, interrumpe nomás y dale lectura como debe de ser. Bien, ya está los saludos candidatos. a los moderadores también de acá del programa que están apoyando con fuerza. Elsa, muchas gracias, hermana, por estar acá presente. Dice Poppy, dame show, dice por acá. Está Rubén Peruano, que no lo veo. ¿Dónde está Rubén Peruano? Sí, está arribita. Hay que invitarlo un día, a Rubén Peruano, a Elsa. Él es del Cono Norte también, si no me equivoco. Sí, por acá creo que... acá, al costado. Al costado, acá. Sí, vecino. En el primer piso. Sí, Poppy Ataca, dice por acá. Dejen su like. Jorge Ayala también está por acá. Elsa, bien. Dice que Belmont primero que devuelva el dinero de los peruanos que invirtieron. Ay, cuidado. Ni un sol, dice, carajo, dice por acá, Paola. No devolvió ni un sol. No devolvió, dice por acá. A ver, acá dice, vamos con todo, dejen su like, su revoltoso like. Sí, su revoltoso like. Keiko no gana, dice. Su revoltísimo like. Suelten al Kraken Poppy, dice por acá también. Sí, Jorge, pon la imagen, creo ahí. La gente está, pero... No, ya abajito ustedes pueden ver, está en vivo, así que tranquilos. Lo que pasa es que están entrando a esta hora mucha gente que quiere ver el debate. Bien. Si ven esa imagen fácil, va a pensar que no le estamos en vivo. Lo que está pasando es en vivo y en directo. Son exactamente las 8 y ya, 1. Ahí creo que inicia. Es claro. Ahí creo que inicia. Claro, ese es el comercial para iniciar. Es como su intro. Ya inicia. Sí, ya inicia, por favor. Atención. Así que, no podemos poner esa música por copyright, por derechos de autor, pero ahí está. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empezó el debate. Dale con todo. Vamos, Poppy. Poppy, dame show. Bueno, ahí está. Buenas noches Chau. a todo el Perú. Bienvenidos a esta segunda jornada, segunda semana de debates presidenciales 2026. Angélica. Cambiaron de conductores. Sí. No se escucha. Bueno, no se escucha su micrófono, parece. Encuestas, educación, ahí está. Innovación, tecnología y empleo. Hoy inicia una nueva oportunidad de escuchar a 12 candidatos que buscan llegar a la presidencia de la República. Oportunidad clave para tener un voto informado. Iniciamos la sesión de hoy. Cuidado. Bueno, Poppy tiene que ir con todo, ¿ah? Ahí está. Con todo. Ya inició el debate presidencial. Esta jornada. Y, bueno, estamos en vivo, hermanos. Por favor, compartan la transmisión. Pasen la voz, que ya inició. Bien. También nos ha llegado un yape acá también. Léelo en una. De frente, antes que inicie el debate, ya inició en realidad. 2.800 conectados. Saludos para Ismael, muchas gracias, hermano. Ismael, gracias por apoyar. Vamos a escuchar. Muy buenas noches, bienvenidos a todos los candidatos que están con nosotros. Es la segunda etapa del ciclo de debates entre los candidatos a la presidencia de la República. Importante también, Angélica, amigos, reconocer que es un evento promovido por el Jurado Nacional de Elecciones y con el apoyo del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, la Unión Europea, así también como el Instituto Nacional Demócrata, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Consorcio de Investigación Económica y Social, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Asociación Civil Transparencia. Bueno, tenemos muchas formas de conocer detalles en vivo de este debate presidencial, pero queremos contarles que se realiza a través de la señal del Jurado Nacional de Elecciones Media y vía la multiplataforma del Jurado Nacional de... Nos han pedido puntualizar que el debate tiene como finalidad que los ciudadanos contrasten cada una de las propuestas expresadas esta noche, buscando con ello la emisión de un voto informado y programático. Bueno, y recordarles también a los candidatos que esta iniciativa se sustenta en compromisos del Pacto Ético Electoral
y es resultado del diálogo, además del consenso y los acuerdos firmados por las organizaciones políticas convocadas. Bueno, Angélica, amigos, todos quieren conocer qué candidatos nos acompañan esta noche. Vamos a conocerlos. Cuidado. Bueno. Se viene con todo, Entonces, ahí estamos dando por inicio. Ahí está. Bueno, ahí está, ¿no? Álvaro González de la Paz, que es del partido Fe Perú. Bueno, ahí se van a agarrar con él, ¿ah? Peter Enrique Valderrame Peña, Alex González del Partido Demócrata Verde, y también está George Forsyth, ¿no? Que de Somos Perú. Que partido de va a estar, claro, ahí está. Tu Popio Olivera. Popio Olivera, de Frente Esperanza 2021. Ahí está Carlos Álvarez también. El payaso de Vladimiro. Partido País para Todos, Johnny Lescano, ¿no? El Partido Cooperación Popular también está presente. Huarte Chirinos, del PRIN, que también va a estar participando en este debate. Bueno, ahí está Carlos Spa también, ¿no? Del partido Sí Creo. Ahí también está Carlos Jaico, ¿no? De Perú Moderno. Y también Ronald Atencio de Alianza, bueno, de Venceremos. Que hoy también se presenta. Fiorella Molinelli, de Fuerza y Libertad. ¿Quién más? Bueno, esos son todos los participantes del día de hoy. Así es. Compartan, hermanos. 3100, 3100, dejen su like. Pase a un video institucional al que todos los candidatos, sobre todo, tienen que prestarle mucha atención. El debate presidencial es un encuentro para compartir visiones que nos permitan construir el futuro que nuestro país merece. Desde el Jurado Nacional de Elecciones, extendemos una cordial invitación a cada participante para que este diálogo sea un espacio de respeto. Prioricemos las propuestas y el intercambio de ideas, honrando así la confianza de los ciudadanos que nos ven desde cada rincón del Perú. Deseamos que cada intervención sea un reflejo de nuestro compromiso democrático y de la responsabilidad que compartimos con la nación. Que este momento nos sirva para fortalecer nuestra democracia. Para algunos, tener más significa comprar más, salir más, viajar más. En Scotiabank creemos que tener más es mucho más que eso. Es apostar por tu negocio, compartir la noticia más importante de tu vida. De los debatientes, el uso de la palabra, las ternas de participantes, todo ello obedece a un sorteo realizado el último 23 de febrero en presencia de representantes de las organizaciones políticas, medios de comunicación y ante notario público. Bueno, yo creo que transcurrió unos días, es un momento propicio de recordar la metodología de ese debate y por eso tenemos este video. El Jurado Nacional de Elecciones presenta Bueno, el debate presidencial 2026. Se da por inicio este debate. Bueno, nos ha llegado también un apoyo. Un yapiólogo. Sí, ahorita en muy este bien, momento están, muy bien, gracias por los yapes. Explicando, ¿no?, las reglas del debate. Bueno, quieren, ya todos ustedes saben. Si quieren ustedes que este programa continúe hasta la segunda vuelta, van a tener que apoyar. Estamos acá haciendo lo mejor de nosotros, dando lo mejor para llevarles a ustedes un programa de calidad, con los entretelones, con la antesala, con lo previo. Estamos entrevistando candidatos, como ustedes pueden ver. Sí. Así que ya está en su mano. Jorge, ¿quién nos ha apoyado? Irineo, muchas gracias. ¿Otra vez? Por ese apoyo. ¿Quién es? Irineo. Gracias, hermano. Comparta la transmisión. Por la consideración, por el apoyo. Bien, vamos a escuchar acá, a ver un poco de lo que están mencionando, ¿no? No, es básicamente están explicando las reglas nomás, Jorge, así que tranqui. Ya sabemos cómo es, así que no hay problema. A ver. 1 minuto para su exposición y 2 minutos y 30 segundos para que debatan acerca de lo planteado. Bloque 4. Mensaje final. Cada candidato tendrá 1 minuto para dirigirse al país. Este es un espacio para que el Perú escuche, compare y decida con un voto informado. Muy bien. Bueno, ahí está. Listo, ahora sí comienza la masacre. Sí, con todo. Comienza la masacre. Hemos escuchado, es un espacio para escuchar propuestas que planteen los que buscan llegar a la presidencia de la República, pero es importante recordar las reglas de este debate. Precisarles además a los participantes que están aquí con nosotros que es fundamental
el derecho a la competencia política, la libertad de expresión, tolerancia política, igualdad, por lo que invocamos nuevamente al respeto de las mismas. Y para el público asistente y candidatos, recordar que están prohibidos de realizar cualquier tipo de intervención o alguna otra manifestación que contravenga los principios elementales del debate. Bueno, abstenerse también de tomar las fotografías, aplaudir o expresar cualquier tipo de apoyo o desacuerdo con los candidatos participantes durante el desarrollo. Como es usual en este tipo de encuentros, no están permitidas manifestaciones políticas de ningún tipo durante el evento. Los aplausos del público no están permitidos. En ese mismo camino, el uso de celulares por parte del público asistente está prohibido. En el caso puntual de los candidatos, deben abstenerse de usar cualquier elemento tecnológico durante la exposición. Solo pueden hacer uso de sus apuntes en papel. Y esta es una regla del debate, pero a la vez una invocación para todos. Cualquier interrupción o agravio por parte de los candidatos no estará permitido. Y obviamente están prohibidos realizar cualquier tipo de entrega o intercambio de objetos durante el desarrollo del debate. Se recuerda que según lo acordado con las organizaciones políticas, los moderadores tenemos la facultad de restablecer el orden en caso que alguno de los participantes interrumpa, exprese agravios o insultos. Y claro está, ustedes ya lo saben, cada intervención será descontada del tiempo del candidato que incumpla las reglas. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos con el debate. Educación. Cuidado. Ya le han dicho, papi, que no voy a decir nada. Ya lo han cuadrado. Y como ya ha visto todo el Perú, en este primer bloque los participantes expondrán por 1 minuto respecto al tema educación, innovación y tecnología. Luego viene el debate entre ellos, pero primero 1 minuto. Invitamos a pasar a los podios correspondientes en esta primera terna a continuación. Claro, y mientras los voy nombrando, pueden acercarse, por favor, para acomodarse en su podio. Está en este primer bloque Peter Enrique Valderrama Peña, del Partido Aprista Peruano. También el candidato Gilmer Chirinos Purizaga, del partido político PRIM, ya está ubicado él. Y el candidato Luis Fernando Olivera Vega, del partido Frente Esperanza 2021. Y como ya se explicó, cada candidato cuenta con 1 minuto de exposición, reitero. Luego viene el periodo de debate, la bolsa de minutos. Importante puntualizar porque han transcurrido algunos días, Angélica, pero para retomar el hilo del debate y darle la fluidez que corresponde a la sesión que iniciamos hoy. Ya están nuestros 3 participantes. Vamos a pedirle al primero de ellos, a Enrique Valderrama, su minuto de exposición. Pedir disculpas, puede ser o no. Puede ser que pida disculpas. A ver. Crecí en un barrio maravilloso. Se llama El Porvenir, en Trujillo. Me crió mis abuelos. Con los vecinos con los que jugábamos de niños, algunos ya no están por la violencia. En ese barrio también, lamentablemente, opera una de las organizaciones delictivas más violentas del país. Mi madre se fue muy temprano a buscar oportunidades fuera del Perú. Yo mismo, que tuve más alternativas, tuve que dejar mucho tiempo la universidad por no tener forma como pagarla. Es por eso que estoy convencido que la revolución educativa que venimos a defender el día de hoy es la única alternativa para sacar a cientos de miles de jóvenes de las posibilidades de caer en las garras del crimen y darles la posibilidad de materializar su proyecto de vida. Elevaremos el presupuesto de educación del 5,1 al 7,6% en los próximos 5 años. Gracias al candidato del partido Aprista. Vamos ahora con Walter Chirinos, del partido político PRIM, por 1 minuto. Trámite nomás, trámite. Peruanos, basta de un sistema educativo que condena a nuestros jóvenes al atraso del desempleo. La educación en el Perú ha sido abandonada por el centralismo y la improvisación. Vamos a dar un giro radical. Educación para producir, no para sobrevivir. Impulsaremos que los colegios e institutos técnicos de alto nivel en todas las regiones, alineados a nuestra industria, al agro, a la minería y a la tecnología. Nuestros jóvenes egresados no saldrán a buscar trabajo, saldrán listos para crearlo. Vamos a cerrar la brecha digital de una vez por todas. Tecnología en las aulas, docentes capacitados y no abandonados. Las universidades serán centros de investigación e innovación,
tecnológicas articuladas con empresas y zonas productivas para convertir el conocimiento en riqueza y empleo. Porque la verdad es una sola. Sin educación moderna no hay desarrollo y sin tecnología no hay futuro. Este es un montesinista. Muchas gracias al candidato Walter Chirinos del partido político PRIN. Es el turno de Fernando Olivera del partido Frente de la Esperanza. Ahora 2021. Sí, dale con por todo. un minuto. Cuando un pueblo sabe, no lo engaña nadie. No lo engaña una japonesa. No lo engaña un mitómano miserable. No lo engaña un ladronzuelo. No lo engaña un charlatán o charlatancito. La educación libera al pueblo. La educación es justicia social, porque iguala al que nada tiene con el que todo lo tiene. Por eso mi gobierno destinará el mayor presupuesto de la historia del Perú al sector educación, y no será menor al 8% del PBI. Protegeremos al niño que está por venir desde el vientre materno. Lo acompañaremos con desayunos y alimentos, almuerzos escolares y con todo lo que sea necesario para cumplir. Su tiempo ha concluido. Vamos a pasar ya, como saben, en la metodología del debate para dar pase al intercambio de ideas y diálogo entre ustedes candidatos. Esta parte está denominada bolsón del tiempo, o bolsón de tiempo, que permite a los propios candidatos administrar su tiempo de participación. Recuerde que tienen que levantar la mano para poderle ceder el uso de la palabra. Para empezar, sí, Pedro. 4.000. No, simplemente cada candidato contará con 2 minutos 30 segundos de acuerdo a los lineamientos ya entregados a cada organización política. Los candidatos podrán hacer uso máximo de 1 minuto para distribuir así su intervención y al final puedan ir administrando de acuerdo a sus ideas e iniciativas. Levantan la mano, nos hacen una señal, vamos distribuyendo el uso de la palabra, pero recuerden que en total tienen 2 minutos 30 segundos. Va a aparecer en los relojes para cada candidato el tiempo que le va restando para evitar sorpresas. Así que damos inicio a la discusión en un tema tan importante como es educación. Ha habido importantes ideas, Angélica, ya expresadas. ¿Quién quiere continuar? Candidato Valderrama, adelante. Ampliaremos el programa Beca 18 y destinaremos por lo menos 50.000 becas al año. No quiere decir nada. Adicionalmente, impulsaremos la posibilidad de una beca para poder estudiar en las mejores universidades del mundo con cargo a regresar para aportar al Estado y renovarlo y mejorar su calidad. Vamos a duplicar en los próximos 5 años el número de vacantes para las universidades públicas en el país y haremos un gran shock de creación de institutos tecnológicos en el Perú. ¿Ya? ¿Quién sigue? más? Sí. Adelante. La educación no comienza en el colegio, comienza en la gestación materna, porque ahí nace el futuro del país. Pero hoy la realidad es dura. Colegios en abandono y maestros mal pagados. Eso se acabó. Vamos a impulsar una verdadera revolución educativa real, mejorando la infraestructura en nuestros colegios en todo el país, con aulas dignas, seguras y con tecnología. Garantizaremos mejores sueldos para maestros y una jubilación justa para quienes entregaron su vida a la educación. Implementaremos formación laboral desde la secundaria para que nuestros jóvenes salgan con una profesión y oportunidades reales. Recuperaremos el civismo, los valores y el respeto por el ser humano, porque sin principios no hay nación, porque la verdad es clara, un país que no invierte en educación no tiene futuro. Está leyendo todo. Bien, ¿quién vas? Seguimos. Adelante, candidato Olivera. La infraestructura de los colegios será modernizada en todo el país. Haremos un compromiso. Listo, sería 260. Sientes que tu dinero se te... Idiomas esenciales, además de los nativos quechua, aymara y de la región selvática, el inglés se dará desde la primera formación. Los deportes serán también una materia importantísima para volver a los semilleros de fútbol, de vóley, de atletismo. Y nosotros incluiremos
clases de civismo que rescaten los valores milenarios del Perú. Tenemos que incluir la innovación tecnológica y para eso vamos a proporcionar internet gratuita a todos los estudiantes, a los profesores y a las familias. Sabemos cómo hacerlo. Hoy existe la red dorsal. Se ha cumplido ese primer minuto, candidato. Sin duda va a tener oportunidad de retomarlo. Hay ideas importantes, pero probablemente lo que falta en el Perú es una buena gestión y una gestión sin corrupción. En los últimos 5 años, del año 2021, ahora en el sector educación hemos tenido 11 gestiones ministeriales. 10 ministros, por ahí uno repitió, pero 11 gestiones ministeriales en 5 años. ¿Quién quiere hablar sobre esto o seguir profundizando en su programa de gobierno acerca de educación? Adelante, candidato Valderrama. Me dirijo al magisterio en el Perú y les digo y les repito lo que dije la noche anterior. Pagaremos la deuda social del magisterio, pero además reglamentaremos la ley que permite el pago del 30% de preparación de clases en el país. Nuestra revolución educativa va a incluir a los maestros de la patria y a los profesores universitarios, a los cuales les ofrecemos la homologación. Gracias, candidato. Su tiempo ha concluido. Candidato Chirinos, ¿tiene algo que replicar o desea que se le plantee una consulta? Puedo hacer ya mi minuto, ¿verdad? Siga. Para dirigirme a los jóvenes del Perú, de todas las regiones, la innovación y la tecnología no pueden seguir concentrados en Lima. El talento está en todo el país, pero las oportunidades no. Y eso con el PRIN se termina. Vamos a descentralizar la educación superior con decisión en institutos y universidades para que se concentran o se conviertan en centros de innovación regional, conectados a la realidad productiva de cada territorio. En el norte, tecnología para la agroindustria. En la sierra, innovación para la minería y la ganadería. Y en la selva, desarrollo sostenible y biotecnología. Cada región produciendo conocimiento útil para su propio desarrollo. Crearemos parques tecnológicos regionales, articulados con empresas, zonas francas y mercados internacionales, para que la investigación no se quede en el papel, sino se convierta en empleo, riqueza y sobre todo en oportunidad. Correcto. Estamos leyendo. Cualquier cosa. Siga. Adelante, candidato Olivera. Internet, red dorsal, internet gratuita para todos. Las empresas de telefonía tendrán que cumplir sus contratos para que llegue internet y toda la comunicación a las zonas rurales. Y además estamos ya contactando con los que han descubierto la tecnología en Estados Unidos y lo manejaremos dentro de un contexto de geopolítica. Maestros bien pagados y capacitados y universidades con acceso libre de todo estudiante que aspira a ser profesional, con profesores homologados como manda la ley y la Corte Suprema debe de tener los mismos ingresos que los profesores universitarios. Nosotros vamos a crear una sede de Senati en cada provincia del Perú, porque creemos que la tecnología y la capacidad del Senati tiene que compartirse en todo el Perú, en cada provincia. Internet para todos. Candidato Valderrama, 1.7 millones de estudiantes universitarios esperan educación de calidad. ¿Qué compromiso asumiría usted como candidato presidencial con ellos? En principio, quiero manifestar aquí que nosotros vamos a impulsar la construcción de un colegio emblemático adicional por circunscripción, que además vamos a impulsar, potenciar el gran programa exitoso y duplicarlo de los COAR en el país, que vamos además a dar un bono tecnológico para aquellos jóvenes que quieran emprender en materia educativa. Si me permiten plantear también el tema de innovación, que es otro tema que es parte de este debate, de este capítulo. En el Perú solo se invierte el 0.17% del PBI en innovación. Chile invierte el doble, Colombia invierte el 0.25%, es decir, Perú está muy rezagado en innovación que se podría aplicar a las industrias. Veo que ya hay un candidato que quiere tomar la palabra. Adelante. Nuestra revolución tecnológica es viable y responsable. Todo leyendo. Invertiremos aproximadamente el 1% del PBI anual, es decir, cerca de 10.000 millones de soles,
para poder cerrar la brecha digital, modernizar institutos y universidades y crear centros de innovación en todas las regiones. Senati existe en muchas provincias del Perú. Los que hemos estado recorriendo el Perú los conocemos. En 3 años lograremos la conectividad total y equipamiento básico, y en 5 años consolidaremos un sistema nacional de innovación descentralizado. No es gasto, es inversión productiva. Cada sol invertido en tecnología genera empleo, competitividad y desarrollo. Candidato Olivera, usted que ha mencionado la conexión de Internet, solo el 39% de estudiantes de escuelas públicas tienen conexión en Internet. Esos son datos puntuales de UNICEF. ¿Cómo va a lograr usted esto que nos está ofreciendo esta noche? Justamente lo he dicho, con Internet universal para todos los peruanos y gratis, empezando por los más jóvenes, por los estudiantes, por los padres de familia, por los profesores. Y para eso tenemos la red dorsal, que ya tiene 13.500 kilómetros de trazo en todo el país y no se utiliza. Esa es fibra óptica rápida. Y tenemos también, como he dicho, que incorporar... Tiempo cumplido, candidato Olivera. Sus 2 minutos 30 ya terminaron. Quedan todavía el candidato Valderrama, que tiene tiempo sobre este tema. Un minuto el otro. Señor Popper Olivera, perdón, Poppy Olivera. Popper, ya sabe lo que usted encarna la corrupción en el país. Corrupción, polvo de la corrupción, en la cual se regodeó durante el gobierno de su jefe, de su patrón, Toledo, ante el cual se puso de rodillas, a pesar de saber que era un mal padre, que no reconocía a su hija. Usted, además, no pudo. Candidatos, señor Olivera. Miente. Candidato. Miente como tu hoja. Señor Valderrama, ¿puede guardar? Además, queremos como tu lucha contra la corrupción. A ambos candidatos les pediría el orden, señor Valderrama, señor Olivera. ¿Qué pachó? Que nos centremos en el tema, evitemos los agravios. Es lo que le estamos pidiendo al candidato Valderrama. Estoy seguro que así lo va a hacer. Hemos venido a escuchar propuestas de país. Así que nuevamente le devuelvo el uso del tiempo luego de esta invocación. Recuerden que los agravios se van a ir descontando de su tiempo también, mientras los moderadores hablamos. Adelante. Una nueva justicia en el Perú, como te encanta evocar, no te va a enviar a prisión, pero sí te va a enviar a un centro de rehabilitación. Oye, fuerte. Bueno, ha concluido el tiempo de todos los candidatos. Sí. Hacemos un llamado nuevamente a los candidatos al respeto mutuo y a respetar también las reglas de juego que se han establecido y que han aceptado. Gracias, candidato Olivera. Pueden regresar a su ubicación para continuar y reiterar. Hay compromisos que han asumido todos los candidatos y eso tiene que verse reflejado. Candidato, tiene que regresar a su ubicación. Muchas gracias. Vamos a invitar a la siguiente terna para continuar con la exposición programática. Tanto el candidato Alfonso Carlos ha sabido utilizarlo mejor el aprista. Sí. Mequetrefe, ese tonto. Pero siempre. Poppy bien tonto ha sido. Sí. Ha de vivir con todo. Pero falta uno. ¿Eh? Sí, pero yo no voy a hacer con él, pues. Yo no voy a hacer con él. Continuamos en el tema, Angélica, educación, innovación y tecnología. Innovación y tecnología. Y es importante hablar de innovación porque a través de ella es como muchos emprendimientos de jóvenes y emprendimientos del mundo digital pueden garantizar ingresos y puestos de trabajo, como ya lo viene haciendo para miles de peruanos. A veces la academia o incluso la política está un poco ajena a estos fenómenos, pero es necesario que haya una respuesta también para ellos. Una respuesta que esperan y también conocer propuestas, porque hemos escuchado por lo menos hasta este momento algunos planteamientos que dan la posibilidad o plantean la posibilidad de incrementar la inversión en educación. Y claro que sí, todos queremos más dinero en educación, pero la pregunta es cómo lograrlo. ¿Ya estamos listos? Estamos haciendo algunos ajustes todavía aquí para que los candidatos puedan dirigirse, estar de la mejor forma acomodados en su podio. Siempre que estamos en un programa en vivo ocurren estos pequeños ajustes que tenemos, pero ya se encuentran en el podio los 3 candidatos que hemos convocado: Carlos Spa, Johnny Lescano y Carlos Gonzalo Álvarez Loaiza. Adelante con el primero de ellos. Te cedo la palabra, Angélica. 1 minuto. Buenas noches, soy Carlos Spa, represento al partido Sí Creo, la velita misionera. Nosotros creemos en la libertad,
en la libertad del individuo y en la libertad de la familia por sobre encima de la intromisión del Estado. Y en ese sentido creemos en la libertad de las familias para decidir la educación de sus hijos. Asimismo creemos en las organizaciones sociales de base. Y así como hemos dicho que vamos a luchar contra la inseguridad ciudadana de la mano de las rondas campesinas y las rondas periurbanas, así también decimos que vamos a luchar por una educación excelente de la mano de las APAFAS, que son nuestros principales aliados en esta búsqueda de una educación de calidad. Si una familia de escasos recursos decide libremente poner a su niña o a su niño en un colegio particular, lo vamos a reconocer a través de un bono educativo mediante los 7.000 soles que se ahorre el Estado cada vez que una familia pone a su hijo en un colegio particular. Correcto. Vamos ahora con el minuto que le corresponde al candidato Johnny Lescano del Partido Político Cooperación Popular. Ahí está Johnny. La educación es un derecho. En el Perú se ha convertido en un negocio. Por eso el Estado tiene que fortalecer y garantizar la educación pública en los colegios y en las universidades. Y además, capacitar al Magisterio Nacional, que está absolutamente abandonado. Pero no solamente esto, he escuchado que se van a construir otros colegios. No se sabe que en el Perú hay 22... ¿Cómo se siente tener 68 años? Incluso mejor que cuando tenía los 30. ¿Y te ves elegante? ¿Cuál es tu secreto? Caminata de Tai Chi. Reconstruirse, lo vamos a reconstruir. Pero aparte de eso, hay que introducir tecnología. Yo voy a comprar un satélite de telecomunicaciones para así, ahí darle internet gratuito a los estudiantes, a los profesores y a las universidades públicas, porque eso es un avance en la educación del Perú. Gracias, candidato Lescano. Es el turno de Carlos Álvarez, del partido País para Todos. ¿Podemos hablar de educación de primera calidad cuando los niños de Ayabaca estudian en los baños porque las aulas se caen a pedazos? Cuando en el sur del Perú 7 de cada niño sufren de anemia y destruyen su capacidad de aprendizaje y les anulan el futuro. Esa es la educación miserable que nos han dejado los políticos tradicionales, los corruptos, los que le han fallado al país. Conectividad en todas las escuelas rurales, escuelas libres de extorsión, y la educación cívica volverá a ser obligatoria. No más universidades mediocres, donde venga el estudiante como una boleta de pago. Brindaremos beca 18, ningún joven que debe quedarse sin estudiar por falta de recursos. Propongo también secundaria completa con inglés avanzado para todo el país. Y si los colegios se caen a pedazos, vamos con obras por impuestos. La gente necesita colegios de calidad. Y sobre todo, luchar contra la anemia que está destruyendo nuestro país. Basta de privilegios. Propongo también hacer topes en sueldos de diputados y senadores. Basta de abusos en el... Muchas gracias, candidato. Y con esta parte hemos concluido justamente la presentación y es momento del intercambio de ideas. Si me permiten iniciar esta parte con una consulta, porque los he escuchado a ustedes hablar respecto a la infraestructura, al Internet también hace algunos momentos, pero siempre se habla de invertir en infraestructura, pero uno de los grandes problemas es la capacitación docente. Entonces les planteo a ustedes qué han pensado para mejorar la calidad, la gestión y el liderazgo en las escuelas. Candidato Spa. Nosotros creemos en la meritocracia, y la meritocracia no solamente significa sancionar o castigar, la meritocracia significa reconocer, premiar. La diferencia entre una escuela pública buena y una escuela pública mala es el director y sus maestros, y al final de cada año nosotros vamos a reconocer, si Dios mediante llegamos al gobierno, a los mejores maestros y a los mejores directores, no solo pública y moralmente, sino económicamente. Y así también vamos a reconocer a los padres de familia a través de estos bonos educativos. Y cuando algún congresista pretenda decir que queremos privatizar la educación, le preguntaremos a esos congresistas, especialmente a los izquierdistas, ¿cuántos de ellos tienen a sus hijos en la escuela pública? ¿Cuántos de ellos tienen seguro médico en el MINSA o en el Salud? Y al revés, ¿cuántos de ellos tienen a sus hijos en los colegios particulares? ¿Y cuántos de ellos tienen su seguro privado? ¿Y por qué le niegan al pueblo esa posibilidad? Bien, continuemos dando fluidez. ¿Alguien recoge el guante? ¿Quiere responder?
Levanta la mano. Adelante, Carlos Álvarez. Bueno, en ese caso no solamente pasa por capacitar más a los maestros, tener mejores sueldos, mejores ingresos y que sean más competitivos. Pero sobre todo es triplicar Beca 18. ¿Y dónde salen esos fondos? Para todos los jóvenes del Perú. No solamente los jóvenes en extrema pobreza, también de clase media. De los 1.500 millones de soles que pagan de impuestos las universidades que no están exoneradas. Ese es nuestro compromiso. Otra cosa más que para tocar. ¿Ustedes sabían quién, hablando de innovación, quiénes le fabrican los vidrios, las lunas a los autos Tesla? Oiga, de Elon Musk, Francia, Alemania, no, aquí nomás, en el Callao. Ese es un orgullo para el Perú, innovación y tecnología. Así que cuando sea presidente, levantaré el teléfono y de don Elon Musk, ponga usted con conectividad a todo el país. Sí, mire, un chiste. Todos están diciendo que van a conseguir la calidad educativa con más becas, que van a hacer esto, van a hacer el otro, pero no le dicen nada a este Congreso corrupto que en la ley de presupuesto de este año ha bajado los recursos económicos para beca 18 de casi 800 millones a 50 millones. Y le han quitado la posibilidad de educarse a 20.000 jóvenes. Así es. Y nadie reclama. Todos dicen que vamos a aumentar más y una serie de argumentaciones sin sustento. Nosotros tenemos que reponer ese presupuesto para no perjudicar a los jóvenes. Algo más, la SUNEDA corrupta en manos de un partido desacreditado, de un señor que se utiliza los recursos de la universidad para hacer política. Bien. ¿Su tiempo ha concluido? Bien, Lescano, bien. Correcto. ¿Alguien desea continuar? Bueno, entonces, vamos a alinear la oferta educativa con la demanda laboral. Y algo más, no solamente la lucha contra la anemia. Ya tenemos una enfermera obligatoriamente en una escuela, un psicólogo en cada colegio. La salud mental está destruyendo a nuestra juventud y a nuestros adolescentes. Y no le den comida basura en Caleguarma a los niños. Hay que proteger a las guaguas, a los guambrillos y a los churres. Ya pues, nadie te cree. No vamos a permitir que el pacto infame del Congreso de la República, de los cuales forman parte muchas personas, Montoya, termine con el programa de Beca 18. Vamos a fortalecer el programa de Beca 18 y vamos a relanzar un programa de Beca 18 especial para incentivar el servicio militar voluntario. Vamos a darle Beca 18 a los voluntarios que quieran también servir a la patria. Y de la misma manera vamos a eliminar a la SUNEDU, que ha sido capturado por oscuros intereses que son los que manejan el Congreso de la República. 6K, chato. Candidato Lescano. Sí, mire, en nuestro país impera el crimen, el delito, la impunidad. Eso maneja el gobierno y el Congreso y a muchas instituciones y a muchos candidatos, ¿no? Y por eso no se hace nada. No tenemos nada para los discapacitados, no se ha hecho ningún censo, no se repara a las víctimas del terrorismo. Los derechos ya no sirven de nada. Bien. Y finalmente a las estudiantes de enfermería no se les paga por el servicio de internado rural e internado clínico. Es decir, los derechos en educación y salud no sirven de nada. Solamente se está viendo la corrupción que está en manos de mafiosos y corruptos y nadie de estos candidatos dice una sola palabra. Gracias, candidato. Carlos Álvarez, porque vi también a Carlos Espada sonriente, no sé si quiere replicar a Lescano, pero en todo caso quien desee tomar la palabra. Bueno, no sé, creo que el humorista soy yo, Adelante. pero todos nos rimos igual. Bueno, No, me siento aludido. No, tranquilo, señor Lescano. Lo que sí recuerdo es que yo fui a la comunidad Cantate Ururi en Puno, cuando no llegaba la señal de prendo en casa porque no hay conectividad. En Puno, Cantate Ururi. También viajé a la comunidad Ancaca, allá en el Araqueri, en Puno, cuando los niños iban congelados al colegio y fuimos a apoyarlos con todo cariño, con todo corazón. Esa es nuestra diferencia, señor Lescano. Usted está preocupado en los niños del Congreso y yo en los niños de Puno. Si me permite, ya que el señor Lescano tocó el tema de SUNEDU, ¿cuál cree, en todo caso, que sea el futuro? ¿Cuál es su planteamiento respecto a esta instancia? Ok, primero entonces Espada, luego Lescano. Muy bien, nosotros estamos planteando la certificación voluntaria. Vamos a eliminar la SUNEDU y vamos a promover que instituciones internacionales de gran prestigio puedan certificar a las universidades que así lo deseen hacer y las mejores universidades del Perú,
tanto las universidades públicas como privadas, también promoveremos la creación de consorcios y que sean esas universidades las que puedan certificar voluntariamente. Y aquellas universidades Bamba que no deseen certificarse no tendrán la capacidad de presentar a todos aquellos estudiantes que presentan a través de sus conexiones con los congresistas y con sus asesores en el Congreso de la República para que consigan chamba en el Congreso, que se ha convertido en una agencia de empleos. Candidato Lescano. Sí, yo no voy a permitir que el telonero de Fujimori me venga a dar clases de moral cuando era el sobón de ese dictador. Tampoco voy a permitir que un lector de noticias venga a poner en tela de juicio mi trabajo en el Congreso, que ha sido digno. Yo no estoy insultando a nadie, señorita. Estoy diciendo las cosas como son. Aquí la corrupción Candidato está Lescano, si me permite un momento, tenemos que ceñirnos a un tema que es educación, innovación y tecnología. Por favor, guardemos la compostura y planteemos las propuestas con respeto, que la ciudadanía lo está escuchando. Eso. Falsos y difamatorios de estos dos individuos. Oye, déjalo escuchar, no me dejó escuchar nada. Bueno, su tiempo ha concluido, ha desperdiciado la oportunidad de hablar de los temas de... Correcto. Vamos con el candidato. Seguimos. Bueno, hay tiempo, tenemos Carlos Álvaro, 54 segundos, Angélica, y Carlos Zendal, 18 segundos. ¿Quién quiere intervenir? Por alusión, señor Álvarez. No lo han dejado, payaso. Bueno, la ciencia y la innovación tecnológica, obviamente, es un asunto de Estado, ¿no? Miren lo que pasó en el gasoducto del sur, voló y nos quedamos sin seguridad energética. Igual en la pandemia fuimos incapaces de producir vacunas, pruebas, igual manera con lo de Ucrania, nos quedamos sin fertilizantes. Es muy importante la innovación tecnológica. Bueno, en todo caso, lamento que el señor Lescano siga cayendo en la bajeza, ¿no? Sin embargo, usted ha sido telonero de Pedro Castillo, porque usted pidió un puesto para ministro de producción, y sí, fue nombrado. Sí, usted fue. Claro. Bueno, no hay ningún video. Les pedimos que no sobrepongan palabras porque en realidad no nos entendemos. Ahí sí no lo cortan, no lo cortan. Sigan, por favor, pero ya habrá tiempo para que sigan dialogando en determinado instante, pero continúe. Vamos a fundar 24 Senatis para promover el desarrollo productivo del Perú. Los colegios COAR, lograr el nivel del colegio mayor. Y algo también importante, no voten por ellos, voten por mí. Candidato Espal, le quedan 18 segundos. Señor Lescano, lo veo usted un poquito nervioso, desesperado. 25 años en el Congreso de la República es tiempo bastante, ya llegó el momento de la jubilación, y si no desea usted jubilarse, bueno, llegó el momento de trabajar realmente. Usted ha ganado 2,5 millones de soles en el Congreso de la República, y ya es hora que empiece a trabajar realmente. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido, señores. Les agradecemos y les pedimos que vuelvan a sus asientos. Le han cortado. Hay 15 segundos que no hemos escuchado. Payasos son. Está con nosotros ya listo para tomar su ubicación en el podium. ¿Qué dirá Timoteo, profesora? Presentarnos a todos. Está en vivo. Está escuchando sus propuestas en los temas que son los propuestos para este primer bloque. Les recordamos, educación, tecnología e innovación. No hemos escuchado mucho acerca de esta propuesta, pero bueno, vamos con la siguiente terna. Vamos a darle el paso al candidato Ronald Darwin Atencio Sotomayor de la Alianza Electoral Venceremos. Carlos Ernesto Jaico Carranza de Perú Moderno y Álvaro Gonzalo Paz de la Barra de Fe en el Perú. Ellos ya presentaron una propuesta inicial de 1 minuto, ahora ingresamos a la bolsa de minutos para que ellos mismos administren sus 2. Imagina esto, estás disfrutando de un café y relajándote viendo Netflix mientras la inteligencia artificial se encarga de responder los correos, gestionar los proyectos, analizar datos, escribir. Muchos es insuficiente, el país los está escuchando y ahora tienen cada uno 2 minutos 30 para ampliar esa perspectiva con propuestas para los jóvenes, incluso los no tan jóvenes. Permítanme una pregunta que de pronto les puede servir de insumo. En el Perú, primero el minuto, claro que sí. Primero el minuto, después la bolsa. Adelante con el minuto, que tengo una preguntita. Yo me había emocionado, me estaba llevando por la pregunta. Pero vamos a darle pase al candidato Ronald Atencio de la Alianza Electoral Venceremos para su primer minuto. Amado pueblo peruano, vivimos en un país de desigualdades. Los ricos se llevan tu trabajo, se llevan tu esfuerzo. El 80% de la fortuna del Perú la tiene un puñado de avaros. Nosotros tenemos que darle clase a esa vieja clase política que se dedica a hacer payasadas y a discutir sobre lo que no es importante para ustedes.
Basta de esos fariseos. Esas desigualdades que señalo hace que 27.000 millones existen exoneraciones tributarias, 75.000 millones se lleva la gran minería. Vamos a aplicar impuestos a las grandes riquezas y a las grandes fortunas, porque para educación, innovación, se requiere dinero, señores. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Nosotros sabemos de dónde. Vamos a ser un país con redistribución de las riquezas, no al paraíso tributario. Gracias, candidato. Vamos ahora con Carlos Jaico de Perú Moderno para su exposición por 1 minuto. Hermanos y hermanas, por los 8 millones de peruanos que no terminaron la secundaria y que ahora deben vivir con un empleo precario, por esos 7 de cada 10 estudiantes que no comprende lo que lee, por esos 80% de estudiantes que tienen dificultades en matemáticas, por ese 11% de jóvenes que no logran encontrar trabajo, por esos colegios que colapsan sobre nuestros niños, por esos maestros rurales que dan la vida para llegar a sus colegios, por esos maestros que siguen esperando remuneración justa y capacitación. Por todos ellos debemos declarar a la educación como prioridad nacional. Por lo tanto, le proponemos al Perú llevarlo a un 8% del Producto Bruto Interno, que es lo que se necesita para salir adelante, porque el Perú requiere una educación de calidad y una educación que nos lleve en este siglo XXI al desarrollo. Somos Perú Moderno, el partido del puente al desarrollo. Gracias, candidato. Ahora es el turno de Álvaro Paz de la Barra por 1 minuto. Fe en el Perú. Pueblo peruano, compatriotas, estamos en pleno siglo XXI y es el siglo justamente del emprendimiento, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, del talento humano, del capital humano justamente. Pero escuchando al señor Álvarez me da humor, estupor, indignación, porque se está quejando de la educación justamente, de la que somos herencia de ese fujimontesinismo. Pero acá venimos a plantear justamente algo que están planteando muy bien ustedes, que es la revolución educativa en el Perú, y esa revolución educativa en el Perú tiene que trascender más allá del centralismo. Es por eso que nosotros con voluntad política sabemos el qué, el para qué, el por qué y el cómo hacer las cosas. Así que desde Fe en el Perú nos comprometemos a que, en la línea de Salazar Bondi, el conocimiento nos liberará. Muchas gracias. Gracias, candidato. Bueno, a los tres. Sin leer. Como el grupo anterior, daremos inicio ya al paso a las ideas y propuestas para empezar a escucharlos. Y les planteo una pregunta abierta para los tres. ¿Cuál debería ser la agenda para el país para los próximos 5 años en educación? ¿Cómo generar un cambio y liderazgo educativo? Alzando la mano, ¿nos dice quién desea empezar? Vamos, candidato, adelante. Para eliminar el desempleo juvenil de 11%, debemos conectar la educación con el empleo. Por eso implementaremos la formación técnica en la cual todos nuestros jóvenes del 3º al 5º de secundaria puedan ya tener esa formación necesaria para que así, una vez terminada la escuela secundaria, puedan tener su diploma de estudios secundarios y su diploma de formación técnica a través de los CENATIS, que triplicaremos en número a nivel nacional. Eso es importante porque este tipo de formaciones les permite a todos nuestros jóvenes ya insertarse en el circuito económico a través del trabajo y ganarse la vida honradamente. Candidato, atención. A ver, atención. No hay cambio educativo sin recursos. No hay cambio educativo sin dinero. Y la pregunta que nos debemos hacer todos los peruanos es, ¿de dónde van a sacar todo lo que están prometiendo? ¿De dónde van a sacar todas las ofertas populistas que están haciendo? Nosotros sí tenemos la solución. Nosotros sabemos de dónde vamos a cobrar los impuestos. Nosotros sabemos que vamos a cobrar los impuestos a los ricos, a las grandes mineras, a las grandes agroexportadoras, a los grandes empresarios, que lo único que están buscando es enriquecerse con los dineros de todos los peruanos. Por eso que este sistema neoliberal está destruyendo la educación pública, está destruyendo las universidades públicas. Vamos a hacer que las universidades públicas y la educación pública en general sea el cambio educativo que la patria necesita. ¿Candidato? ¿No desea continuar?
¿Alguno desea continuar? Planteamos una pregunta, porque creo que no se ha hablado mucho de innovación y hay un detalle que quizás ustedes no lo sabían, pero el 55% de los maestros peruanos no tiene competencias digitales. Ahora que hemos escuchado hablar bastante de Internet, pero no tiene las competencias para enseñar con tecnología. ¿Qué programa de formación digital docente propone? ¿Alguno desea responder? ¿Ninguno? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué más candidatos? Si no, tienen un plan de gobierno que han publicado, el Perú los está viendo, y en el plan de gobierno que han presentado al Jurado Nacional de Elecciones, todos tienen diversas iniciativas y propuestas que queremos conocer. Se están golpeando. El señor Atencio levantó antes. No, pues, pero estrategia, creo. Bueno, veo que se callan porque parecería ser que no tienen nada en la cabeza y menos en su plan de gobierno. Pero lo que nosotros decimos, que para innovación no se innova con la barriga vacía, no se innova con sueldos precarios, no se innova con salarios miserables. El 8 millones de peruanos no ha terminado el colegio. Nosotros necesitamos primero darle salud, darle educación a todos los peruanos, pero con los recursos que nosotros ya sabemos de dónde sacar. Gracias. ¿Candidato Jaico? Jaico había levantado primero. Sí. Importante acá es reformar el Consejo Nacional de Tecnología e Innovación, CONCITEC, y elevarla al nivel del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es necesario que lleguemos ya a esa etapa porque aquí en el Perú no se está invirtiendo lo suficiente en ciencia y tecnología. Lo hemos visto, 0.18% no es absolutamente nada para sacar nuestro país hacia adelante. Y eso nos está condenando a la pobreza eterna. Debemos cambiar esos temas y sabemos de dónde sacar el dinero. En primer lugar, de la corrupción, de la rapiña, de todos aquellos que han utilizado el poder para llenarse los bolsillos. Es ahí donde debemos empezar y sobre todo este Congreso que ha abusado de sus poderes para darse todos esos bonos y gratificaciones que en el fondo no condicen nada con respecto al trabajo que ellos deben tener por el país. Candidato a Plaza de la Barra. Por alusión. Continúa. ¿Qué? La izquierda es... A ver. Lo que es la izquierda, lamentablemente. ¿Qué es? La izquierda nos ha llevado justamente a este momento, así como también la derecha. Derecha e izquierda es lo mismo. Y yo acá le digo, y lo increpo a este señor que era parte del gabinete de la sombra, del cual yo nunca me callé, porque yo me declaré en insurgencia civil, siendo autoridad y siendo presidente de los alcaldes del Perú, contra su presidente. ¿Quién desea responder? ¿Qué? ¿Nada más? Oye, qué ridículo es ¿Va a eso. continuar, candidato? Bueno, dos de ustedes mencionaron un tema con el que precisamente, Angélica, me aceleré. Qué ridículo ese dándoles tipo. el minuto Una inicial. Hasta ese río. Lo hemos podido restablecer. Y es lo siguiente. 8 millones de peruanos mayores de 15 años no ha terminado la secundaria. Y eso puede ser una condena en el ámbito profesional. Les limita las capacidades para acceder a mejor educación, a mejores empleos. Y resta competitividad a trabajadores que lamentablemente en esos 8 millones no han terminado la secundaria. Ustedes lo han mencionado como cifra. ¿Hay alguna medida concreta para ellos? ¿En qué plazo? ¿Cómo se denominaría? Candidato Jaico. En primer lugar, debemos decirle a nuestros jóvenes que no pierdan la fe en la educación. Pero eso pasa, en primer lugar, por la capacitación de nuestros maestros. Para ellos tenemos los centros regionales de pedagogía, donde ellos durante 2 años podrán formarse en lo que es pedagogía y la transmisión del conocimiento y el curso que ellos impartirán precisamente en aula. Para ellos debemos darle todo el apoyo, porque si elevamos el nivel de nuestros maestros, elevamos también el nivel de nuestros alumnos. ¿Candidato Atencio? A ver, ahora sí. Dale con 8 todo. millones de personas que no han terminado la secundaria. Es lo que quiere el neoliberalismo. Esa es la mano de obra barata que ellos desean. Esa es la mano de obra de hambre precaria que ellos anhelan. Por eso es que la revolución educativa pasa por cobrar esos impuestos que no paga la gran empresa. Pasa por cobrar a la gran minería. Pasa por cobrar a las grandes fortunas y al gran patrimonio. Haremos la revolución educativa. ¿Quién sigue? Adelante. Candidato Paz de la Barra, usted tiene No dice 1 minuto nada. 57. Se está loco. El resto de sus contendores tiene menos, alrededor de medio minuto.
¿No tiene alguna iniciativa que pueda usted compartir? Estrategia, así que yo puedo usar mi tiempo. Sí, usted puede, efectivamente, pero nosotros como moderadores debemos invitarlo a que participe de la dinámica del debate. Entonces, muy bien, tipo tan loco. vamos a empezar. ¿Bien? Programa. ¿Bien? Desde los 18 hasta los 45 años, el Estado, como socio estratégico, va a dar un bono de hasta 50.000 soles en temas de ciencia, tecnología e innovación. Vamos a darle el acompañamiento técnico, justamente ¿para qué? Para que el Perú despegue, tenga desarrollo y tenga progreso. Eso es importantísimo. Vamos a dar un promedio de máximo 50.000 soles entre jóvenes de 18 a 45 años. En el caso que advirtamos así claramente que es un proyecto que francamente podemos co-crear con el Estado, obviamente vamos a inyectarle más. Eso es importantísimo. El desempleo. Tiene que haber una compensación en cuanto al desempleo durante 6 meses. 1.500 soles a los desempleados hasta que el Estado te pueda dar ese acompañamiento para que puedas reinsertarte en el mercado laboral o ser el nuevo emprendedor. Eso es importantísimo. Vamos a crear... Su tiempo... minuto se le ha cableado. Sí. No sé qué dijo. Escuchaba hablar de propuestas, pero hay un planteamiento que me gustaría saber si ustedes saben, que por ejemplo el 97% de colegios no tienen psicólogos, a pesar que es obligatorio en los colegios según la ley. El 97%. ¿En su plan de gobierno tienen alguna propuesta para evitar esto? Candidato Jaico. Lo importante en la salud mental es precisamente que acerquemos los psicólogos a nuestros alumnos. Y eso es lo principal que tenemos en nuestro plan de gobierno, un psicólogo por colegio para que les dé atención inmediata en todos los problemas que ellos puedan tener. Pero más importante también es hacer que ese 30% de mujeres en el Perú que no han optado por carreras de ingeniería pueda avanzar hacia tener pues justamente un grupo de mujeres especializadas. Se cumplió su tiempo, candidato. Atención, me parece que también quería responder esa pregunta porque no hemos escuchado el cómo lograr que los psicólogos lleguen a estar en todos los colegios a nivel nacional. A ti me dirijo, padre, madre de familia, joven peruano. Ya no pagarás más por el ingreso a los institutos ni a las universidades. Tenemos que duplicar también el número de ingresos a los centros de estudio. Tenemos que hacer que la educación sea para todos los peruanos de a pie, porque un psicólogo es importante, pero no soluciona los problemas del país, porque ¿de qué psicología podemos hablar si es que vienen de familias difíciles y disfuncionales? Vamos a dar seguridad a las familias y educación a todos. Tiempo cumplido. Señor Paz de la Barra. Sí, en la línea de ese bono de más casi 50.000 soles, en ciencia, tecnología e innovación, es no reembolsable. Y lo van a pagar con servicio comunitario, Es importante también en la ciencia, tecnología e innovación, que hasta ahora no escucho, crear en los gobiernos subnacionales, es importantísimo, los centros o los laboratorios de innovación y además los centros de incubadora de proyectos, que es fundamental. Eso es fundamental. Y eso implica justamente descentralizar, desconcentrar la educación que está justamente centralizada y concentrada en Lima hacia las regiones. Gran sistema masivo de becas. Y además, el ingreso libre a todas las universidades públicas. Gracias, candidato Paz de la Barra. Con esta intervención hemos cerrado este momento de Bolsa de Minutos. Agradecemos la participación de los 3 candidatos y seguimos ahora con la cuarta y última terna de este primer bloque, para lo que vamos a invitar a los siguientes candidatos. Bien, Jorge, seguimos en vivo y en directo. Más de 6.000 personas conectadas. 6.500. A ver si le ganamos pues a Latinoamérica, a la prensa hegemónica. A ver, dale con todo. Con fuerza, con fuerza. La última terna número 4. Va a estar Ale González, Joe Forsyth y Fiorella Molinelli. Vamos a ver qué compartan, dejen su like. Cualquier apoyo también va a ser bienvenido. Envíen su mensaje por Yape Oplin. Bloque con esta cuarta terna. Y es importante recalcar el minuto, ahora sí no lo paso de largo, el minuto de presentación inicial de cada candidato. Y es importante también recalcar que hay muchos temas de no solamente el tema educativo en sí, sino de innovación, que se nos están quedando en el tintero. Estamos escuchando varias iniciativas, quizás falte, más adelante en la Bolsa de Minutos escucharemos los datos,
¿Cómo financiar? ¿De dónde sacar el dinero para cada una de estas iniciativas que suenan interesantes? Pero vamos a iniciar entonces ya con nuestros primeros mensajes. Por un minuto empezamos entonces con George Forsyth de Somos Perú. Me han oído decir que quiero ser el presidente que lleve al Perú al siglo XXI. Tenemos que modernizar el Perú para no quedarnos atrás. Y la educación está totalmente obsoleta. Urge actualizarla y preocuparnos por los 28.000 colegios que hoy se caen a pedazos. Así es, son 28.000 colegios. He escuchado a distintos candidatos que dicen que van a reconstruir los colegios, el 100%, simplemente tronando los dedos. Yo soy la nueva generación y no vengo a meterles cuento. Lo que yo sí les prometo es que voy a arreglar al menos 10.000 colegios en el peor estado. Y lo que también vengo a prometerles es que voy a conectar el 100% de los colegios con Internet. Porque hoy el Internet es un derecho y la tecnología para eso ya existe. Se llama Starlink. Gracias, candidato. Oye, te ganó, ¿ah? Está haciendo bastante promociones a él nomás. Así es, un minuto, en este caso, vamos con Alex González del Partido Demócrata Verde. A ver. Buenas noches. Otra vez más la vieja clase política ofrece una lluvia de millones, magia, ofertas que ni ellos mismos creen. Hay un niño de 7 años que está parapléjico en un pueblo joven de Trujillo. Su madre no lo puede llevar al colegio porque a su padre lo asesinaron a balazos. Lo primero que quiero decirles a todos los peruanos: hay que enfrentar la delincuencia de los sicarios y los extorsionadores que amenazan a las APAFAS, que han tomado parte del país, que nos llevan inexorablemente a convertirnos en otro Sinaloa. Y otra vez la vieja clase política tradicional prometiéndonos lo que no van a cumplir. Una sola propuesta, mano firme contra la delincuencia para traer la paz y luego educar. Gracias. Por lo menos no leyó. Vamos ahora con la candidata Fiorella Molinelli. Ahí está tu caballo. Soy Fiorella Molinelli y al igual que tú me cansé de la indiferencia, la improvisación, la incapacidad y ahora el show. No podemos normalizar que las escuelas se caigan a pedazos, que los alumnos vivan en situaciones indignas y que los maestros estén olvidados por el Estado. Para eso, reitero, hay que sacar a las mafias del poder, esas que nos quitaron al mejor ministro de Educación hoy en el Banco Mundial, esas que debilitaron a la SUNEDU para licenciar a sus empresas y convertir a la educación en un negocio, haciendo las lavanderías y extorsionando a sus alumnos. Vamos a construir escuelas del futuro, duplicar la oferta laboral en las universidades públicas y vamos a crear institutos de clase mundial conectados a la oferta laboral. Gracias, candidata. Su tiempo ha concluido y vamos a iniciar el intercambio de ideas y propuestas. ¿Quién desea empezar? ¿Con mano alzada? Candidato Forsyth. Muy bien. Como le dije, llevaré Internet a todos los colegios, pero ¿de qué sirve el Internet si no tenemos la tecnología para desarrollarla o trabajarla? Por eso es que con el programa de 1000 laptops voy a llevar al menos durante toda la gestión 2.5 millones de computadoras a los colegios para que los niños puedan estudiar. Y ahora que ya tenemos Internet, vamos a arreglar los colegios, tenemos la tecnología a través de las computadoras. ¿De qué sirve todo esto si los niños tienen anemia? Por eso es que con un programa Más Juntos vamos a llevar recursos directamente a las familias, con el compromiso de que las madres y los padres se preocupen de los jóvenes que no tengan desnutrición, no tengan anemia y no haya deserción escolar. ¿Quién sigue? ¿Quién toma la palabra? ¿Candidata Molinelli? ¿Candidato González? No quieren hablar. Va a mostrar su papelito. Bueno, ya que no se animan, voy a plantear una consulta, ¿qué les pasa porque a estoy estos segura que han candidatos, evaluado o han revisado la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje. 7 de cada 10 niños peruanos de cuarto de primaria no comprenden lo que leen. ¿Qué podrían hacer al respecto? Permítame, ese es un indicador de la prueba PISA, que pone a la educación del Perú en uno de los últimos lugares. Pero es que hay que hablar las cosas por su nombre.
la clase política tradicional, el Estado traicionó la educación pública. Vengo de una escuela de paredes de estera y sentado en un ladrillo. Conozco, como los millones de peruanos que esta noche me están viendo y a mis colegas candidatos, que la educación no les llega a todo, les llega a una élite, les llega a sectores privilegiados. El Perú del Ande, el Perú de la Amazonía sabe perfectamente que el 48% de aulas no tienen agua y desagüe, que tenemos un retraso del siglo pasado en innovación y tecnología y Tiempo, candidato. Vamos a pasar con la candidata Molinelli. A ver. Escuelas del futuro, cerebros globales, primer grado, inglés obligatorio, quinto grado, inteligencia artificial, programación, secundaria, educación financiera y emprendimiento, docentes de élite, profesores bien pagados, no menos de 6.000 soles, pero eso sí, con capacitación y meritocracia. También vamos a honrar la deuda social a los maestros. Tenemos que hacer un shock de infraestructura. Cerraremos la brecha de infraestructura en 30% en los próximos 5 años. Becas por impuestos, no solamente beca 18. ¿Para qué? Para generar 80.000 becas y que nadie te robe tus sueños con un fondo de estabilización intangible con ley. Vamos a reducir el 40% de la brecha urbano-rural en lectura y matemáticas. Y vamos a reducir la deserción escolar del 13.2% al 7%. Tiempo por el momento, candidata Molinelli. Quiero también traer otro tema dentro del gran tema de la educación, sobre la educación superior. En el Perú tenemos una realidad difícil, que 50% de egresados universitarios trabaja en empleos que no requieren estudios superiores. Es decir, pese a contar con un título universitario, están subempleados y obteniendo ingresos muy por debajo de aquello para lo que se prepararon. Pero es también porque hay una desconexión entre las carreras que hoy tienen más demanda, aquellas que representan una mejora económica más ostensible, no hay información. ¿Qué harían ustedes para revertir esta situación y nuestros jóvenes que van a egresar de una universidad o un instituto en los próximos años no se sientan frustrados? ¿Quién quisiera empezar? Señor González. En el proyecto del Partido Demócrata Verde hemos desarrollado toda una estrategia para enfrentar la demanda de oportunidades laborales para los jóvenes. Más explicado está en mi QR al detalle por el poco tiempo que hay acá. Pero decirles que queremos plantear una revolución educativa, acceso a la tecnología. No habrá colegio en los próximos 5 años en el que no hagamos llegar el Internet. No habrá colegio en los próximos 5 años en el que no formaremos estudiantes de secundaria que al tercer año inicien su formación técnica para que lleven el quinto de secundaria bajo el hombro, un título técnico para ganarse la vida, para continuar sus estudios superiores y profesionales. Es una propuesta verde. Candidato Forsyth. Muy bien. Evidentemente el Ministerio de Trabajo no conversa con el Ministerio de Educación y hoy no proponen las carreras que tienen demanda y son las que hoy van a tener demanda también en el futuro. Por eso hablé mucho de llevar al Perú al siglo XXI con una digitalización total del Estado. Pero hay que ser bien sinvergüenza de estos congresos para eliminar la cantidad de beca 18, que era la única esperanza de tantos jóvenes de salir adelante. Pero sí hay plata, ¿verdad?, para hacer la otra Cámara de Senadores para que esos congresistas sigan engordándose la barriga nomás. Por eso es que nosotros vamos a aumentar la beca de 18 a los 20.000 y 50.000 becas en cuanto a tecnología. Y haremos que la SUNEDO sea independiente, tipo el BCR, con meritocracia, porque es un sistema que ha funcionado. Y no voy a permitir que el Congreso vuelva a meter las manos en la educación como lo hizo Keiko cuando censuró al ministro Jaime Savera, que es un excelente profesional peruano. Gracias, candidato. ¿Alguien Ni siquiera está presente, responder? Trabajar por una revolución educativa para el trabajo, carreras tecnológicas cortas y prácticas, con educación técnica de alto nivel. Vamos a fortalecer el CENATI, el TECSUP y crear más institutos tecnológicos de calidad.
Vamos a trabajar con una formación dual, empresa más estudio, modelo tipo Alemania y empresas que participan en la formación. Vamos a impulsar las startups, atracción de inversión tecnológica, zonas tecnológicas especiales y dar incentivo a las empresas globales. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién levanta la mano, candidatos? El tema que nos reúne es un tema amplísimo. Millones de jóvenes y sus padres nos están viendo esta noche con mucho interés. Candidato Forsyth. Sí, claro que sí. Bueno, el Estado tiene el deber de acreditar con un certificado profesional los conocimientos y habilidades emprendidas, digamos, adquiridas por nuestros soldados durante su servicio militar, como es gestión de riesgo, logística y maquinaria pesada. Y lo mismo tenemos que homologar con el Ministerio de Educación, lo aprendido por el Cuerpo de Bomberos. Correcto. ¿Candidato González? Está claro. Primero, la vida. Primero, seguridad a todos los estudiantes del Perú que las APAFAS están siendo extorsionadas. 6 millones de peruanos han sido extorsionados. La comunidad educativa peruana también es víctima de la delincuencia que yo la voy a parar. Ay, ay, ay. ¿Candidata Molinelli? Lo que he mencionado no son promesas vacías, son metas viables con indicadores y financiamiento claro. ¿Cómo lo vamos a financiar? Con un gasto público eficiente y de calidad, erradicando la corrupción que hoy nos roba escuelas, que hoy nos roba conectividad, con obras por impuestos y, por supuesto, con ayuda del sector privado, con asociaciones público-privadas. Ustedes han hablado de la brecha de infraestructura en educación, es decir, aquello que nos separa de un servicio del Estado de calidad para nuestros niños. Pero ¿sabían ustedes que el lado más grave de estas brechas se da en la zona rural? 66% de escuelas de zonas rurales no tiene infraestructura que garantice la salud de nuestros niños, ni hablar de servicios de agua y desagüe. ¿Hay alguna propuesta específica para ellos, candidato Forsyth? En el primer año voy a llevarle internet a todos los colegios a través de Starlink. ¿Otra vez? Pero pagarles sueldos dignos a los profesores y cumplir la cuota de los profesores formados para justamente enseñarle a los 85,000 niños en el Perú que tienen habilidades distintas. Correcto. Quedan unos segundos por delante. Candidato González. ¿O Molinelli? ¿Quién toma la batuta? Vamos a destinar en los próximos 5 años más de 50.000 millones, es decir, el 30% de reducción de la brecha de infraestructura. Vamos a poner internet y, por supuesto, Mario Vargas Llosa, comunidad de Lucayali, dejará de tener profesores que llegan en lancha, contarán con servicios de agua y desagüe y también con electricidad. Quedan unos minutos todavía por delante. ¿Nadie levanta la mano? Nadie quiere hablar. Servicio militar obligatorio para los que no trabajan ni estudian, porque un joven que no trabaja y no está estudiando tiene el riesgo de caer en la delincuencia o en los vicios. Y de esta forma tendrán también un certificado profesional que les dará un trabajo digno. Gracias, candidato Forsyth. ¿Quién sigue? Vamos cerrando porque quedan solo segundos. No saben qué decir. Mi QR, donde está el proyecto de educación integral por la vida y para construir el futuro. Jóvenes, aquí está el desarrollo. Candidata Molinelli. Salud mental y nutricional en las escuelas. No más carne de caballo para nuestros niños. Molinelli, ¿y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Usted fue ministra, dirigió el Salud, que es un espanto que golpea a los más humildes. Y señor Forsyth, ustedes... Tiempo cumplido. Su tiempo ha concluido, candidato. Bien, aunque sea, ¿no? Un águila no responde a moscas. Tiempo cumplido. Muchas gracias, candidatos. Gracias. Bueno. Pues aquí agradecemos a quienes nos han acompañado en esta cuarta y última terna de esta primera etapa. Nos vamos a una brevísima pausa comercial Jorge, para regresar con el bloque de la pregunta ciudadana. Y 6.500 conectados. Bien. Por favor, dejen su like. Si llegamos a 2.000 likes, abrimos línea telefónica, se van al receso y continuamos con todo, ¿va? A ver, Jorgito, algunos apoyos probablemente han enviado, si lo pueden leer urgente. Sí. A ver, amigos, por favor, somos 6.000 personas. 6.500. Más de 6.600 personas. 6.600. Tan solo, dejen un like, abajo le dan un clip y estaríamos perfectos acá
en la revuelta. Están en un breve receso, hubo mucho, parece que la primera, estas tres primeras la más fuerte de todas, debates que han tenido en estos, la semana pasada, ahora todos se están viendo con el tiempo, ¿te has dado cuenta? Sí, pero también saben ellos que cualquier intervención que hagan, que sea dura, fuerte, que sea de ataque, los va a replicar a nivel en todos lados, ¿no? Y por tal motivo, Johnny Lescano ha sido el primero en arremeter, luego Poppy también con toda la fuerza, así que vamos a ver. No, a Poppy creo que le faltó, ¿ah? No, creo que ni siquiera se dio cuenta el tema de los tiempos también. Claro, pero me refiero a que la prista ha aprovechado para arremeter con Poppy. No, es que él estuvo haciendo lo mismo la semana pasada. Pero ahora ha sido más fuerte, ¿no? No, o sea, estuvo jugando sus tiempos. Muy estratégico. Y a Lescano le cayó golpe de parte de... Sí, los dos lo han agarrado como piñata, creo, ¿eh? Ajá. Los dos, bueno, bien, gracias a las personas que nos han estado apoyando, Pavel. Adelante. A ver, vamos a leer algunos comentarios por acá. A ver, Josué nos envía un apoyo. Muchas Benedicto gracias, también, gracias, Benedicto. Muchas gracias. Rosa, muchas gracias, Rosa también. Rosita. Mercedes. Gracias. Hans también nos ha enviado. Mario también. Y Jessica. Bien. Sería muchas gracias, muy chévere que nos envíen un mensaje en esos apoyos. Por acá, como por ejemplo, Antero nos ha enviado un apoyo y nos dice lo siguiente. Dice, ¿no? A ver, con la cara de Keiko, vamos a poner acá. Dice, Keiko Fujimori no va a corrupción, dice por acá. Bien. Claro. Bueno. Entonces, esos son los apoyos que nos han llegado hasta estos momentos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos en una pausa. El Jurado Nacional de Elecciones ha mandado a comerciales. Ya se viene la segunda ronda. Entonces, aunque en este momento, ¿sabes lo que va a pasar? Va a haber intervención, preguntas del pueblo. Claro. Preguntas de la ciudadanía, de la población peruana, estos candidatos que están ahí, ¿no? Lucy también nos envía un apoyo, ¿eh? Lucy también nos dice, nadie habla de la buena educación. Nos dice la hermana Lucy. Bien, muchas gracias, Lucy, muchas gracias por ese apoyo. Bueno, sí, pues nadie ha hablado mucho de la educación, más he escuchado a dos candidatos decir que es lo más, es lo mal. Parece que le han estado haciendo publicidad. Sí. Pavel, ¿qué te parece eso? Sí, pues, ¿no? Ya parece un sometimiento, ya sabemos cómo operan también esos señores. Hemos hablado de Carlos Álvarez, el que ha dicho eso, y también el otro señor Forsyth, ¿no? Los dos están ahí coqueteando con este gran imperio de redes que es el de Elon Musk, que es del Twitter y además que está vinculado a BlackRock también. Bueno, en cuidado con esa palabra. Así es, gigantes corporativos a nivel internacional. Bien, por acá dice Águila no, verdad, eso también lo último que dijo Molinelli, ¿no? Águila no mata mosca. Por si acaso esa señora Fiorella Molinelli ha sido acusada de colapso en la atención, falta de equipos de protección para el personal médico, priorizar publicidad y marketing antes que otras cosas, mientras el tema de la pandemia pues estaba destruyendo todo, ¿no? Han criticado también el manejo general de la institución, tráfico de plazas, gasto excesivo y supuesta ineficiencia. Y algunos señalan por haberse vacunado en el contexto del vacuna gate, ¿no? Aunque ella defiende que fue conforme a su rol. Ha estado en el gobierno de Martín Vizcarra, ¿verdad? Claro. Y también de PPK. Tiene su fotito. Creo que ha postulado para PPK. Claro. Bien. Bueno, también nos ha llegado... Mira, ella ha sido presidente de Salud, ¿sabían, no? Claro. Presidente de Salud entre 2018 y 2021, en plena pandemia COVID-19, se le acusa de liderar una presunta organización criminal que realizó compras irregulares por más de 28.9 millones. Tomógrafos y lentes de seguridad. Bien. Ha generado un perjuicio del Estado. Parece que ya va a iniciar. Sí. Ya va a iniciar nuevamente el debate. Voy a leer algunos yapes que nos han llegado acá. Sí. Jorge, muchas gracias, Tocayo, gracias por ese apoyo. Hipólito también nos envía. Muchas gracias. Hipólito, gracias. A Lindor nos dice, a Lindor Gaviria de Chota, un granito de arena, bien. A Lindor, muchas gracias. Hasta Chota, tu barrio, Pavel. Chota, Tacabamba, Puña. Ay. Bueno, nuevamente parece que ya inicia este debate. Por favor, dejen su pulgar arriba, su revoltoso like, como también nos dice Pavel. Ya no quiere que diga tu poderoso like, sino revoltoso like. Sí, su revoltoso like. Son más de 5.000 personas, por favor. Solo es un casi clic. 600. Solo es un clic nomás
Bueno, la gente se ha ido un rato ahí a alistar la cena, todo. Bueno, ya, empezamos. Con calma nomás, tranquilo. Vamos a escuchar estas llamadas. Vamos a escuchar. Participación de la ciudadanía a través de un bolsón de preguntas que han sido sorteadas y que los candidatos también van a responder, Pedro, de manera aleatoria. Ellos no saben cuál es la pregunta que van a escuchar esta noche. Precisamente como se mencionó antes del corte, este segundo bloque, ellos van a poder responder preguntas formuladas por la ciudadanía. Vamos a conocer bien el mecanismo que emplearemos en los próximos minutos. Pregunta ciudadana. Bien, bueno, en este caso es el tema de preguntas de la población. La población va a preguntar. A ver, vamos a ver qué es lo que van a responder esos candidatos. Entonces, que esta parte de este debate, en el segundo bloque, son preguntas formuladas y elegidas por el comité liderado por el Jurado Nacional de Elecciones y algunas instituciones aliadas también para realizar este debate a través de la pregunta a tu candidato. Es parte de un programa que se ha llevado a cabo del 1 al 9 de marzo mediante la plataforma Voto Informado. Y Angélica, aquí queremos hacer una invocación a cada uno de los candidatos que respondan la pregunta que cada uno de estos compatriotas nos ha hecho llegar a través de este programa. De acuerdo al sorteo, invitamos a ponerse de pie al candidato George Forsyth de Somos Perú para que pueda dar respuesta a la pregunta ciudadana por 1 minuto 30 segundos. Atento, candidato, para que escuchemos, veamos la pregunta ciudadana y usted pueda responder en 1 minuto 30 segundos. Vamos con la pregunta. Buenas noches, soy Luis Alberto Sotomayor Moya, de Cebreña. Mi pregunta es, candidato, ¿qué política concreta implementará para diversificar la matriz eléctrica hacia energías renovables al final de su mandato? Y paralelamente, ¿cómo incentivará la exploración de nuevos yacimientos de gas para garantizar la seguridad energética del país en los próximos años? Adelante. ¿Micrófono? ¿Así? Desde ¿Directo? ahí, se le escucha perfecto. Muchas gracias, Luis Alberto. Es una pregunta muy importante y hoy lamentablemente hemos vivido una crisis terrible porque ya lo comenté también en el debate anterior, ¿verdad? Si no diversificamos nuestra matriz energética, vamos a seguir sufriendo estos problemas. Nos han roto el ducto de Camisea. Imagínate si entramos en una guerra, o sea, lo rompen en 3 pedazos y se acabó el Perú. Por eso es tan importante lo que consultas, la diversificación energética. Y yo hablo mucho de tecnología. Y el Perú, y lo vamos a hablar en el siguiente bloque, tiene mucho de las materias primas que necesitamos para desarrollar la tecnología. Y hay paneles solares, ¿verdad? Energía eólica. Hay un sistema, pero tiene que haber voluntad. Y sobre la siguiente pregunta era, ¿si me confirman? Sobre el gas, para no perder nuestra soberanía el gas, así energética es, la exploración. en los próximos años. Evidentemente, lamentablemente, solo nos quedan 13 años del gas de Camisea y nosotros tenemos muchísimos recursos naturales que deben ser explotados, pero para eso sí, tenemos que hacer los estudios que corresponden para no volver a los 13 años quedarnos sin esa energía. Entonces, siempre y cuando, y lo he dicho en el debate anterior, siempre manteniendo la soberanía, vamos a traer la inversión extranjera que venga al Perú, que venga, le vamos a abrir las puertas, pero siempre y cuando mantengamos la soberanía sobre nuestros recursos que son tan importantes. Yo como capitán del ejército lo tengo muy claro. Gracias, candidato, por haber respondido la pregunta ciudadana. Vamos a invitar al siguiente candidato para que pueda ponerse de pie desde su sitio, Alex González del Partido Demócrata Verde. Esta es la pregunta que deberá responder. Es 1 minuto 30 el que tiene el tiempo para hacer esta respuesta. Escuchemos la pregunta. Buenas noches, mi nombre es Felipe Arturo Marmolejo Ortiz y soy del distrito de Surquillo en Lima Metropolitana. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué políticas concretas impulsaría su gobierno para proteger y promover las lenguas indígenas del Perú, garantizando su uso efectivo en el sistema educativo y en los servicios públicos del Estado? Felipe Arturo, muchas gracias por esa pregunta. Uno de los grandes problemas de nuestro país es la falta de respeto y el reconocimiento a las culturas madres. Las lenguas aborígenes son, sin duda, en el gobierno verde ecologista que yo lidere, la capacidad de poder interactuar con tecnología punta, hacer llegar a la comunidad amazónica, a la comunidad indígena, todo aquello que sean políticas públicas para que los jóvenes originarios de estos pueblos
puedan interactuar e integrarse a las universidades sin perder su esencia. También desde la perspectiva ambientalista y ecologista, vamos a impulsar el acceso inmediato de la seguridad alimentaria, los accesos respetando su cosmovisión andina o amazónica. Hay en el Perú más de 50 lenguas originarias. Todos estos pueblos han sido abandonados por la clase centralista limeña, por esta clase política que esta noche pretende mantener sus posiciones de privilegios. Pero los verdes tenemos claro la importancia, la trascendencia que entre todos los peruanos nos reconozcamos hermanos para construir. Gracias, candidato. Es el turno del partido político PRIN, Walter Chirinos. Se pone de pie y tendrá minuto y 30 para responder. La pregunta ciudadana, candidato Chirinos. Atención. Buenas noches, señor candidato. Soy Anthony de la ciudad de Huaraz. Mi pregunta es la siguiente. La falta de consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo ha frenado al país en los últimos años. Si usted llega a la presidencia sin una mayoría en el Legislativo y se encuentra con una oposición cerrada, ¿cómo piensa evitar el bloqueo político para que sus promesas de campaña no se queden solo en el papel? Gracias, Anthony. Es una muy buena pregunta porque lamentablemente este Congreso dictatorial hizo que haya bicameralidad y nos ha traído no solamente más gasto al erario público, sino también al mismo tiempo más impedimentos para que el Ejecutivo pueda desarrollarse y sea controlado por el Senado. La pregunta que tú nos haces, tienes mucha razón, puede impedir. Sin embargo, recuerda algo, que el Ejecutivo es el que más leyes elabora que el Legislativo. Y nosotros, desde el punto de vista como manejo el gobierno PRIN, vamos a sobreponernos, porque para ello no solamente tienes tú las facultades que puedes solicitarles al Legislativo, sino tú manejarlo de los propios ministerios en las cosas que tú puedes realizar. Estamos convencidos de que si es que realmente el Legislativo que viene, que espero no sea peor que los que hemos tenido, va a pensar que hay que trabajar por la criminalidad, lucha contra la criminalidad. Va a pensar de que tiene que salir de este caos en que se encuentra, impulsando el desarrollo y atrayendo inversiones. Sin embargo, nuestra propuesta es eliminar la bicameralidad y volver a una sola Cámara. Y los recursos que se tienen o que se van a otorgar se destinen para construcción de más colegios, más centros de salud, abastecimiento de medicinas y sobre todo para lucha contra la criminalidad, que es la que nos impide avanzar en estos tiempos. Gracias, candidato. Continuamos entonces. Es momento del candidato Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra. Esta es la pregunta ciudadana que la debe responder desde su lugar, ya sea usted de pie o sentado, pero la escuchemos antes. A ver, ¿qué dice? Mi nombre es Edu González, soy del Distrito de Independencia. Mi pregunta es, en el Perú, miles de las familias enfrentan un sistema de salud lleno de burocracia, largas esperas, hospitales con mala infraestructura y poca empatía en la atención. ¿Qué cambios harían para que el sistema de salud realmente funcione y trate con dignidad a los pacientes? Muy bien. Este es un tema de antropológico, sociológico, porque lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, tenemos una clase política ya de hace muchas decenas de años atrás que lamentablemente no tiene la empatía y razón por la cual no tiene la voluntad política. En ese sentido, justamente, hay dos factores que son fundamentales, que es el sentido común y es el sentido de la urgencia, ¿no? Poco se escucha sobre la promoción y prevención de la salud. Mucho se escucha también, obviamente, que es parte de, ¿no? Que hay que justamente potenciar el primer nivel de atención de salud. Y para esto justamente es, como yo lo he dicho la vez pasada, ¿no? Hay que descentralizar y desconcentrar en Lima absolutamente todo. Y justamente darle a las regiones, ¿no? la capacidad, ¿no? para que puedan ser polos de desarrollo, ejes de desarrollo, hubs en todo sentido, económicos, educativos, y en ese escenario, políticas públicas para que podamos justamente incentivar a los chicos del CERUM para que puedan estar ahí trabajando, a los especialistas que se encuentran acá concentrados acá, ¿no? puedan darle la posibilidad de llevar a las regiones la salud. Hay que desconcentrar. ¿Cuántos, acá yo me pregunto, cuántos neoplásticas hay en el Perú?
¿Cuántos hospitales del niño hay en el Perú? ¿Qué tal indolencia, qué tal indiferencia? Razón por la cual queremos nosotros construir un país de unidad, de integración. Un país en donde realmente se dé la gran revolución. Gracias, candidato. No entendí absolutamente el turno del aspirante del partido Sí Creo, Carlos Spa, para la pregunta ciudadana y luego minuto 30. Adelante con la pregunta. Hola, soy Abigail Esperanza Barrientos Bomán, soy de Ayacucho y mi pregunta es, ¿cómo puede el Estado integrar la planificación de infraestructura sanitaria en los proyectos de vivienda social para prevenir crisis de salubridad en asentamientos humanos? Muchas gracias, Abigail, y un gran saludo para todos los peruanos que están viéndonos en este momento en Ayacucho. La salud, la educación, el agua potable son los tres temas en los cuales en los últimos 25 años el Estado se ha lavado las manos con el falso proceso de regionalización. Nosotros vamos a revisar ese falso proceso de regionalización que ha significado trasladar todos los vicios del centralismo limeño a las capitales de cada uno de los departamentos del país. Tenemos que hacer una regionalización transversal y en aquellos gobiernos regionales que se resisten a trabajar transparentemente y que han sido pasto de la corrupción, que están penetrados por organizaciones criminales, el gobierno central que representa al Perú entero trabajará directamente en el tema de la salud, la educación y en el agua potable. Vamos a cerrar la brecha del agua potable al final de nuestro gobierno. Vamos a asegurar una educación excelente para todos los peruanos, como así lo exige la inmensa mayoría de los peruanos, y sobre todo vamos a terminar con el maltrato, con la humillación a las que son sometidos los pacientes en los establecimientos de salud públicos. Cada vez que le pregunto a una persona, sobre todo en los sectores más humildes, en qué establecimiento de salud se quiere atender, siempre dice en una clínica privada, y vamos a asegurar a través de salud por impuestos la posibilidad del pueblo a elegir entre atenderse en el establecimiento de salud público y en el establecimiento de salud privado. Gracias, candidato. Invitamos al candidato Johnny Lescano del partido político Cooperación Popular. ¿Lo puede hacer desde ahí, de pie o sentado? Johnny. Correcto, escuchemos la pregunta. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Diane Sosa y soy del departamento de Junín. Mi pregunta es la siguiente. En la Amazonía peruana, especialmente en comunidades de Aguajún y Huampis, los casos de VIH en niños se han disparado debido a la violencia sexual generalizada. ¿Qué políticas concretas va a implementar en su gobierno para prevenir estos abusos? Gracias por la pregunta. Es una preocupación de todos los peruanos los abusos permanentes de las niñas de Aguajún, que algunos ministros dijeron que era parte de la cultura peruana. Son actos ilícitos, violatorios, que no está solucionando el sistema de justicia. No hay ningún sentenciado hasta ahora. Los fiscales no han hecho nada. Una de las medidas es exigir al sistema de justicia, a los jueces y fiscales, que sancionen a los responsables. Segundo, se tiene que intervenir a través del Ministerio de Educación, de la Mujer y de Inclusión Social, para que vaya a esas comunidades nativas que están absolutamente abandonadas, no tienen salud, no tienen educación y no tienen pues orientación para que puedan criar a las niñas. Y tercero, hay que empoderar a las mujeres, porque las mujeres tienen que ser defendidas desde el Estado. ¿Cómo se empodera a las mujeres? Con educación, pero también con recursos económicos, para que se puedan defender solas, porque a veces por falta de que alguien mantenga el hogar tienen que soportar el maltrato y la violencia. Nosotros vamos a trabajar fuerte para darle a las comunidades nativas dignidad, proteger a las niñas y llevarles los más importantes servicios públicos como es salud, educación y protección a la mujer. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora la pregunta dirigida al aspirante del partido País para Todos, Carlos Álvarez. Tiene que Atención contarse con la un chistecito. Hola, mi nombre es Ana, soy del Departamento de la Libertad, Trujillo, y mi pregunta es, ¿qué mecanismos específicos se implementará para garantizar que los recursos contra la desnutrición lleguen primero a las zonas rurales con mayor índice de pobreza y no a las regiones con mayor peso electoral? ¿Y cómo evitará que gobernadores o alcaldes redirijan sus fondos? Muchas gracias, Ana Cristina de la Libertad, una ciudad que quiero tanto y que pronto visitaré nuevamente. Bueno, aquí tocamos un tema terrible, lo cual es
la desnutrición, la insalubridad y sobre todo la anemia. Un tema, es una bandera que tengo hace mucho tiempo. Oiga, ¿cómo es posible que nuestros niños estemos ahora, por hoy, 44% de anemia en el Perú y 7 de cada niño en Puno con anemia? Y la anemia destruye la capacidad cognitiva de aprendizaje del educando. Y por eso, ¿dónde va a ir así de esta manera? Meritocracia, competitividad, sería un engaño, muchachos. Vamos a perder toda una generación. Entonces, contra la anemia, con desnutrición crónica, hacer un seguimiento permanente a la madre gestante hasta el niño que nace con 3 años. Luchar contra las enfermedades infecciosas, parasitosis, agua potable, consumo humano para los niños. Empoderar la primera línea de salud, que es la posta médica. Segundo, que se involucre no solamente el personal de salud, también la autoridad local para derrotar la anemia. Y algo también muy importante, una estrategia diferenciada por regiones y subregiones, porque la anemia es multifactorial. Necesitamos urgentemente inversión en la anemia, porque si no, vamos a perder una nueva generación. Y en cuanto a salud mental, quisiera tocar, empoderar los hospitales de salud mental, programas para derrotar los traumas a los niños, y número 3, crear programas y también centros comunitarios de salud mental para los niños, vacío emocional, estrés y sobre todo ansiedad. Como el Grupo Colina de Gracias, Fujimori. candidato. Momento de invitar al candidato Fiorella Molinelli de Fuerza y Libertad en la pregunta ciudadana, que como sabe, usted ya está de pie, tiene que responder por un espacio de 1 minuto con 30 segundos. Escuchemos. Buenas noches, candidatos y candidatas. Me presento. Mi nombre es Natalie, represento a la región Cajamarca. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el cambio institucional profundo que proponen para que las políticas sociales dejen de ser existencialistas y se conviertan en motores de desarrollo? Gracias. Gracias, Natalie. Vamos a estar pronto en Cajamarca. Una muy buena pregunta. El Estado no debe enseñar a pescar y no solamente entregar pescado. Aquí básicamente necesitamos un Estado participativo que trabaje para promover el empleo formal en todas las regiones. ¿Esto qué significa? Hoy 7 de cada 10 peruanos viven en situación informal. 20% de los jóvenes no tienen empleo. 64% de las personas adultas mayores no tienen pensión digna. El Estado tiene que generar estas oportunidades de empleo con mucha inversión privada, pero sobre todo mejorando la inversión pública, porque esa es la única forma de generar empleo digno, sostenible para la gente. Allí vamos a estar nosotros acompañando ese ideal con meritocracia, con gente preparada, con articulación de trabajo con los gobiernos regionales y con los gobiernos municipales. Vamos a trabajar de la mano para generar empleo desde las regiones. El Perú no es Lima, tenemos que comenzar a reconstruir al Perú desde nuestras regiones, tomando en cuenta a todos los ciudadanos, cerrando el acceso a las brechas de infraestructura, generando puertos, carreteras, aeropuertos, conectividad. Gracias, candidata. Tiempo cumplido. Es el turno ahora de Enrique Valderrama del Partido Aprista. Escuchemos la pregunta. Mi nombre es Clara Nicole Mundacacumbia y represento a la región de Lambayeque. Mi pregunta es la siguiente. Frente a los casos de niñas en situación de vulnerabilidad que quedan embarazadas producto de violación sexual, ¿considera que la legislación actual sobre el aborto en el Perú protege adecuadamente su salud y sus derechos? ¿O qué cambios propondría? Un saludo hasta la región Lambayeque. Estaremos en los próximos días allí. Sobre ese tema hemos declarado de manera abierta y clara en distintos medios de comunicación que históricamente en el partido de Ella de la Torre hemos visto estos temas como asuntos de conciencia y por lo tanto expresaré mi opinión personal. Estoy absolutamente a favor del aborto en casos de violación y creo que no se le puede exigir a una adolescente que ha sido víctima terrible de una violación que pueda continuar con el embarazo si es que no lo desea. Aprovecho este contexto también para señalar que en la región Lambayeque impulsaremos las 2 universidades que están pendientes e impulsaremos también
grandes proyectos de irrigación, como el proyecto de la calzada. Y además, al país decirle... Pero hemos pedido que se ciñan a la respuesta ciudadana. Continúe, pero ciñámonos a la pregunta de los ciudadanos, como han hecho quienes lo han antecedido en el uso de la palabra. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con defender a todas las poblaciones vulnerables y evidentemente a respaldar a los ciudadanos en los casos en donde puedan poner en riesgo, sin duda, aspectos fundamentales de su persona. Muchas gracias. Gracias. Gracias, candidato, y el llamado reiterado a todos los candidatos para responder justamente de lo que la ciudadanía ha planteado y quiere saber. Vamos ahora con el candidato de la Alianza Electoral Venceremos, Ronald Atencio. Puede hacerlo desde allí, ya se puso de pie. 1 minuto 30 para responder, pero por supuesto antes la pregunta. Muy buenas noches, mi nombre es Maricruz Natalie Canchari Vila, soy del departamento Huancavelica. Mi pregunta es, ¿cómo propone modificar la relación entre el Estado, las empresas y las comunidades para extraer lo que es el canon minero, que se traduzca en desarrollo territorial inmediato y evite la paralización de proyectos por conflictos sociales? Muchas gracias. En nuestro país vivimos los problemas de la falta de respeto a la naturaleza, de la falta de respeto a la seguridad hídrica que merecen todos los peruanos y nuestras comunidades. Lamentablemente, existe un sector de la minería, principalmente la gran minería, que no cumple con sus acuerdos, que no cumple con sus compromisos, que se están robando los recursos naturales de todos los peruanos, que se llevan en encapsulados entre 500 y 600 volquetes desde Chalhuahuacho hacia el mar, y del mar se va al extranjero y se industrializa en otro país. Lo que necesitamos hacer es una minería que cumpla sus compromisos. Nosotros, desde la Alianza Electoral Venceremos, vamos a ser implacables contra esa gran minería. Vamos a ser un Estado soberano. Nosotros vamos a hacer respetar a todos los peruanos. No vamos a permitir que ninguna fuerza, ningún empresario venga a contaminar nuestros ríos, como lo han hecho en Puno, la minera Aruntani, como lo ha hecho Repsol en el Mar de Grau, como lo ha hecho TGP en Megantoni. Basta de esos empresarios, basta de esos grandes mineros que le faltan el respeto a todos los peruanos. Nosotros, si vemos que los empresarios no respetan el medio ambiente o no cumplen con sus compromisos, vamos a nacionalizar esas empresas para todos los peruanos. Tiempo cumplido. Gracias, candidato. El turno del aspirante del partido Frente de la Esperanza 2021, Fernando Olivera. Atención a la pregunta Olivera. ciudadana. A ver, Popi. Buenas noches, mi nombre es Gisela Carguas Morales, soy de Ica, y mi pregunta es, ¿qué políticas públicas concretas implementaría su gobierno para garantizar la inclusión real y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, especialmente en el acceso al empleo, educación e infraestructura accesible en todo el país? Gracias. Definitivamente, los discapacitados tienen un lugar que vamos a fortalecer en el gobierno de la Escoba. Lo que sucede es que se dan leyes que no se cumplen y nosotros vamos a hacer cumplir las leyes que le dan su lugar como trabajadores y que tienen que aportar justamente todo ese conocimiento mediante su participación directa en las decisiones nacionales. El gobierno hará todo tipo de consultas para que puedan finalmente los discapacitados tener acceso a la educación, al perfeccionamiento en becas como cualquier ciudadano, y para eso le tenemos que dar todos los equipos que merecen. Están directamente vinculados con las tecnologías y con lo que es la modernización de salud en sus tratamientos para que finalmente tengan una rehabilitación que les permita llevar una vida digna como cualquier compatriota en el mundo. Reivindicaremos el lugar de los discapacitados
en el gobierno de la escoba. Hagámoslo juntos. Gracias, candidato. Vamos a darle pase al candidato de Perú Moderno, Carlos Jaico. Le invitamos a que, ahí está, muy bien, de ponerse de pie. Escuchemos la pregunta que tendrá 1 minuto 30 para responder. Buenas noches, mi nombre es Gilmer Arsenio Díaz Pérez. Hago mi pregunta desde Lima. ¿Cuál será su estrategia concreta para reducir la mortalidad por cáncer en el Perú, priorizando la prevención, diagnóstico temprano y acceso oportuno al tratamiento, conociendo las enormes brechas entre Lima y las regiones? Muchas gracias por la pregunta. Precisamente el tema oncológico en el Perú es uno de los más álgidos y hasta ahora no se ha dado una respuesta adecuada. ¿Pero por qué? Porque no hemos habilitado y mejorado ese primer nivel de atención, donde todos los peruanos deberían ir para por lo menos tener ya un despiste, un descarte de este tema oncológico. Vemos cómo muchos peruanos llegan ya a un segundo nivel de atención, pero con la enfermedad avanzada, con un cáncer que ha hecho metástasis. Y eso de verdad no es normal en un país como el nuestro, que ya debería estar adelante en todo lo que es la prevención de este tipo de enfermedades. Por lo tanto, para nosotros es importante avanzar en todo lo que es este primer nivel de atención, donde debemos ya descartar este tipo de enfermedades tan importantes y sobre todo tan nefastas para nuestro país y para las familias, que hay que saber que cada vez que hay un enfermo de cáncer, 40% a 50% del presupuesto va en ese tipo de enfermedades, las cuales pues muchas veces tienen una medicación bastante alta y sobre todo una enfermedad que demanda mucho esfuerzo de parte de los padres, tanto como de los medios económicos que tienen las familias. Para ellos entonces nuestro mejor servicio a través del primer nivel de atención en el cual pues les podremos dar ese descarte. Tiempo cumplido. Queremos agradecer a todos los ciudadanos que han participado con sus preguntas y a los candidatos con sus respuestas. Pero vamos a tener más. Claro que sí, antes hacemos una pausa. Regresamos con un tema sin duda importante: empleo, desarrollo. Bueno, Jorgito. Bueno, Esta es la última pausa, regresa ya a la parte final. Y con eso ya acá acaba. solamente tienen 1 minuto para hablar. Yo creo que Popio libera... No, el minuto es al último. Este es un... Sí, o sea, ahora se van al receso, vuelven, nuevamente van a hacer 3-3-3, ahí van a decirse lo que desean. Y ese cierra con el minuto final donde van a hablar. Ya, pero ahí no le toca con... No, ya a Poppy ahora le toca con... Acá lo tengo. A Poppy le toca con Molinelli, con Carlos Jaico. Bueno. Pero igual ya pues tiene ahí el micro, ¿no? Bien, Pavel. Bueno, así se está desarrollando este debate. Gracias, saludos a todos. Esta cuarta edición, cuarto día en Lima, Perú. El debate presidencial aquí para la próxima, las elecciones, 12 de abril. 2 semanas faltan nada más. Solo falta, 2 semanas. Sí, 2 semanas. Veremos qué sucede. Nos ha llegado unos apoyos también por acá. A ver, Vamos a ver qué nos dice acá la gente de La Revuelta. Gracias, hermanos. Por favor, ya vamos a llegar a los 2000 likes. Apóyanos, por favor, para también abrir las llamadas. Yo sé que tú quieres hablar, yo sé que tú también quieres opinar, así que a los 2000 likes vamos a abrir las llamadas también para que ustedes puedan dar sus comentarios sobre este debate, esta cuarta edición del debate presidencial también lo pueden hacer, 2026. También lo pueden hacer vía el Yape. Ahí escriban el comentario, Jorge, si es que hay algunos ahí para leer. Sí, a ver. Pero con calma nomás. Acá Alina dice, soy Pilar, dice por acá. Hola Pilar, hola Alina, ¿qué tal? Gracias por el Yape. Luis también nos envía, muchas gracias Luis. Mariluz también dice, nos dice, gracias por la información. Gracias Mariluz, gracias por el apoyo. La Molinelli se cree águila, dice por acá. claro. Justo del comentario del otro. Mira, acá Fran, a ver, nos dice, mira lo que dice Fran, dice, nos ha enviado un yape y un comentario, dice, Keiko presidenta, que no hable el de lentes, porfis, dice por acá. Asustado lo veo. Bien,
Miriam también, muchas gracias, Miriam, muchas gracias por ese apoyo. Gracias, Miriam, un apoyo. A ver, gracias, un abrazo. a ver, otro apoyo por acá nos ha llegado, dice Anderson, dice, es increíble que nadie habla sobre la salud mental y psicólogos en las instituciones, se nota la ignorancia, dice por acá Anderson. Bueno, tú eres psicólogo, Pavel. No, está completamente abandonada la salud mental. Mira, si ni siquiera se atiende la salud, vamos a decir, fisiológica en los hospitales, todos están abandonados, peor todavía, pues, el tema de la salud mental. En el Perú no hay ningún tipo de interés, no hay programas efectivos, no es parte de la cultura peruana, debido a los miserables que están en el poder. No, pero muchos jóvenes también incluso tienen miedo de ir al psicólogo. Bueno, acá ¿cómo es, no? El Sí. tema se ha mercantilizado tanto y además se ha metido el cuento de que el que va al psicólogo es porque está loco. Sí, no. Sí, porque no, tiene ya un trastorno, ¿no? Solo entre comillas, los enfermitos tienen que ir al psicólogo, ¿no? No, para Cuando nada. sabemos que las diferentes presiones sociales que puedan haber, económicas, familiares, pueden llevar a que una persona tenga ansiedad, estrés, depresión, cuadros de repente pues agudos en algún sentido de TOC, ¿no? En fin, pero el Perú nuevamente, ¿no? No por el pueblo peruano, sino justamente por los que están en el poder, poco les interesa y poco les importa, ¿no? Claro, claro. Bien. Bueno, también nos ha enviado Justina. Nos dice Justina, gracias amigos gracias. por la info. Sí, bueno, gracias, como Justina. ustedes saben, este programa está proyectado para este mes, para marzo. Si ustedes quieren que sigamos hasta el día de las elecciones, 12 de abril, o quieren que sigamos hasta junio. Claro. ¿No? O el debate de la segunda vuelta. Ya va a llegar Por favor, nuevamente. apoyar, Sí. dejar su like, A compartir. ver si llegamos a los 2000 likes. Son más de 5000 personas conectadas. Sí. A ver, William también nos envía un apoyo. Gracias, hermano. Y gracias. Juan también dice, le saluda Teraspet. No mencionar mi nombre, esto no me representa. Mi voto va por Alvarado, dice por acá, su voto va por Alvarado. Bien, bueno, vamos a seguir leyendo, pero ya inició el debate, Pavel. Sí, que bueno. Veamos de qué se trata. Se van a acomodar ahora. Bien, bueno. Cuidado. A ver, el tercer bloque, ¿no? es el Empleo, desarrollo y básicamente emprendimiento. es trabajo, ¿no? A ver, vamos a ver vamos a ver cómo se desarrolla este tercer bloque, ¿no? A ver, escuchemos. Bueno, invitamos a los candidatos a pasar, a ubicarse en el podium. Vamos primero con el candidato Alex González del Partido Demócrata Verde. Les pedimos por favor que vayan acomodándose. También el candidato Enrique Valderrama del Partido Aprista Peruano y el candidato Carlos Spa del Partido Sí Creo. Importante justamente tener ese espacio para poder ubicarnos y recordarlos la mecánica del tiempo. Son 2 minutos 30, que vamos a decirlo de alguna manera está dividido en 3 partes, Pedro. Así es. Bueno, primero el minuto de presentación general que ya conocimos, cada candidato, y luego la bolsa de minutos donde cada quien administra su tiempo. Estamos listos ya, así que, ¿quién empieza? Vamos con Alex González del Partido Demócrata Verde por 1 minuto. Buenas noches. 12.400.000 peruanos trabajan en la informalidad. De ellos, 2.600.000 son jóvenes entre 18 y 30 años aproximadamente. El trabajo es vital, es importante para seguir construyendo el desarrollo del país. Vengo de ser un niño que a los 9 años contribuyó con la economía familiar como ambulante. Conozco lo difícil que es estar todo un día parado para ganar unos centavos para poder llenar la barriga. El Estado de hoy y de hace 50 y 100 años siempre estuvo de espaldas de los humildes. La vieja clase política putrefacta del Perú nunca atendió la búsqueda. Minuto concluido, candidato. Continuamos con empleo, desarrollo y emprendimiento, y es el turno de Enrique Valderrama del Partido Aprista. 1 minuto. En mi gobierno generaremos 3,5 millones de puestos de trabajo y al 5º año el Perú crecerá al 7 o al 8% del PBI. Impulsaremos
la posibilidad de que se destraben los grandes proyectos de la minería moderna por 60.000 millones de dólares. Ampliaremos la frontera agrícola de 250.000 a 500.000 hectáreas, entre otros grandes proyectos de irrigación, por ejemplo el de Chinecas en Ancash. Entregaremos al Perú 4 aeropuertos auténticamente internacionales al final del gobierno. Haremos un gran impulso industrializador, además grandes proyectos de infraestructura, como el Tren de la Costa en 5 fases, como el Tren de Iquitos-Yurimaguas, como los puertos de Corío y de Eten, por ejemplo, además de la carretera de Huamanga hacia el Brain y además el túnel de la Verónica. Con el APRA, el desarrollo económico no solamente será limeño. Gracias, candidato. Vamos con Carlos Espada, del partido Sí Creo. Tiene un minuto. La economía no puede seguir desvinculada de la política de las cuerdas separadas. Por una parte el empresario, el emprendedor, el comerciante, el trabajador honesto, el transportista, trabajando de sol a sol, esforzándose con su trabajo. Por otra parte los políticos, viviendo el trabajo ajeno, sobre todo aquellos políticos que son los más ignorantes y demagogos y que pretenden apropiarse del valor que generan los otros y que no pueden y son incapaces de generar valor. El principal problema del Perú, que atenta contra todos los problemas y desafíos, incluido la generación de empleo, es la corrupción. Y la principal fuente de corrupción en el Perú es el Estado. Prometemos derribar la pirámide faraónica del Estado, de todos sus trámites, de todos sus impuestos injustos y sobre todo de sus multas desquiciadas, sus papeletas abusivas que ahogan al trabajador honesto y que aplican la mano blanda a los cabecillas de organizaciones criminales. Gracias, candidato. Vamos a pasar ya con el intercambio de ideas. Les recordamos que son 2 minutos 30. Ya ustedes conocen la mecánica para... Ya deberían. Ya están. Vamos a... ¿Quién desea iniciar? Enrique Valderrama, adelante. Para el APRA será fundamental impulsar la pequeña producción popular y es por eso que a través de un sistema de garantías aplicaremos en alianza con los privados una política de crédito popular en el país. Crédito para los emprendedores, para las MIPES, a cambio de formalización con periodo de gracia de 3 años. Crédito para los pescadores artesanales, por ejemplo, para que puedan renovar sus embarcaciones y puedan tener emprendimientos de acuicultura. Créditos para los pequeños mineros para que puedan formalizarse a cambio de elevación de estándares ambientales y laborales. Crédito para los transportistas para que puedan renovar sus flotas haciendo cambio de matriz energética. Correcto, candidato. Alex González. Para los verdes es una prioridad atender a los 8 millones de peruanos que hoy día no trabajan, que no tienen una oportunidad laboral. Pero también es importante señalar que hay un candidato a la presidencia que quiere despedir de 11 ministerios a más de 1 millón de peruanos. En un país donde el trabajo es escaso, en un país donde no existen políticas públicas para defender el derecho de los trabajadores, hay un candidato de la derecha extrema que pretende dejar sin trabajo a 1 millón de peruanos de 11 ministerios. Asumo el compromiso con los buenos funcionarios públicos. Son peruanos que trabajan en el Estado y hay que darle herramientas para que atiendan mejor al país. Habrá defensa de los derechos laborales. ¿Quién continúa? Carlos Espada. Vamos a promover la creación de 5 millones de puestos de trabajo formales a través de la creación de zonas económicas especiales que buscan la industrialización del Perú y la exportación del Perú. Vamos a crear esas zonas económicas especiales en Tumbes, Piura, en Iquitos, en Puno, en Tacna y Arequipa, y con ello vamos a promover una verdadera industrialización y una exportación de productos con valor agregado. Pero para ello vamos a establecer 3 condiciones: que se respeten los derechos laborales de los trabajadores, que no crean que van a venir al Perú a esclavizar al trabajador peruano, que respeten el mar de Grau, que no crean que van a venir a depredar con sus flotas gigantescas de pesqueras que se llevan la pota gigante del Perú, y que respeten a la Amazonía peruana de la tala ilegal que está deforestando millones de hectáreas del Perú. Y en tercer lugar tendrán que respetar la soberanía nacional. ¿Alguien que desea continuar? Alex González. Compatriotas, le abrimos las puertas a perseguidos políticos de una dictadura y le han arrebatado su puesto de trabajo a los humildes transportistas, comerciantes y emprendedores.
Hoy anuncio, si soy electo presidente, primero lo nuestro, primero los peruanos, después el resto. La chamba en el Perú se va a defender con el Partido Verde. Enrique Valderrama. Para potenciar la gran minería moderna, que tiene dos dimensiones en sus problemas, la primera de las ampliaciones, haremos un shock desburocratizador en el Perú. Y para los nuevos proyectos haremos de la gran minería moderna una posibilidad viable desde el punto de vista social. Para eso reconfiguraremos el canon comunal, por supuesto, el 15 o 20% de ese canon reconfigurado irá para asignación directa de dinero a la gente. Impulsaremos los grandes proyectos de la agroexportación, naturalmente la margen derecha de Puyango-Tumbes, por ejemplo, Chavimochic 3, consolidaremos Majes-Iguas 2 y haremos, naturalmente, todo esto respetando los derechos laborales, incrementando los jornales y evitando la tercerización. Gracias, gracias. ¿Candidato Spa? Nuestra principal preocupación es la creación y la promoción de creación de trabajo digno, de trabajo formal, de trabajo con un sueldo digno, con vacaciones, con CTS, con AFP, con el bono de 28 y de diciembre, con vacaciones, con capacitaciones que te permitan desarrollarte profesionalmente. Vamos a liberar la energía creadora del pueblo peruano, de los emprendedores y los trabajadores, eliminando 35 impuestos antitécnicos, reduciendo el impuesto a la renta de 30 a 25%, devolviendo un punto del IGB a todas aquellas personas que compren en establecimientos formales. ¿Quién continúa? Adelante, candidato. Hoy estamos en un país donde hay un régimen de esclavitud asolapado. Un humilde trabajador gana en un contrato 1.800 soles por un service y sin embargo el que lo contrata gana 5.500 soles. Esa diferencia es la que quiero acabar. El trabajador está parado muchas horas en la puerta de un negocio exponiendo su vida y una maldita service se lleva la parte más grande de la torta. Esa esclavitud se terminará en un gobierno verde y se respetará el derecho de los trabajadores. ¿Candidato? Correcto. En el gobierno del APRA haremos crecer el país, como hemos mencionado, 7 u 8%, generaremos 3,5 millones como mínimo de puestos de trabajo y todo esto, le digo al país, que lo vamos a hacer sin sacrificar los derechos laborales en el Perú. El APRA no está en la lógica que ciertos sectores están de una política masiva de despidos en el país. El APRA reivindica su compromiso con los trabajadores del Perú y no va a dejarse llevar de las narices por campañas de privatización sobre determinados esquemas en el Perú. ¿Quién toma la posta? Candidatos. Adelante, candidato Spa. Vamos, así como hemos dicho, que vamos a eliminar la SUNEDU, que no ha contribuido un ápice en mejorar la educación universitaria en el Perú. Vamos a eliminar la ATU. Me complace que 8 candidatos hayan copiado de esta propuesta. La ATU no ha servido en lo absoluto para formalizar el transporte urbano. Y así como vamos a eliminar la ATU, vamos a eliminar el sistema pernicioso de los puntos que castigan a los traileros, a los conductores de autobuses, a los conductores de transportes a lo largo y ancho de todo el Perú y que les someten a la muerte civil porque en determinadas infracciones les quitan su brevete para toda la vida y les impiden el derecho al trabajo. Y así como hay políticos que tienen sentencias y que inclusive están prófugos y se les permite ser candidatos a la presidencia y al Congreso y se les permite rehabilitarse, yo digo, ¿por qué no se permite rehabilitarse al trabajador honesto, en este caso a los transportistas? Bueno, le quedan 3 segundos. ¿Alguien desea tomar la posta? Candidato Valderrama. Le hablo a los miles, millones de personas con discapacidad en el Perú. Comprometo al gobierno del APRA a que se cumpla la ley. El 3% de contratación para los esquemas privados y el 5% de contratación para el Estado. En mi gobierno se hará cumplir la ley. ¿Quién continúa? Candidato González. ¿Alguien desea continuar? Si me permites, Angélica, mucha gente se pregunta en el Perú acerca de la remuneración mínimo vital, conocida coloquialmente como el sueldo mínimo. ¿Qué perspectiva tienen acerca de ella? Si va a subir o no, se debe incrementar y bajo qué parámetros. ¿Quién quiere responder? Responda, pues. Adelante, señor presidente. Anuncio, además, dentro de los programas de crédito, una gran revolución agrícola, crédito agrario. Y además anuncio aquí
que en coherencia con la defensa de los derechos laborales, en el tercer gobierno del APRA se eliminará el régimen CAS. Gracias, candidato. Señor Valderrama, Uy, ay, ay. escucharlo a Kiko le usted dijo. es como si no hubiese gobernado su partido, que hablan bonito y gobiernan mal. El APRA ha dejado una estela que pertenece al decanato de los más corruptos de la historia de la República. Voten por un partido nuevo, voten contra la vieja clase política tradicional, cambiemos la historia para que todos estos políticos que fueron ministros, supergerentes, no vuelvan al poder para hacer un Perú mejor para todos los peruanos. ¿Te quedan 3 segundos, candidato Spa? Y usted devuelve el helicóptero inservible que compró. Tiempo cumplido, señores. Uy, ¿qué Ha pasa? concluido esta terna. Les agradezco que regresen a sus lugares. Oye, el APRA tenía su chaleco. Claro, ya El está, APRA ya. tenía su chaleco. Con eso lo van a hundir. No Se manifieste hundió. ningún tipo Se hundió Spa. Política a los candidatos. Se hundió Spa. Tomen asiento, vamos a continuar con la siguiente terna, Angélica. Correcto, Gracias, empezamos y vamos invitando a Luigi. que tomen su posición a el candidato George Forsyth del Partido Democrático Somos Perú, al candidato Johnny Lescano del Partido Político Cooperación Popular y a Ronald Atencio, candidato de la Alianza Electoral Venceremos. Se van acomodando los candidatos. Recordamos que el tema a tratar en ese tercer bloque es empleo, desarrollo y emprendimiento, empezando con el Se viene lo chido. Sin duda. Ahora, me quedé esperando, sin duda todavía tenemos tiempo para desarrollar, ese volumen. pero alguna reflexión de los candidatos o más adelante también sobre el tema de las remuneraciones, ¿no? Es un tema recurrente. Nos preguntan mucho, no sé si te ha pasado, Angélica, acerca del sueldo mínimo, coloquialmente conocido así, y es porque hay un interés, un clamor que quizás podamos también escuchar esta noche. Ya estamos instalados porque es un poco lo que esperábamos, que cada uno esté en su podio, de acuerdo al orden establecido por sorteo. Damos inicio a la exposición de 1 minuto al candidato George Forsyth de Somos Perú. Adelante. Lamentablemente el Perú sigue siendo la colonia productiva que era, porque no aprovechamos nuestros recursos, simplemente los regalamos. Debemos ser dueños de nuestros propios recursos para ser dueños de nuestro futuro. Un ejemplo, Perú tiene 9 de los 17 minerales más importantes que necesita la tecnología el día de hoy. Hay países que se pelean por el cobre tan importante para los centros de datos. La plata esencial para los paneles solares y el litio para cualquier batería eléctrica. Está en nuestras manos aprovecharnos de toda la industrialización en cuanto a nuestros minerales y de esta forma generar empleos y riquezas para todo el país. Conmigo como presidente ya no habrán empresas como Intel que quiso venir al Perú y se fue a Costa Rica porque los políticos no le dieron oportunidad a la inversión y a la tecnología. Gracias, candidato. Johnny Lescano, es su turno, del Partido Político Cooperación Popular. El Perú sabe que todo el tiempo que trabajé honradamente en el Congreso, he estado en la Comisión de Trabajo defendiendo los derechos de los trabajadores y de los pensionistas. Yo no vengo a prometer nada, simplemente a hacer recuerdo. 70% de la población del Perú no tiene derechos, no tiene pensiones, no tiene nada. Hay que, por tanto, dar una solución a esto. Nosotros proponemos, para que haya más trabajo informal, industrializar el Perú, sobre todo el campo, que está abandonado. Segundo, hay que reactivar las obras paralizadas, miles de obras paralizadas en el Perú, que van a dar trabajo. Apoyar a la agricultura familiar, 2 millones que nos alimentaron en la pandemia, están abandonados y ellos están mejorando sus ingresos con esfuerzo propio. Los ninis con servicio militar voluntario que salgan con un cartón para ganarse la vida. Tiempo cumplido. Invitamos ahora al minuto inicial al candidato Ronald Atencio de la Alianza Electoral Venceremos. Volvemos a más de lo mismo. Se ofrece, pero no se dice de dónde ni cómo. ¿Dónde está el dinero que van a sacar? ¿Dónde están los recursos? Es que no quieren tocar a sus amigos empresarios, no quieren tocar a sus amigos mineros, con los que seguro se toman un café, con los que seguro deciden cómo deben pagar a la clase trabajadora. Nosotros ya hemos dicho de dónde, y eso dará 43.000 millones. De esos 43.000 millones,
nosotros pagaremos la deuda social de la clase trabajadora, como nuestros maestros, que se les sigue debiendo y se les sigue postergando, también para aumentar sueldos. Hoy tenemos en el país sueldos de hambre, eso no permitiremos. Tenemos que hacer del país un país industrializado y nosotros necesitamos poner por delante los intereses de la patria, no los intereses del gran capital, no los intereses de un puñado de ricos, no los intereses de un puñado de personas que están denigrando a la clase trabajadora. Gracias, candidato. Empezamos ahora entonces con el intercambio de ideas. Ya lo saben, pueden hacerlo o iniciar a mano alzada. ¿Quién desea empezar? Candidato Atencio. Nosotros necesitamos, para darle a la clase trabajadora mejores beneficios, industrializar el país. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero, renegociar los contratos ley, renegociar los contratos de concesión. Se acabaron esos privilegios o esos beneficios. Necesitamos que pongan por delante al país. Ahí donde exista cobre, que exista la industria de cobre refinado, de cables. Ahí donde exista litio, tiene que existir una fábrica de baterías. Ahí donde exista árboles, tiene que existir una industria papelera. Ahí donde tengamos recursos hídricos como peces en nuestro mar, tenemos que ser los primeros en enlatados. Y eso va a dar trabajo digno, eso va a dar trabajo seguro, eso va a dar trabajo en planilla, porque necesitamos que nuestra clase trabajadora tenga beneficios sociales. O la industrialización o la pobreza. Nosotros vamos a hacer la industrialización del país. ¿Quién más quiere continuar? Candidato Lescano. Acción Popular tuvo un programa con el presidente Belaúnde, que lo hizo muy bien. Nosotros hemos aprendido mucho del presidente Belaúnde. Vamos a hacer el programa de cooperación popular para los jóvenes, para que en los lugares más lejanos, en los pueblos jóvenes, en los centros poblados, en los villorios, en los caseríos, vayan a poner agua, hagan emprendimiento y hagan caseríos para poder vivir dignamente. Segundo, nosotros pensamos que a los microempresarios, y así lo vamos a hacer, no hay que sancionarlos, no hay que perseguirlos, hay que darles servicios y además hay que ayudarlos a que se formalicen para que den trabajo. Y finalmente, amigos, nosotros creemos que hay miles de ambulantes en las calles, pero hay terrenos abandonados donde se pueden hacer grandes mercados populares para darles trabajo digno a estos peruanos. Tiempo, candidato. Primer minuto, sí. George Orsay, le escuchamos, candidato. Ok, ¿de qué desarrollo podemos hablar si ni siquiera hay salud en el país? Hoy los adultos mayores, los jóvenes, las madres, hacen 4 o 5 horas de cola en los centros de salud para que les digan que no están las medicinas, que les corresponde porque el Estado paga el CIS. El trabajador paga el salud, también la policía y las Fuerzas Armadas. Por eso vamos a hacer un convenio con la empresa privada, que no solamente está para lucrar para el país, está para ayudar a cerrar brechas. Y todos van a poder acceder a sus medicinas en la farmacia de su barrio, presentando su DNI y su receta médica de forma gratuita. Gracias. ¿Quién más? Candidato Lescano. Adelante. Para poder conseguir empleo, productividad, ¿no es cierto? Y emprendimiento se necesita tecnología. Y esto tiene que ser una responsabilidad también del Estado. El Estado tiene que crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología en base al CONCITEC, un ministerio chico pero fuerte. Y eso es lo que vamos a hacer en el gobierno para empujar el empleo y también conseguir el desarrollo de la productividad en el Perú. Gracias, candidato. Primero me parece que fue el candidato Atencio. Así es. Necesitamos trabajo, sí, para eso necesitamos industrias. Muevan las industrias, creen industrias. Es una vergüenza que esta clase política nos haya condenado a una economía primaria exportadora, donde el 50% de lo que exportamos es piedras y rocas. Vergüenza les debería dar. Nosotros vamos a industrializar el país. Eso traerá en promedio 2 millones de empleos. Además, el Estado también se debe hacer responsable con el programa Trabaja Perú, que va a dar 400.000 empleos. Además, necesitamos también la formalización de nuestros hermanos, de los que trabajan en la calle. Para eso apoyaremos a las MIPES y a las pymes, donde les daremos subsidios para que puedan formalizar a la clase trabajadora, a las mujeres, a
ancianos que también en algunos casos lamentablemente están saliendo a las calles y no podemos permitir que eso ocurra, tienen que ir a un centro. ¿Quién toma la posta? Candidato Forsyth, me parece. A ver, seguimos hablando. ¿Cómo va a haber desarrollo si no hay agua en los hogares de calidad? Y más de 3 millones ni siquiera tienen acceso al agua. Vamos a priorizar el agua para todos los peruanos. Y asimismo, ¿cómo van a acceder a un crédito si ni siquiera hay título de propiedad en sus hogares? Nosotros le vamos a dar el título para que de esta forma puedan acceder al crédito y tengan capital de trabajo. Gracias, candidato. Johnny Lescano. ¿Desea continuar? Mire, en el Perú hay trabajos que no se reconocen. ¿Cuál es ese trabajo que no se reconoce, pero es importante para la formación de los ciudadanos? El trabajo de las mujeres en la casa, que llegan de la oficina y tienen que ir a atender a la familia. Ese trabajo yo lo voy a reconocer desde los sectores más pobres, para que las madres de familia estén empoderadas y puedan enfrentar así las grandes necesidades que tienen en el hogar. ¿Quién continúa? Adelante, candidato Atencio. Para el emprendimiento necesitamos dar crédito barato. Hubo Reactiva 1, Reactiva 2 para los grandes, para los de arriba. Hoy habrá para los de abajo. A ti, amigo taxista, mototaxista, emprendedor de los mercados, tú que tienes tu puesto, tu bodega, daremos 20.000 millones en crédito barato a una tasa de interés de no más del 3%. El Banco de la Nación va a salir a competir con esa mafia de 4 oligopolios de los bancos que con la usura nos roban. Haremos el Perú de los emprendedores. Tiempo cumplido. Correcto. ¿Quién más sigue? A ver, ¿cómo podemos hablar de desarrollo si todo se concentra en Lima? Yo vivo en Cajamarca, sé que la potencia del Perú está en las regiones. Y yo les pregunto, ¿dónde queda el Ministerio de Inclusión Social? Ese para cerrar brechas de pobreza. Acá queda, en San Isidro, en la zona más cara del Perú. Desde ahí no se ve una sola familia vulnerable. Yo voy a gobernar desde las regiones y los ministros me van a acompañar en las regiones, en el territorio y no sentado en un escritorio. Solo de esa manera podemos llevar los puentes, las pistas, las carreteras, los hospitales, los colegios que tanto necesita el Perú para generar desarrollo para todos los peruanos. ¿Correcto? ¿Alguien desea continuar? Con candidato. Mire, hay que reconocer el trabajo de que ya cumplió con la patria. Los pensionistas ganan una miseria, 400 o 500 soles. Hay que subirlos al sueldo mínimo vital, poco a poco, obviamente. Pero tenemos que hacer algo por esas personas, por los pensionistas, por los viejitos. Y también reformar la ley de las AFPs, que se necesita reformar todavía para hacerle justicia a los millones de trabajadores. Gracias, candidato. Candidato Forsyth, para concluir. Gracias. Es hora de preocuparnos por el 70% del Perú que es informal. Por eso vamos a impulsar el programa Perú Emprendedor, en el cual le daremos un RUC digital de forma inmediata. No van a pagar impuestos los primeros 3 años y le vamos a dar capital de trabajo a través del COFIDE. Y por primera vez el informal va a tener un programa de pensión, porque ya es hora que alguien se preocupe por la vejez de los más olvidados. Y hoy los jóvenes es imposible acceder a un empleo formal porque les piden experiencia. Vamos a darle facilidades a la empresa privada para que contrate a los jóvenes. Vamos a darle facilidades tributarias y de esta forma podrán acceder a un trabajo. Y la pandemia mostró una triste realidad donde pedimos que los chicos hagan escuela virtual, pero ni siquiera tienen un teléfono, una tablet. Nosotros a la tablet, las computadoras, le vamos a exonerar del IGB para que todo el Perú se conecte a la tecnología. Gracias, candidatos. Ha concluido este espacio de intercambio de ideas en la segunda terna de ese tercer bloque. Vamos invitando a los candidatos Álvaro Paz de la Barra, de Fe en el Perú, también al candidato Carlos Álvarez del partido País para Todos y Walter Chirinos del partido político PRIN. Mientras ellos se van ubicando en el podio respectivo, les recordamos también, hay un detalle que no se ha hablado mucho hoy, es emprendimiento, ¿no? Y efectivamente el Perú tiene una alta tasa de emprendimiento, sobre todo de los negocios, pero lamentablemente no superviven por más de 2 años. Precisamente este capítulo el tema del debate es empleo, desarrollo y emprendimiento. Ya tenemos a nuestros integrantes de la terna listos, así que damos pase para que inicie su intervención.
Álvaro Paz de la Barra. Pueblo Un minuto. peruano, el Perú requiere de un nuevo amanecer. Lamentablemente, entre los 35 candidatos se escucha la misma lógica de esta constitución esclavista, oligopólica. No soy un paporretero de propuestas en lo absoluto. Soy pragmático, soy del sentido común, del sentido de la urgencia. El Perú requiere, sí, un dinamismo económico, razón por la cual no solamente vamos a cosificar o materializar, ¿no?, 5 o 6 zonas económicas especiales. El Perú se va a convertir en una zona económica especial para beneficios tributarios para todos. El Perú para los peruanos. Eso es fundamental. Y es en ese sentido que justamente, ¿no?, acá no va a haber más explotación. No va a haber más explotación. En ese sentido, es el momento de la reivindicación y eso lo vamos a hablar en los otros 2 minutos y medio. Quedan por delante bastante. Y según sorteo, le damos pase a Carlos Álvarez de Partido País para Todos. ¿Cuántas veces repetirán el 70% es informal y no pasa nada? Lo que sí pasa es que al peruano que quiere emprender, el delincuente lo extorsiona y el Estado lo cogotea. 12 millones de pequeños empresarios, bodegas, restaurantes, panaderías, se esfuerzan todos los días para que venga un delincuente y le mete un balazo. Los transportistas son empresarios también y estoy con ellos. Quieren trabajar, principalmente no quieren que los maten. Revisión de multas abusivas que imponen papeletas fuera de la realidad. Se acabó la fiesta en el ATU. Necesitamos reformas concretas para formalizar el empleo. Exoneración tributaria. ¿Y quién nos exonera del miedo? Hablan de bajar los impuestos y nos han impuesto la corrupción. Reglas para formalizarse por tipo de actividad. Créditos a tasas preferenciales a micros y pequeños empresarios. Ventanilla única para trámites. Licencias en un día para que empiecen a producir. No se pagará renta al menos el primer año. Queremos un Perú desarrollado, con empleo y empoderado, pero antes que nada, seguro, seguro para todos los peruanos. Tiempo cumplido y es el minuto de presentación del candidato Walter Chirinos del partido político PRIM. Adelante. Basta de populismo. Estamos hablando de empleo, desarrollo y emprendimiento. Para que haya empleo hay que tener empresas que inviertan. Pero para generar inversión tiene que haber tranquilidad y seguridad pública. Lamentablemente en el Perú hemos dicho en los últimos años, la informalidad sigue avanzando, pero no hemos hecho nada. Más bien, hemos hecho una SUNAT más agresiva y devoradora contra los que menos tienen, más no contra las empresas grandes. Por eso es que nosotros hemos dicho que la SUNAT tiene que ser regionalizada, que las grandes empresas que van a generar impuestos lo hagan en sus regiones. Pero nosotros atraemos la inversión porque somos un partido pro empresa, somos un partido pro inversión. Lo que queremos es menos burocracia y más empleo, menos centralismo, más desarrollo en las regiones, menos trabas y más apoyo al emprendedor. Ya nos ha dado el candidato Chirinos un adelanto y bueno, en realidad todos los candidatos que han tenido este minuto para exponer sus propuestas. Pasamos al intercambio de ideas. ¿Quién desea iniciar? Con mano alzada. Carlos Álvarez, adelante. Bueno, el amigo Alberto Tenorio había preguntado sobre el sueldo mínimo o remuneración mínimo vital. Y eso se fija en base a el índice de inflación. Son 3 variables: índice de inflación, el crecimiento del PBI y la productividad laboral. Hay que reactivar el Consejo Nacional de Trabajo, donde están allí los empleadores, el gobierno y los trabajadores. Y sobre todo ampliar la base tributaria. Pero para eso necesitamos crecer como país, crecer económicamente. Pero ¿cómo se puede crecer, amigos, cuando hay delincuencia? Cuando el Perú está ensangrentado, cuando te piden gota a gota, te meten un balazo, te extorsionan. ¿Se puede crecer así? Prefieren pagar cupo al delincuente por seguridad y no el impuesto al Estado. Estamos ante un Estado delincuencial paralelo que está destruyendo la economía del país. La economía necesita predictibilidad para crecer, para que no se contraiga. Eso es importante. Y si no hay estabilidad política, la economía no crece y no hay empleo. ¿Quién toma la posta? ¿Quién continúa? Ese de la Barra no quiere hablar absolutamente nada. Hay muchas propuestas, muchas promesas sobre el tema de generación de empleo. Los invitamos a exponerlas en este momento. Todo el Perú los está viendo. Adelante. ¿Cómo generamos empleo? Justamente enfocándonos en grupos etarios que lamentablemente no son parte de las políticas públicas, las personas con discapacidad, las madres solteras, los jóvenes y sobre todo los adultos mayores. A todos ellos, para justamente generar un dinamismo económico,
ensanchar la base tributaria y así incentivar que poco a poco se vayan formalizando en el mundo laboral, ¿no? Lo que vamos a hacer es compensación económica a 1.500 soles justamente a cada grupo etario, a las madres solteras, a las personas con discapacidad, y además justamente, ¿no?, a todos estos jóvenes que requieren justamente dinamizar la economía. Cualquier cosa. Correcto, candidato Chirinos. Por eso no quiere hablar. Has hablado de ensanchar la base tributaria y eso es importante. Un país que no genera más tributos no puede invertir ni en carreteras, ni en centros de salud, menos en colegios. Nosotros hemos dicho que tenemos 13 zonas francas industriales, donde quienes quieran venir a invertir y traer tecnología van a ser exonerados durante 5 años lo que ellos produzcan y vendan al exterior. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestro país no solamente tiene la burocracia que impide y extorsiona al que viene a invertir, sino que además hemos tenido en los últimos años que las empresas que han querido invertir no cierran porque no producen, sino cierran porque día a día la extorsión lo va exterminando. Para esas empresas que vengan a invertir en el país, les decimos a ustedes, vamos a darle seguridad jurídica, seguridad política y seguridad ciudadana, para que ustedes de esta forma generen trabajo con beneficios sociales y que los jóvenes menores de 25 años tengan... Su tiempo ha concluido, candidato. ¿Alguien desea continuar? Carlos Echemos a andar Magesiuas 2. Son 250.000 hectáreas, 3 millones de empleos para todos los peruanos. La pequeña agricultura. Cambiar el sistema de comercialización para que el pequeño agricultor tenga el mercado local y el mercado internacional, y así lo vamos a rescatar de las garras del intermediario. El año 2025, 190.000 empleos se perdieron entre jóvenes de 18 a 29 años. Por eso se van del país los jóvenes, porque no hay empleo, no hay oportunidades, no hay seguridad para ellos. 3 millones de jóvenes se fueron en los últimos 10 años. Imagínense como si Piura, Lambayeque y La Libertad se fueran del Perú. Y eso no es justo para el país. Hay que brindar seguridad para el empleo y también para la inversión. ¿Quién continúa? Paz de la Barra, adelante. Seguimos con las propuestas dentro de un sistema fallido, dentro de un Estado criminalizado y un Estado criminal. No podemos justamente generar políticas públicas y ejecutarlas si es que seguimos con la corrupción. Y si es que también seguimos con candidatos camuflados de la corrupción. Y si es que también seguimos con partidos políticos de la corrupción. Entonces, de acá yo les digo, vamos a condonar, porque es el nuevo renacer, la reivindicación, vamos a condonar todo tipo de deuda de las pymes a nivel SUNAT. Vamos a prohibir a que los municipios embarguen las cuentas de los vecinos. Con eso vamos a dinamizar la economía local. Vamos a prohibir justamente que se aumente los arbitrios, como yo lo hice en su momento. Así que en ese escenario, ¿no?, toca justamente la gran reivindicación de este Estado que falló. Candidato Chirinos, ¿coincide con el candidato Paz de la Barra? ¿Lo diferencia algo? ¿Qué nos puede decir sobre estas propuestas? Yo voy a hablar más del regionalismo, porque mi partido es regionalista. Adelante. Y cuando hablamos de regionalismo tenemos un grave problema, que son el problema del agricultor de trasladar sus productos, el problema del agricultor de tener un mercado, igualmente el problema del pequeño minero en vender su mineral. Se habla hasta la saciedad de promesas que no se pueden cumplir, porque para hablar de economía hay que planificar, hay que presupuestar. Y como contador les puedo decir lo siguiente: si no atraes capital, si no atraes inversión, todo lo que se tenga que decir en esta noche es en vano. Hemos dicho que para ello hay que hacer un plan nacional de carreteras, de penetración, no solamente terrestre, sino también que nos permita hacer la conexión ferroviaria en zonas transversales, porque la única forma de que las zonas francas puedan llegar de los que menos tienen hacia las grandes empresas, pero mejorando la economía del Perú. Correcto, candidato. Todavía le quedan por delante 30 segundos más. ¿Alguien desea retomar la presentación? Se habla de cerrar y fusionar ministerios. Yo digo que hay que empoderar y capacitar al servidor público. Yo quiero crear la carrera pública meritocrática, en base a la ENAP, Escuela Nacional de Administración Pública, creada en 2012. Y eso, así vamos a capacitar al servidor público para que tengamos un Estado más gestor. Correcto. Recuerde que para continuar tienen que levantar la mano. ¿Alguien desea continuar? Adelante.
hay que circunscribirnos al tema, lo que es materia, empleo. ¿Cómo generamos empleo en el Perú? ¿Cómo hacemos que los adultos mayores se puedan reinsertar en el mercado laboral? ¿Cómo pueden ser los nuevos emprendedores? ¿Cómo podemos hacer que los jóvenes que lamentablemente no tienen trabajo, y eso ahí justamente digo acá, en un gobierno de fe en el Perú, como lo dije anteriormente, todo joven tendrá acceso libre a las universidades, no solamente públicas, sino también privadas. Esa es la gran reivindicación que tiene el Perú conforme a todos los peruanos. Correcto. Le quedaban 35 segundos más, pero ¿alguien desea retomar la pregunta? Le planteo entonces a ambos, porque han hablado del 70% de la informalidad que supera ampliamente, pero ¿alguno se ha trazado alguna meta de manera porcentual al final de un posible mandato de cómo reducir la informalidad? ¿Alguna meta tangible? Adelante, candidato. Chirino, sí. Por supuesto. La meta que tenemos para reducir la informalidad es dándoles, primero, la facilidad que las empresas que facturen menos de 100 UITs al año no paguen un son de impuestos. Vamos a respetar que siga la autonomía del BCR, pero primero hay que darle seguridad y para ello propongo de forma inmediata la liberación de los policías y militares, aplicación del plan Bukele y el Albino Montesinos para que acabe con la criminalidad en el país. Está repugnante, ¿eh? Candidato Álvarez. Bueno, podemos crear un fondo apoyado por el COFIDE para dar micropréstamos a las microfinancieras con tasas preferenciales mínimas que puedan impulsar a estas microempresas con las cajas municipales y las microfinancieras. Bueno, yo quisiera felicitar al señor Padre Labarra porque es un buen imitador de Alan García, me ha salido una competencia. Así que lo felicito, compañero de Labarra, y le he agarrado tanto cariño que un día esto me lo llevo. ¿Yo? Uy, ¿qué pasó? Liderazgo, firmeza, temple y además definiciones claras. Tiempo cumplido. Nada. 12 segundos. Qué payasada. 12 segundos. Mira, va a ser una payasada. Sí, pues. Bueno, aquí estamos. Bueno, este 12 de abril marca las 5 carreteras del país para todos. ¡Que viva el Perú! Gracias, los tiempos han concluido de Tal todos. payasada. Parte del debate, la terna. No, aguanta. 3. ¿Ha visto que han dicho que Carlos Saber está en tercer puesto, ¿no? A nivel intención de voto. Así es. Han tenido la oportunidad de pachamanqueárselo a ese pata y estos dos compadritos no han hecho nada. Ya murió, ahí quedó, ¿eh? ¿Pero por qué crees? Son más de lo mismo, pues. Oye, el otro causita que está al costado es un amante de Vladimiro Montesinos. Dijo Vladimiro Montesinos, ¿no? Claro, sí. Oye, ¿por qué dijo Vladimiro Montesinos? Porque él ha hecho su plan de gobierno con Vladimiro Montesinos. Este plan de gobierno que está presentando. Oye, qué loco, ¿eh? Qué loco. El partido de Vladimiro Montesinos. Claro, él lo ha dicho públicamente. Yo he hecho mi plan de gobierno, lo he hecho con Vladimiro El PRIN, Montesinos. ¿no? El PRIN, no se vayan a olvidar. A su madre. No es relleno, es un satélite de Keiko. Los tres me parece, ¿ah? Bueno, vamos a seguir escuchando, Y también a los amigos que nos están viendo. En los últimos 5 años, el Perú ha tenido 9 ministros de trabajo. Desde el año 2021 a la fecha, 9 ministros de trabajo. Serían 10, pero el señor Balcázar, actual presidente de ejercicio, mantiene al que designó el señor Gerí. Para que vean ustedes la precariedad, incluso la informalidad en la que se maneja un sector tan importante para la vida del país. 9 ministros de trabajo en menos de 5 años. Pero ya tenemos a nuestros candidatos ubicados para que inicie esta terna, cada uno primero con su minuto inicial. Claro, empezamos con Carlos Jaico. El Perú nació serrano, de las entrañas del lago azul, del Titicaca puneño. Y es que todo lo que hemos escuchado esta noche no se podrá hacer si es que seguimos olvidando a nuestra sierra peruana. Todo lo que hablamos de empleo, desarrollo y emprendimiento no se va a cumplir si es que no llevamos adelante el Capac Ñan ferroviario del siglo XXI, el tren trasandino que debe unir Juliaca a Cajamarca y Piura a través de 1.800 kilómetros y en un tren a 200 kilómetros por hora. Esto nos permitirá en los primeros 5 años crecer por lo menos a un 6-7%, brindando empleo a todos los peruanos. Ustedes saben que por cada punto del PBI tenemos 200.000 peruanos que van a encontrar trabajo,
pero precisamente por eso debemos hacer esa transferencia de tecnología por el desarrollo del Perú. Correcto, candidato, gracias por su participación. Le damos pase a Fiorella Molinelli de Fuerza y Libertad. Tiene un minuto, candidata. En un gobierno de fuerza y libertad comenzamos con el cómo. Les prometo que creceremos a una tasa de no menos del 7%, con un shock verdadero de inversiones. Recuperaremos la inversión privada a una tasa del 22% del PBI, a sus niveles históricos. Mejoraremos la ejecución presupuestal de la inversión pública regional, pasándola del 65% al 95%. En nuestro gobierno, a los jóvenes les digo, vamos a sacar el plan Formar para Crecer, para que tengas tu primera chamba sin excusas. Para los emprendedores, formalización express, sin trabas y con incentivos tributarios. Pensión digna y universal para nuestros adultos mayores. Duplicaremos pensión 65 para los próximos 5 años. Y finalmente, derogaremos la ley Klimper 2.0 y la ley Keiko Pro AFPs, porque no podemos castigar a nuestros independientes. Tiempo cumplido. Es ahora el minuto inicial de Fernando Olivera del partido Frente de la Esperanza 2021. Olivera. Solo el trabajo salvará al Perú. Mi gobierno tiene como objeto que nuestros recursos naturales sean vinculados a la industrialización del país. Y tenemos como base fundamental los sectores más intensivos en mano de obra. Daremos un shock de infraestructura que en el quinquenio significará una inversión de 150.000 millones de dólares concentrados en carreteras, aeropuertos, puertos, conectividad. Y ello, además, de forma inmediata, vamos... Se cortó. Tiempo cumplido. Candidato, por el momento, su Parece que minuto. no- Ahora ingresamos no mide a la los bolsa de tiempos. minutos. Ustedes administran el tiempo. ¿Quién quiere comenzar? Fernando Olivera, levantó la mano. Vamos a concluir todas las obras paralizadas por corrupción. 40.000 millones de soles, hospitales, colegios, carreteras. Ahí hay mucho chino que ha cobrado el adelanto, ha pagado la coima y luego ha abandonado la obra. Vamos a hacer la necropsia de esas obras, pero la vamos a concluir. Como también el gasoducto del sur. Allí está la esencia del trabajo que también lo vamos haciendo con la pesca de consumo humano y la industria de consumo para acabar con la desnutrición y crear 500.000 puestos de trabajo, sobre todo para mujeres. La tala, la industria forestal, es otro de los sustentos que vamos a hacer como la base de la industria del mueble para todo el Perú y para toda la región del sur. Tiempo, candidato. ¿Quién desea continuar? Dame Amanda show, Alzada. dice Popi. Adelante. Para apoyar a nuestras 2.341.000 MIPES a lo largo y ancho del Perú, proyectamos el Banco del Emprendedor, donde daremos créditos de 5% para lo que es la compra de sus locales, 7% para lo que es compra de equipos y renovación de equipos y un 9% para todo lo que es cash en la mano, plata para que puedan funcionar. Eso es lo primero que debemos hacer para así sacarlos de las garras de la extorsión y del sicariato y también de todos esos bancos buitres que les ofrecen créditos a pues sumas que no pueden pagar y que los empobrecen cada día más. ¿Correcto? Candidato. Nuestro objetivo es que ser formal sea más barato que ser informal. Trabajar no es para sobrevivir, trabajar es para progresar con dignidad y futuro. Por eso, en un gobierno de fuerza y libertad, vamos a reducir la informalidad del 71 al 58% en 5 años. ¿Cómo? Con más inversión privada, con más incentivos tributarios y con un crecimiento no menor al 7%.
1 millón de empleos juveniles, 200.000 el primer año, 400.000 el segundo y 400.000 el tercero. El Estado pagará una remuneración mínima vital a los jóvenes y la empresa que lo contrate y lo formalice recibirá una deducción tributaria. Cerraremos la brecha laboral de género en un 16%. SUNAFIL pasará a ser la agencia de formalización y no del miedo frente a las multas abusivas. Minuto, entonces, ¿quién toma la posta? Primero el candidato Jaico. Implementaremos el escudo tributario, otorgando en primer lugar la amnistía de multas y municipalidades a todas nuestras MIPES. También la prohibición total del bloqueo de cuentas bancarias en nuestras MIPES. El Estado no comerá más de tu esfuerzo y trabajo, querido emprendedor. Gracias, Oye, candidato. ese de Velasco. Candidato Olivera. Para la pequeña empresa se cumplirá la ley de compras estatales por un 40%. Hoy no se cumple. Y además vamos a hacer una reforma en donde desaparecerá la maldita SUNAT y habrá una agencia tributaria que en vez de perseguir al pequeño tendrá que acompañarlo promoviendo lo que es inversión y trabajo. Los programas de empleo para la juventud serán una realidad. El Estado va a hacer una limpieza general de los corruptos y allí entrarán los jóvenes, jóvenes al gobierno, corruptos a la tumba. Quedan 49 segundos todavía por delante. ¿Alguien desea tomar la posta? ¿Quién continúa? Sí. Adelante, candidato Olivera. Para los jóvenes se dará el incentivo a la empresa privada de la doble desgravación por cada contrato de joven. Y vamos a dar el capital semilla para que hagan sus proyectos de emprendimiento. No va a prosperar el contrato de comprar aviones de combate por 3.500 millones de dólares. Esos 3.500 millones de dólares lo voy a aplicar a los proyectos de emprendimiento de los jóvenes. Podremos hacer 350.000 proyectos para los jóvenes que no solo tienen que soñar, sino que recibir el apoyo del Estado que lo tiene que ejecutar. Igualmente, nosotros cumpliremos con la escoba. Tiempo cumplido. Tengo una pregunta para los candidatos Jaico y Molinelli, a quienes invitamos a participar y bueno, han estado administrando su tiempo de la mejor manera como lo han creído ellos. Se ha hablado ya de este 70% de informalidad de la economía peruana y de la situación de los trabajadores. Pero también es cierto que un 64% de los trabajadores formales, 64% de los trabajadores formales en el Perú tienen contratos temporales, según Apoyo Consultoría. ¿Hay algo que cambiar en la legislación laboral peruana? ¿Hay algo que modificar? ¿Hay que flexibilizar? No sé, ¿qué es lo que ustedes le plantean a estos trabajadores que tienen la formalidad, pero cada cierto tiempo temen quedarse sin trabajo? ¿Quién quiere responder? En el Perú, lo que tenemos nosotros siempre es que al empleado se le trata como la última rueda del coche. Y precisamente por esto es que procedemos a los empleos precarios en los cuales ellos están únicamente contratados por algún tiempo con la amenaza de ser despedidos. Pero evidentemente eso favorece mucho al empleador. Para nosotros es importante dar también apoyos a los empleadores para que ellos puedan de verdad contratar sin ningún peligro, porque el temor es todo este sistema de contratación en el Perú que hace de verdad bastante oneroso a un empleador mantener a un trabajador. Para ellos nuestro mejor apoyo y sobre todo también para el emprendedor, para que exista un binomio que pueda trabajar en conjunto por el desarrollo del Perú. Candidata. La mejor fórmula es crecer, crecer, crecer. Inversión, inversión, inversión. Esa es la mejor manera de acabar con el empleo precario en el Perú. Para eso vamos a trabajar la diversificación productiva, la competitividad, el desarrollo territorial y la descentralización. Vamos a trabajar 12 clústeres productivos en regiones con encadenamientos activos y con polos de desarrollo industrial,
para la agricultura, el turismo, la pesca, la minería, el comercio, la industria, las energías renovables. Vamos a trabajar 10 parques industriales regionales, comenzando por Yará, Los Palos en Tacna, complejo pesquero en Sechura y un parque industrial en la provincia de Piura. Vamos a sacar adelante inversiones como Corío en el sur, Chavimochic 3, Chinecas, Majesiguas. Vamos a incrementar nuestras exportaciones no tradicionales del 6% al 50%. Las pymes la elevaremos. Solo es el minuto para él, porque cada minuto se ha estado marcando el tiempo, van a tener aproximadamente 30 segundos cada uno para concluir, pero queremos hacer una invocación al candidato Fernando Olivera, porque está en este momento en el atrio, y también a otros candidatos, como se ha leído al inicio, para que no se utilicen los celulares durante el debate. Es algo que leímos al inicio y que queremos recalcar en este momento. En general a todos, no solamente al señor Olivera. Retomamos. ¿Quién desea estos segundos finales? Para los emprendedores que pasen a la formalidad, les daremos 0% de impuesto a la renta por 3 años. También para ellos entrará en vigor el escudo contra las multas, sanciones y bloqueos de cuentas de la SUNAT y municipalidades. También tendremos en la SUNAT cómo apoyarlas con incubadoras de negocios necesarias para su emprendimiento. Y también otorgaremos el plan Plata Perú solo para MIPES, en función de sus ventas, las cuales ellos deben aumentar precisamente gracias al capital que puedan recibir del Estado y sin ningún compromiso con extorsionadores. Su tiempo concluido, candidato. Para finalizar, candidata. Candidata. Solo queda usted, candidata Molinelli. Sí. Vamos a reducir en 25% los costos logísticos, más puertos, carreteras y aeropuertos. Hoy el Estado llega tarde y mal. Nosotros vamos a hacer que llegue a todos y a tiempo. Pero también no me quiero olvidar, vamos a promover un bono extraordinario por crisis internacional para el 29% de los peruanos que se encuentran en situación de pobreza frente a la crisis del petróleo y la subida de los precios. Y daremos incentivos tributarios para las empresas que nos ayuden a formalizar. Correcto. Gracias, candidata. Y gracias a los 3 candidatos que nos han acompañado en esta última parte del tercer bloque. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero llegamos ya con el último bloque, las palabras finales. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, amigos. Me ha sorprendido. Bueno, el último bloque, ¿no, Pavel? No, ¿qué pasó con Popi Olivera, hermano? Sí, ¿qué pasó con Popi? La gente está pidiendo su show. Bueno, a ver. Que le responda a todas las... Sí, bueno, tiene un minuto. Ataques, ¿no? En este minuto, porque acá en las redes sociales lo están linchando prácticamente. O sea, la gente está diciendo que ganó prácticamente, ¿no? Se ha reivindicado lo de Alan García en todas las redes sociales. Bien, amigos, gracias a las personas que se han quedado hasta este momento. Falta un minuto de cada candidato. Falta el último bloque que ya va a iniciar en breve segundo, por favor. Son más de 4.000 personas. Solamente vemos 2.000 likes. A ver si nos apoyan con eso. Bien, voy a leer algunos yapes también que nos han llegado con sus mensajes. A ver, nos envía por acá Juan. Dice, bueno, lo voy a leer nuevamente porque justamente estábamos ya por iniciar este debate. Dice, le saluda Terapets. No mencionar mi nombre. Estos no me representan. Mi voto por Belando Alvarado. Bueno, es lo que también ha mencionado por acá. Carlos también nos envía un apoyo. Muchas gracias. Juan también nos envía un apoyo, Pavel. Juancito, muchísimas gracias, hermano. ¿Qué pasó? A ver, Marciano también nos envía un apoyo. Bien, Marciano. El gran Marciano, bien, muchas gracias. Nixon también nos dice, nos ha enviado un mensaje largo. Dice, buenas noches, disculpen en mi ignorancia. Yo pienso que la psicología en principio debería empezar por lo... Y se cortó su mensaje en el yape. A ver si nos envía otro yape con la continuación del mensaje. También Rosa también nos envía un apoyo, Pavel. Muchas gracias, Rosita. Gracias. Bueno, entonces falta el último bloque, que es donde todos los candidatos van a... Un minuto. Hablar un minuto y tiene un minuto para eso. ¿Qué pasó con Popi Olivera? La gente está pidiendo show, la gente diciendo, oye, ¿qué pasó? Hemos llegado a 2.000 likes, 2.000 me gustan revoltosos. Eso significa que vamos a abrir
Llamadas. Llamadas, pero va a estar con nosotros. No lo digas. Todavía no lo digas. Invitado especial. Vamos a hacerlo, no sé. Altiplánico. Vamos a ponerle una capucha ahorita. Claro, puede ser, ¿Ya? ¿no? Claro. Una máscara, ahí sabes, pásale la máscara del que te puse el otro día. Ya. Pero escúchame. Y Solo claro. dime si es del norte o del sur. Es de la Macrosur. Pero más o menos que por Cusco, Ayacucho, Puno, Juliaca. Entre Cusco, Tacna, Puno, Arequipa, Moquegua. ¿Es Aymara? esa zona. Tiene de los dos. Ah, su madre, ¿quién será? Tiene de los dos. Ya en breves minutos también va a entrar el siguiente participante acá en la revuelta. Así es. Ojalá que no esté serio, nada más. Ojalá que no esté serio. Va a entrar como Cusillo. ¿Qué es eso? El personaje, digamos que es irónico, confrontacional, pero anda enmascarado, pues. Ah, ya, el enmascarado. Congas, dice acá la gente, dice que es Congas, dice. Augusto de Congas. Viva el Perú. Claro, yo soy Augusto de Congas. Un abrazo para el gran Augusto de Congas, Sí. para el ingeniero Fernando Salas. que A el ver, otro día estamos en un receso. Sí, Falta el último bloque, amigos. Bueno, no sé qué habrá estado revisando Popio Olivera en su celular, pero la verdad que lo han llamado la atención, ¿no? Por acá dice, vamos, Popio Olivera, dice por acá. O Licera. Ah, mira, A Timoteo, ver. y la gente dice Timoteo. Dice por ahí. Timoteo también puede ser, está ahí. Bueno. No se Salta, olviden, dice por acá también, por si ¿ah? acaso, Juvenal, dice el por día acá. de mañana va a seguir el debate. Sí. Mañana, por si acaso, tenemos acá las ternas para mañana. No voy a detallar porque vamos a hacerlo después, pero solamente te digo que mañana va a estar Keiko. Ya, con Mañana va a eso, estar con Keiko. eso lo dijiste todo, ¿ah? Sí, y va a estar supuestamente su oposición. Uy. Si Keiko es extrema derecha, ¿a quién lo considera la opinión pública extrema A izquierda? su madre, ¿quién? Belmont. ¿Quién, pues? Belmont es humanista. ¿A quién lo consideran extrema izquierda? ¿El perrito? ¿A quién lo considera extrema izquierda en la opinión pública en general? En líneas generales. Atención. Atencio es uno, pero Atencio está hoy día, pues. ¿Quién es el otro? El gran Roberto Sánchez. El gran Bobby Sánchez, le dice. Bobby Sánchez. Mañana va a estar con Keiko Fujimori. Se van a, me imagino ahí. Así es. Aguantes. Vamos a ver qué pasa. Ya luego vamos a ver. puño limpio. Vamos a ver cuáles son. No, mañana compro mi cancha. Mañana vamos a estar desde las Sí, no, 7. acá compro mi cancha mañana. Y lo como en vivo, así. Porque eso sí va a ser matanza real, ¿ah? Sí. Bueno. Bueno, ya ha iniciado nuevamente el debate. Vamos a escuchar, Pavel, vamos a escuchar. El último ronda. La última ronda. Bloque de nuestro debate electoral. En esa última parte, los candidatos expresarán un mensaje final por el espacio de 1 minuto. Bueno, mensaje que lo deberán hacer desde su ubicación, si gusta sentado o de pie, pero vamos antes con una... A ver, ¿qué ha pasado? Bueno, el mensaje final, ¿no? Ya como ustedes saben, tienen 1 minuto para decir, su mensaje. Vamos a ver qué dice los candidatos. Desde País para Todos a ponerse de pie para sus palabras finales. ¿Va a hablar 1 como minuto Acuña? tiene. Está bien. Como Fujimori. Estoy aquí porque hay peruanos que creen en mí, porque están hartos de los políticos tradicionales y mentirosos. Queremos paz, ya no más peruanos asesinados, extorsionados. Tenemos que, a pesar que tengamos nuestras diferencias, tenemos que unirnos como peruanos contra la maldita delincuencia. Aunque hay gente estúpida y gente retrógrada y traidora que vela más por los derechos humanos de los asesinos. Sueño con un país pacificado, donde los maltratadores de mujeres tengan la mayor sanción. Sueño con un Perú donde no se maltrate ni se abandone un animalito. Yo seré su voz, los vamos a cuidar. Cárcel para ellos también. Amigos, al Perú no lo salva una sola persona, al Perú lo salvamos todos. Y recuerden que un político corrupto metido en ácido es una disolución. Ahora, meterlos a todos es una solución. En los últimos días he recibido muchos ataques, porque no pasé por la universidad. Y solamente les digo a ellos que no me voy a rendir y que seguiré adelante. Gracias. Tiempo cumplido. Es el turno ahora del aspirante Enrique Valderrama del Partido Aprista para sus palabras finales. Sí. Me dirijo a los que piensan votar nulo, a los que piensan votar en blanco, a los que piensan no ir a votar, a los indecisos. Te dirán que no se puede cambiar el Perú,
Te dirán que van a ganar los mismos de siempre. Te dirán que el sistema no se puede reformar. A mí me dijeron que no podía ser el candidato presidencial de un partido con 101 años de historia. Y aquí estoy, luego de haber ganado democráticamente en una interna en mi partido. Sí se puede, sí podemos cambiar el Perú, sí podemos evitar que maten a jóvenes por robarles un celular, sí podemos hacer que merezcan y ganen las becas que realmente se merecen, que tengan una vivienda digna. Por eso los insto a apostar por un recambio generacional, a apostar por el cambio. Juntos, una nueva generación, limpiaremos el Perú. Gracias, candidato. Pueden hacer uso de la palabra desde su ubicación, ya sea sentados o parados, son libres de hacerlo. Vamos ahora con Walter Chirinos, del partido político PRI. Hermano peruano, este 12 de abril hay un compromiso donde no haya más muertos por la criminalidad, un compromiso donde con la generación del trabajo, ese 5.2% de personas con discapacidad tengan acceso también igual que todo el resto. Tenemos un compromiso con mejorar la educación y los hospitales con soberanía farmacéutica. Tenemos un compromiso de que ni el agua se privatiza, ni el petróleo se privatiza. Vamos a convocar a toda la fuerza viva del país para luchar contra la criminalidad. Rondas urbanas, rondas nativas, comunidades, juntas vecinales y de seguridad ciudadana, tenientes gobernadores. Juntos enfrentemos la criminalidad. Este 12 de abril, Walter Chirinos, nacido en Baiján, en un pueblito de la libertad agrícola, apuesta por la agricultura, pero industrializada, apuesta por la minería industrializada, apuesta por el turismo y sueña con un país donde todos podamos vivir en paz y en tranquilidad. Marquen los 5 símbolos del PRI. Tiempo cumplido. De Vladimiro. Gracias, candidato. Vamos a invitar ahora a Álvaro Paz de la Barra, de Fe en el Perú. Acá murió Su todo. minuto final. Ya, este es lo último. Compatriotas, hay acá, en estos 35 candidatos camuflados, que son parte de esa mafia corrupta que ha jodido al país. La línea de hace muchos años de un comediante sería un horror, ¿no? Así que acá yo les digo a cada uno de ustedes, podrán matarnos, podrán estirarnos, podrán quemarnos, pero cuando piensen que ya todo está consumado, diremos libertad. Porque más de millones de peruanos queremos revolución, transformación de abajo hacia arriba, unidad, integración. Queremos justamente justicia social. Queremos una reconciliación sin impunidad. Es razón por la cual la confianza no se defrauda. ¡Viva la revolución! ¡Viva el Perú! ¡Viva la revolución! La Gracias, revolución. candidato. Se prepara ahora para hacer el uso de la palabra Carlos Jaico, de Perú Moderno, para sus palabras finales. Recuerde que tiene 1 minuto, candidato, para dirigirse a la ciudadanía. Hermanos y hermanas del Perú, este 12 de abril tienes una gran responsabilidad contigo, tu familia y todos nuestros peruanos. Es el momento de elegir por soluciones, pero soluciones con visión de país, no soluciones únicamente temporales y superficiales. Soluciones que te lleven al desarrollo, que te saquen de la pobreza y miseria en la cual nos encontramos. Y por eso no olvides este 12 de abril de dejar de lado todas aquellas estructuras políticas mafiosas y corruptas que nos han hecho tanto daño, que te han robado la educación, la salud, la seguridad, la vida de nuestros hermanos. Basta ya entonces, marca este 12 de abril los 5 puentes de Perú moderno. El puente al desarrollo. Gracias, candidato Carlos Jaico. Vamos ahora con Carlos Spa, muerto del partido Sí Creo, para sus palabras finales. Queridos amigos, a todos los peruanos de buena voluntad con los que he tenido el honor de caminar en los últimos meses, les quiero decir que vamos a poner el Estado al servicio del pueblo, rompiendo la corrupción y el pacto infame que ha gobernado los 25 años recientes el Perú. ¿Con Montoya? Y me quiero comprometer, si Dios mediante llegamos al gobierno, quiero hacer un anuncio público y solemne, que apenas instalado nuestro gobierno, me iré al cerro de Jicamarca, en San Juan del Lurigancho, y encaminaré con los vecinos de Jicamarca, iremos caminando con todos los peruanos de buena voluntad que se juntarán con nosotros,
y llegaremos a hacer una marcha de 1 millón de personas para ir al frente a la avenida Bancay, al Congreso de la República, para decirles que el pacto infame ha terminado y que no van a tener de secuestrado ni al presidente de la República ni a las reformas que vamos a llevar adelante. Gracias, candidato. Pero hazlo ahora, pues. Invitamos ahora a la candidata Fiorella Molinelli de Fuerza y Libertad para sus palabras finales. Nunca estuvo en una marcha ese pata. En un gobierno de fuerza y libertad, la salud será nuestra bandera. Lamento muchísimo que en estos debates no se haya elegido el tema de salud como prioridad. Sin embargo, yo sí, como madre, me preocupa que hoy nuestros niños, que no tienen voz ni tienen voto, sufran de anemia y desnutrición crónica infantil, cuando ellos necesitan estar bien papeados y bien apapachados. Nos encargaremos de los jóvenes porque tengan un verdadero acceso a la salud mental. Frente a la pandemia estuvieron golpeados por depresión, ansiedad, estrés. A nuestros adultos, sus vacunas a tiempo, chequeos preventivos para que no les gane la obesidad, la hipertensión, la diabetes y los castigue con hospitalización. A nuestros adultos mayores, dientes, ojos y oídos. Y eso lo haremos con liderazgo, acción y sin floro. Ya está. Tiempo cumplido. La obesidad. Ahora del candidato Ronald Y de salud Atencio, todavía. de la Alianza Electoral. A ver, tu caballo, Cerebros, Ronald Atencio. para su mensaje final. Tu capibara ganador. Soy provinciano, huanuqueño, hijo de una madre profesora, hijo de un padre campesino, hijo de una escuela pública. Me eduqué, sufrí racismo, clasismo, y acá, en Lima, existen grandes desigualdades que las padecemos todos. Pero me dirijo a ti, hermano, hermana, ya no más, basta de todo eso. No nos robarán la esperanza, no nos robarán la dignidad, no nos robarán el empleo digno, no nos robarán nuestros recursos naturales. Este es el momento de todos los peruanos, este es el momento de ustedes, este es el momento de nosotros. Vamos a hacer una patria diferente, vamos a hacer una patria que gobierne con ustedes, vamos a gobernar juntos y con las hojas de coca recuperaremos el Perú, venceremos. Gracias, candidato, por haber terminado ya su participación en esta edición del debate. Lo invitamos al candidato George Forsyth de Somos Perú para sus palabras finales. Solo quiero escuchar a Poppy, nada Adelante, más. candidato. Lescano también. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Suave. Nos prometieron agua para todos, Pablo no Escobar. más pobres en un país rico, Lima potencia mundial, y hoy ¿qué tenemos? Más pobreza, más corrupción y más inseguridad. Jóvenes, no nos comamos el cuento derecha-izquierda que lo utilizan los políticos para dividirnos mientras ellos saquean el Perú. No vengo con promesas falsas, vengo a tomar decisiones para cambiar el país. Yo, si no me eligen, no hay problema, lo respeto. Pero por favor, no elijan a los mismos corruptos que hoy trajeron la violencia y las mafias. Hoy les hablo como un peruano que no se rinde, que está luchando para no dejarle un país roto a su hija, porque este 12 de abril vamos a elegir el país que vamos a dejar para nuestros hijos. Soy George Forsyth y juntos vamos a cambiar el Perú, porque mi lealtad es contigo y no con un color político. Gracias, candidato. Reitero el pedido para los fútbol, candidatos dice. que nos acompañan, que continúan consultando el teléfono Sí, tapando. celular. No es un pedido mío, no es una ocurrencia de Angélica y mía, son las reglas del debate que sus representantes han aprobado en reuniones previas, así que mantengamos ese respeto para todos hasta el final del debate. Ahora sí, el candidato Alex González del Partido Demócrata Verde para sus palabras finales. Chimaocuro. Hoy quiero hablarle al peruano que está en su casa viendo este debate. Yo sé que muchas horas trabajas y llegas muy cansado a tu hogar y te encuentras con tus hijos y sientes profundo dolor y a veces lloras en silencio porque sabes que él no está creciendo en un país en igual de oportunidades. Sé que te persignas cuando ellos salen de tu casa a trabajar o a estudiar. Sabe Dios si regresarán. Hasta aquí he llegado
Formé un partido en un asentamiento humano y en un pueblo joven para representar a los que no tienen voz. Yo quiero un Perú donde se privilegie la vida, se establezca el principio de autoridad, se rescate el emprendimiento y se construya el futuro. Vota por tu familia frente a las ánforas. Tú y el futuro. Ya sabes todas las mentiras que has escuchado esta noche. Ha concluido su tiempo, candidato. Muchísimas gracias. Invitamos al candidato Johnny Lescano, del Partido Cooperación Popular, para sus palabras finales. Lescano. Huaycaipanaicuna, Gilatanaca, Cuyacanaca, hermanos de Puno, hermanos del Perú. No en 2 noches de debate, sino durante toda mi vida sirviendo al pueblo del Perú en el Congreso, he demostrado la lucha contra la corrupción y haber honrado la voluntad popular a través del voto que me diste. He cumplido rigurosamente el Amacaya, Amasúa, Amayuya, no ser ladrón, no ser mentiroso, no ser ocioso. He hecho aprobar 127 leyes a favor de los peruanos, el Código de Defensa del Consumidor, la ley contra el maltrato animal, la ley que hace justicia a los afiliados de las AFPs, la ley contra la salud mental que afecta a millones de peruanos. Por eso, para que podamos vivir mejor, vota ahora por Cooperación Popular marcando los círculos de colores. Gracias, candidato. Invitamos ahora al aspirante Fernando Olivera, del partido Frente de la Esperanza 2021, para su intervención. Su última oportunidad. Dale. Dale, compatriotas. Vivimos horas de prueba para la peruanidad y por eso declaré formalmente que tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Hemos sido amenazados, agredidos, hoy mismo, sin garantías del Jurado Nacional de Elecciones, se nos ha gaseado, se nos ha golpeado, todo lo que hemos visto, porque el sistema de corrupción sabe que está agonizando. El vocero de hoy, un ladrón denunciado, un pájaro frutero, ha venido a querer difamar acá, pero la verdad por delante es la que se impone. Es hora de definirse, compatriotas. Hay que sumar fuerzas. Es ahora o nunca. Cerremos filas. Hagámoslo juntos. Marca la escoba de la esperanza. Gracias, candidato Fernando Olivera, y gracias a todos los candidatos. Hemos llegado al final de esta primera jornada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A nombre del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, bien, bueno, Pablo. Que cierre. Y también a los televidentes que con mayor interés